respectful of time and try to make sure we are moving right along. A couple things before we get started. I thought yesterday was a really, really great day with information, so I want to thank staff and all our presenters again. Ayer marchó muy bien Great discussion. y fue una Before gran we get started today, and discusión. I go into the other items that I want to cover. Antes de I cubrir would like- las materias I de would like hoy, for us, we all know about the tragedy that happened todos in sabemos de la tragedia en horrific news. Washington, I know it was D.C. ayer. devastating to everyone. And I would like to offer our condolences Quiero ofrecer to everyone that was impacted. nuestras oraciones para las personas impactadas You know, on behalf of Mecklenburg County and y the de board, parte de Mecklenburg County y de la Junta. a couple of seconds, a moment of silence. Quiero que hagamos un momento de silencio para las personas impactadas. Thank you. Gracias. Today we got another Hoy excellent tenemos otro día excelente en plan. all presenters Les voy a pedir a todos los que van a presentar for presentations. que le hemos dado un tiempo para la presentación, que por favor cumplan con ese horario. Going to ask, as I'm on Y nuestros miembros de la Junta, limits, que acuérdense del límite de 3 minutos. allow me to navigate if you have Si me permite navegar lo de las preguntas adicionales and make sure everyone's questions para que todas las preguntas de todos sean contestadas, the time limits and pero respetando los límites de tiempo. that will want to participate as well. And with that Y entonces ahora le paso la palabra a Adrian para comenzar. We are going to start with a presentation. Vamos a comenzar con una presentación de Dr. Wessick y de la política de MWSB de pequeñas empresas de mujeres de minorías. Thank you for this time. Gracias por este tiempo. Gracias, Present our County Manager y Presidente. Plan 2.0. El plan 2.0, el plan de acción, no vamos a hablar en mucho detalle, pero como hablamos en la última audiencia, To our budgeting process. lo que es más importante a nuestro proceso de fijar nuestras metas para el presupuesto. El punto número 5 es el más importante. MWSBEs, Nuestra estrategia en cuanto a las pequeñas empresas de mujeres de minorías. Lo que el Dr. Johnson nos va a decir es nuestra manera de cumplir con este punto número 5 para que nos diga en dónde estamos con la estrategia de riqueza generacional. what I'll also say is that Y también quiero decir que van a tener oportunidad de hablar de los puntos y de ambas estrategias and where we are as a country, where we are y dónde estamos como un país y como una comunidad y lo que estamos haciendo para nuestro proceso. Participación de pequeñas empresas de mujeres de minorías y hablar de la equidad y de la movilidad económica. Okay, good morning. Buenos días y gracias, Sean. Today we will provide highlights on Vamos a darle los puntos claves business access to capital, del acceso de pequeños negocios equity investments. a capital Before you y de la movilidad económica.
En junio del 2000, declaración política de MWSBE fue una resolución de la Junta Directiva en 2020, recomendaciones del estudio de disparidad del 2020 y el estado de implementación y guía de disposiciones. El condado está comprometido en servir la comunidad de minorías. Van a buscar participación de estas pequeñas empresas. Queremos ampliar las oportunidades, aumentar la competición. El último párrafo indica que el gerente del condado está supuesto a ayudar a implementar y reportar anualmente con el gerente del condado. Tiene que ser conforme a las leyes actuales y aplicables y de las metas. Y de último, quiero indicar que estas metas es la mejor práctica de seguir haciendo estudios de disparidad por lo menos cada 10 años. En el 2019, que fue el año fiscal 2020, se contrató con un consultante para hacer este estudio. Y esto nos da oportunidad para que el condado mejorara la participación de estas pequeñas empresas de mujeres minorías. Hemos implementado 8 de las recomendaciones. 2 está en plan. Hemos tratado de incluir programas computadores para hacer seguimiento de estos datos. Y de último, detalles de cada. Los detalles están en el apéndice B de esta presentación. Después que implementaron el programa para pequeños negocios de mujeres minorías, se incluyeron ciertos propósitos para establecer 2 tipos nuevos de contratos. El contrato por contrato es de primero, contratos de construcción de más de 300,000 y se trata de los objetivos de subcontratación. Y entonces también hay proyectos especiales que sea 50,000 o mayor. Las sociedades públicas y privadas y un 15% MBE. Y el último categoría es lo que hemos logrado. Eran aspirational goals. Para entender la diversidad del condado, hay una guía que da información detallada de los contratos y ahí puede ver lo que está cubierto en esta parte de este tipo de contrato. Y de segundo, hay una guía complementaria. ¿Cómo estamos haciendo el seguimiento? Esto es lo que se ha pagado hasta actualmente de los contratistas. Pueden ver
que era 74.67 millones en el 2024. Esto representó 274 empresas. Algunos eran negocios no certificados y 23.43 millones para las MWE. A la derecha ve que hay 11.7 que fue para las MWE. A la derecha se ve lo pagable por designación, es decir, asiano-americano, indígena-americano, hispano-americano, negro o africano-americano, blancos, y aquí está destacado en rojo al lado izquierdo de esta gráfica. Lo azul es lo que se ha pagado hasta ahora, 50% y 50%. Los gastos eran para empresas de mujeres certificadas y la otra parte para los negocios de dueños negros certificados. También fueron parte de los indígenas americanos y los grupos certificados. Los MBE subcontratistas es un resultado de los esfuerzos del condado de tratar de buscar contratistas dentro de estos grupos, pero falta hacer más. Hay oportunidad para diversificación de los negocios negros y los negocios de mujeres de minorías, y estamos tratando de encontrar subcontratistas dentro de la categoría MBE. Esta diapositiva vino de una publicación. Lo destacado es tratamos de enseñar los gastos pagados hasta hoy. Lo que van a ver en el rojo, 57.19 millones era para construcción, representando 30.2% pagado a los WBEs y 8.34 para los MBEs. Aquí anoto que es para construcción, pero también excedimos los gastos para las MWBE. El rango entre 8 y 15% han cumplido dentro de ese rango, y solo 4 de esos proyectos eran de construcción en riesgo, y eso nos da la más grande oportunidad para participación en esas instancias donde teníamos la oportunidad de encontrar más diversidad al nivel del subcontratista. En cuanto a los arquitectos y ingenieros, estos servicios muchas veces tienen oportunidades limitadas. Tenemos que tener diversas estrategias. Y de último, en cuanto a otros servicios, 27.7% que se pagó fue a MBE, pero es una categoría más baja. Es una foto de un año fiscal, y luego vamos a ver cuando se ve a un año fiscal, a veces es difícil ver el progreso verdadero. Entonces, ¿cuáles son las realidades actuales?
que la verificación de certificación, que es un proceso de verificación manual, antes nos daban una hoja de datos del hub de Carolina del Norte, pero eso ya no está accesible. Tenemos que hacerlo a base individual. Cada vez que tenemos un subcontratista, tenemos que seguir adelante y buscar en su sitio web si este negocio es certificado o no. Y entonces también como veteranos no hay una base de datos universal que podamos ver. Entonces es más difícil entender la proporción de oportunidades de contratación para los veteranos. Y también hay acceso limitado no podemos tener acceso a un sitio o a otro. Tenemos que mirar múltiples sitios para recolectar los datos y para determinar si son certificados o no. Y lo último es que no hay un sistema formal de verificación anual. El Departamento de Finanzas tiene que hacer una verificación en nuestra base de datos. Si no nos notifican de que no hay cambios de ese vendedor, el vendedor puede venir, puede ser de dueño minoría o puede ir del otro lado. Entonces la otra realidad es conteo insuficiente a las transacciones con tarjetas P para compras en línea, y hay muchas compras en línea, y en eso, cuando se hace de esa manera, no tenemos acceso a la base de datos de los vendedores. No podemos entonces recolectar los datos para ese tipo de transacción. A veces es participación en un contrato estatal. Entonces, para los requisitos de minorías principales, el enfoque estratégico es hacer crecer las pequeñas empresas para que se conviertan en empresas líderes, y no podemos dar un dato específico. No podemos incorporar esa información con los datos que tenemos aquí. Sí hemos hecho una inversión en un sistema para el programa de gestión de subcontratistas PRISM, pero el Departamento de Finanzas usa otro sistema diferente. Necesitamos una solución para juntar los dos sistemas. Los requisitos de minorías principales, tenemos un enfoque estratégico a hacer crecer las pequeñas empresas. Lo que hacemos es, si una MWSBE se llega a ser una compañía principal, es alguien que ha entendido nuestro sistema y pueden ser el principal en un proyecto, pero siempre requeremos que esa entidad, tenemos que asegurar que ellos aseguren que sus subcontratistas también incluyan a personas de minorías de empresas pequeñas. Hay una organización mayor y otros pero en esas instancias, por ley, tenemos que se acerquen a los subcontratistas. En ese ejemplo, no tienen que identificar subcontractors que están fuera.
by that original prime and ownership, those things can be considered. Esas cosas pueden ser consideradas, pero hay muchos ejemplos en los que eso no es el caso. Snapshots of active projects. También tenemos informes anuales instantáneas que reflejan proyectos activos. Project reportings, and what we have here is that Y lo que tenemos aquí construction projects go over fiscal cycles, but even de que los proyectos de construcción rebasan los ciclos, and so they carry over sometimes. o sea, que son proyectos de varios años. And the last thing that I'll say with regards to Y lo último que quiero decir we rolled this out again in July 1st of 2022. que el lanzamiento de esto fue el 1 de julio del año 2022. Guides. The last thing I'll say about current realities is that Y lo último que diré acerca de las realidades actuales son las diferencias en la evaluación comparativa. people that we know do self-certification, so there's no Algunos ejemplos son la autocertificación, profile. They allow the vendor to do their own self-profile information, and that's all that remains in the database. The other thing lo otro de lo que quiero right now use the North dar ejemplo de estas diferencias es la utilización de certificación múltiple which you'll see in the next slide is should we start y vamos a ver algo de esto en la próxima diapositiva. on a hub certification. Aggregate reporting, sometimes people report out También vamos a hablar acerca de la bases de datos y de los informes agregados de las empresas de mujeres de minoría. Y por último, lo comprometido contra lo pagado hasta la fecha, agreement has been established. They indicate donde se ha establecido esto en el contrato. they're actually reporting on actual results. What are the opportunities? Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? That our policy has Una, reconocemos que la declaración de política de modernización. what would be a staff recommendation of how that could be ¿Cuál serían nuestras recomendaciones? gain access to other certification databases. La segunda es que se obtenga acceso a otras bases de datos de certificación. La tercera es actualizar las disposiciones y guías complementarias. Other things that we need to be conscious of in how we roll out, how we operationalize our Y program. The thing that I'll also note is algo de lo que también he notado presentations in this section. en las presentaciones en esta, There's an opportunity las diapositivas en esta presentación. know that Commissioner Griffin has suggested that we have an El comisionado Griffin ha dicho BSC policy. que podamos integrar las políticas de empresas de minoría. Fortunately included, but Y la cuarta es los sistemas de interconexión de tecnología. see where some of those references are. That does not negate that some of the things that he has referenced, if the board so chooses, we could also be positioned to incorporate those types of También podemos incorporar ese tipo de cosas y esas son nuestras recomendaciones en este momento. subcontracting. And then the last thing would Lo último sería important that we do que multi-year nosotros pensamos que es importante que hagamos informes plurianuales. time. Again, because projects go over, Nuevamente esto porque los proyectos se tardan más de un año. En la siguiente sección de esta presentación voy a hablar rápidamente acerca de la pequeña empresa de acceso al capital. and as it relates to the policies, the procedures, the Hay mucha información con respecto a las políticas y los procedimientos. transition to the next section. Ahora voy a pasar a la siguiente sección. These will be the topics that I will highlight in this section. Estos son los temas que voy a destacar en esta sección. In 2017, the county En el año 2017 ecosystem and identify any gaps in programs and resources in our community. One of the findings was the microloan offerings within our community were very limited, which validated Commissioner Dunlap's interest to establish a small business loan program. So in October 2019, En- we launched a revolving en loan program octubre del 2019 with accommodating terms. Shortly after we launched the revolving loan program, we faced the 2020 COVID pandemic,
And we pivoted with a BOCC-approved appropriation of $5 million of what was marketed as the Stabilization Loan Program, which ultimately supported 223 businesses. Pudimos apoyar 233 negocios. And to date, there have been Hoy 53 loans that have been approved. se han aprobado 53 préstamos. That's there from Tim Glass. At a glance, as previously noted, the loan amount is up to $75,000. Puede ser hasta $75,000 The interest rate y is el interés es el 7% por 7 años. only payments. Loans have been provided to Se han dado préstamos a varios negocios en el condado $9,323. y el total, el promedio es 59,323. 9% veteran-owned business. Son 9% de veteranos y también de negocios de mujeres. Receive free and one-on-one coaching assistance. Y han recibido apoyo sin costo. Details about the program and loan requirements. I will now turn the mic to Sean Carter, Ahora le paso la palabra a Sean Carter, who will highlight the equity investment. que va a hablar de las inversiones en equidad. Thank you, Leslie. What we noticed Lo que hemos notado Equity Action Plan en nuestro plan de equidad WSBE es de que el apoyo para las robustly flushed out. empresas de minoría, el día de hoy yo les quiero compartir las estrategias Support individual people have y las inversiones de capital that has been historically left out on the margins of the economic prosperity of our community. Given the current state of circumstances, dadas las circunstancias actuales. Es importante that we talk about the que hablemos acerca del contexto que nos trajo a estas inversiones. Todas estas inversiones apoyan a las comunidades. we're going to talk about it in two specific ways. Vamos a hablar de dos maneras específicas. Una es la descripción general de las inversiones de capital y la segunda and provide you an additional update es el in our outcomes. piloto de inversión en riqueza generacional de los proyectos. In 2020, Commissioners En el 2020, by the Robinson los comisionados Jarrell y Meyer hicieron un informe de la biblioteca de la sala Robinson Spangler, Carolina. was important because it gave Esto fue importante lived experience that we all inherit. porque se investigaron las mejores prácticas y enfoques nacionales para orientar nuestro camino a seguir. Series of assorted and complicated paths, but it does contextualize many of the disparities and Y disproportionalities that we live with. se muestran muchas de las disparidades en las que vivimos en el mundo del día de hoy. Has happened here, and it gives us the insight Y to nos- understand how the burden of past choices require intentional actions from us today. In addition to that, Además de eso, national best investigamos las mejores prácticas to invest y enfoques nacionales was most negatively impacted by, de lo que era más negativo. and we engage with Y nosotros participamos con la comunidad like to see future para ver qué es lo que ellos quieren ver en las inversiones futuras. DEI is under imminent threat. We endeavor to ensure that our approach to Los recursos adicionales asignados para comprender el impacto de la creación de riqueza generacional. and understanding of the national Entendiendo, two approaches to DEI hay, that are hay que entender dos acercamientos. Kenji Yoshino Uno es el de la difusión adicional y el otro es la participación comunitaria. DEI, with lifting DEI under the most imminent risk. The difference between lifting DEI and leveling DEI is that lifting DEI targets specific historically Hay dos maneras de ver el DEI, diversidad, equidad e inclusión. identifier. It is the type of DEI that Es el tipo de DEI harmed, and we are que dice este grupo ha sido lastimado o malogrado y vamos a ayudarlos, do that are obvious, y las razones son obvias, obvious to some. obvio a ciertas personas, That form
form of investment is where many of the future challenges live. Y es en ese tipo de inversión que tenemos los retos futuros. Approach says we have identified a gap Aquí dice, hemos identificado una brecha y queremos que sea todo igual para todos los participantes leveling kind of y hacer nivelar el DEI. Y eso es algo que se toma en cuenta para tratar de crear riqueza generacional. investment pilots. Los pilotos para riqueza We're building from intergeneracional, this previously, and we had to do a lot of research to tuvimos que hacer muchos estudios y organizar nuestras ideas para estos pilotos. Quiero darle las gracias a la Junta por haber proporcionado dinero para estos propósitos. generational wealth investment process. It was a El proyectos de inversión en riqueza generacional fue un enfoque doble. Progreso en la inversión de riqueza generacional, 2 estrategias de ingreso suplementario que apoyan a personas formalmente encarceladas y a jóvenes que han superado la edad de acogida. secondly, Y de segundo, development to launch pre-K investment investigación en desarrollo en curso para lanzar inversiones en educación preescolar, es decir, cuentas de desarrollo infantil. oftentimes those young La investigación encargada para evaluar las necesidades de la comunidad y las áreas de posible inversión y participación. Ya cuando estos niños se gradúan de la escuela, post-secondary lives van a tener una idea de lo que quieren hacer con su vida. of making high quality pre-K available to them became necessary. Se hizo necesario comenzar con un programa preescolar de calidad. Investment and future engagement. So let's talk a little bit about our programs designed to inspire upward mobility. Vamos a hablar de los programas diseñados para inspirar a ascender movilidad. Sources to support the Se le dan recursos a programas diseñados and economic prosperity. para revolucionar la forma en que las personas en transición reciben recursos para apoyar el paso a la siguiente fase de sus vidas mientras se preparan para una vida de autosuficiencia y prosperidad económica. Communities into these experiences. So we got to work in understanding our legal authority to do so. Entonces tuvimos que hacer el trabajo para entender el marco legal o marco jurídico. La autoridad del programa es la NCGS 160D-1311. Eso autoriza a los gobiernos locales a participar en programas y actividades de desarrollo comunitario. So the Ramp Up program, which is El programa Ramp Up, program, que es un programa de ayuda, you'll notice the naming convention of all of our van a ver emphasize the up. que siempre ponemos énfasis en So the Ramp ah, Up authority is a little bit different than el movimiento hacia arriba. this is 143B of Article 16. It says Esto es el artículo 16 que autoriza a los gobiernos locales a participar en programas y actividades de desarrollo comunitario. site for local reentry Los gobiernos locales pueden participar en programas relacionados con el empleo, el desarrollo económico, la prevención del delito y el cuidado infantil, la salud, la educación sobre el abuso de drogas y las necesidades de bienestar de las personas de ingresos moderados, de bajos ingresos y moderados. convictions between January 2023 and May 2024. This excludes violent Hay criterios de elegibilidad, offenses. excluye, Monthly income does not exceed federal poverty. tienen que tener por lo menos 18 años de edad para enero 1 y la estructura de este piloto It extends.
for those exited of state or federal correctional facilities for a quality of life offense. La estructura piloto, nuestros programas son de 12 meses y salió de un centro penitenciario estatal o federal o por un delito que afecta la calidad de la vida. Los estudios de asignación aleatoria de 120 participantes o de 60 grupos de tratamiento de control. El suplemento mensual debe ser de $600 y se puede aplicar a compras, gastos relacionados con cuidado infantil, salud o tratamiento por abuso de drogas, trastornos por consumo de sustancias o educación, bienestar general. Los hallazgos iniciales del programa de ingresos complementarios para el ingreso. El control de grupo fue de 11 a 15 en la edad entre 16 a 20 años es el color verde. Esos años se quedarán con ustedes para el resto de sus vidas. Enlistamos algunos de los recursos más solicitados. Estos recursos están en orden y en la mayoría de las... Así es de que, como ustedes notan, vivienda está en el primer lugar y después empezamos a ver variaciones de los recursos. Ahora, ¿cómo hicimos los gastos del grupo de tratamiento en este grupo piloto? Esta gráfica de pie muestra los diferentes tipos de gastos que son de ropa, vivienda, cuidado personal, etcétera. Y les quiero hablar acerca de la dignidad de sentirse bien, que todos se tienen que vestir igual, de ver cómo se representa uno mismo, considerando el hecho de que uno estuvo utilizando uniformes por cierto periodo de nuestras vidas. Para ver cómo los hallazgos iniciales del programa de ingresos complementarios, se hizo una encuesta del control de grupo de 15 preguntas. En la tabla se muestra las respuestas más altas fueron que las personas tuvieran vivienda. Hay otras personas que tenían preocupaciones de poder pagar sus facturas. Y el 51.4% contestaron que no podían conseguir trabajo. Y con respecto a estas necesidades, el 45.9% contestaron que tenían otras necesidades. Ahora vamos a hablar al siguiente programa. Nuestro siguiente programa es Prepararse. Programas diseñados para inspirar movilidad hacia adelante. Los criterios de elegibilidad son los siguientes. Todos los adultos y jóvenes que fueron emancipados de la custodia del Departamento de Servicios Sociales a los 18 años y tienen entre 18 y 21 años. Adultos jóvenes que hayan cumplido con uno de los siguientes 5 criterios de elegibilidad, inscritos en un programa de educación secundaria o el GED,
o inscritos en una institución de educación. Young adults must enter into a voluntary placement agreement. Y por último, los adultos jóvenes deben firmar un acuerdo de colocación voluntaria VPA con la agencia del Departamento de Seguro Social. From the other pilot, because this one started a En diferencia con el otro piloto, tenemos lo siguiente. $23. El suplemento mensual es de $723 y se puede aplicar a compras, gastos relacionados con cuidado infantil o salud, tratamiento por abuso de drogas, trastornos por consumo de sustancias, gastos de educación o bienestar general. This program started Este programa comenzó el 4 de diciembre del 2024 y es un piloto de 12 meses. wanted to ensure that the eligible group met the La elegibilidad para participar se basa en un programa voluntario establecido, acuerdo de colocación VPA. ability to participate requires time too, because we needed to get everyone into those voluntary placements. El modelo de asignación de participantes Is of considerable size in comparison to elegibles de 97 participantes. which are 53 participantes según la elegibilidad del VPA o del Grupo de Control 44. Y por último, queremos compartir el progreso de los programas diseñados para inspirar movilidad hacia arriba. the news that our CDA, our child development Hemos visto las noticias, to go back to the drawing board on some of our strategies, and so I'm happy to report some of the así es de que yo con gusto voy a reportarles lo siguiente. We sought the Attorney General's opinion on our Vimos la opinión, solicitamos la opinión del Procurador General sobre nuestro enfoque de las cuentas de desarrollo infantil tal como fueron concebidas originalmente. meaning how are these funds transferred Se determinó que nuestros planes originales no fueron autorizados debido a la imposibilidad de controlar retiros y o transferencias no calificados o anticipados a otros hijos. Por lo tanto, debido a las características del plan de Carolina del Norte 529, los fondos depositados podrían ser utilizados para gastos no educativos. so we are looking at En la siguiente diapositiva vemos el proyecto piloto de cuentas de desarrollo infantil, reanudando nuestro trabajo en el siguiente proceso. sure that our new approach was taking those things into consideration, and we saw El programa inicial requirió ajustes debido a restricciones legales que surgieron durante el proceso de diseño. Así es de que, ¿qué quiere decir eso? and our exploring Tuvimos conversaciones con la asociación con la Autoridad de Asistencia Educativa del Estado de Carolina del Norte, el College Foundation of North Carolina. is a free service Este es un servicio gratuito del Estado de Carolina del Norte proporcionado por NCSEAA Pathways, la cual es una iniciativa estatal para aumentar la tasa de asistencia a la universidad de los habitantes de Carolina del Norte y también con College Foundation. the College Foundation North Carolina promotes access to North Carolina higher Esta fundación promueve el acceso a la educación superior de Carolina del Norte y ayuda a los estudiantes con la planificación educativa, la planificación profesional y la solicitud y el pago de la universidad. it gives us the opportunity to partner with them in ways Esto nos da la oportunidad de asociarnos con ellos. public system for the public purpose, right? And so what were our Así es de que, completion of a county supported pre-K ¿cuáles son las áreas de necesidad de diseño? Finalización del proyecto apoyado por el condado, programa de pre-kinder, restricciones a los 529 de tenencia personal. and so in response our design Así es de que la respuesta del diseño es de que todos los participantes deben completar MEC Pre-K para la fase piloto al menos. post-secondary Todos los fondos se liberan únicamente para oportunidades postsecundarias calificadas. No se aceptan retiros anticipados para personas no calificados and so we're y solamente oportunidades públicas de educación postsecundaria o laboral. aim up strategy. En la siguiente diapositiva We have estamos reanudando nuestro trabajo. ¿Dónde lo dejamos? similar version of this on the status of our redesign. We're currently in the process of working Actualmente with our internally and externally on
Estamos en actualmente estamos en las definiciones del programa, elegibilidad y criterios de retiro establecido. También estamos trabajando con nuestros socios de MEC Pre-K para educar e informar a las familias. Y últimamente lo que necesitamos hacer es transferir fondos al NCSEAA para el lanzamiento piloto para todos. Al haber dicho eso, el Dr. Johnson va a pasar aquí. Bueno, ahora los invito a tener conversaciones con nosotros, pero nada más les quiero compartir algo. Una de las razones por las cuales es muy importante estas conversaciones es porque el condado de Mecklenburg tenemos un historial largo en Mecklenburg County de trabajar con estas compañías de pequeñas empresas de mujeres de minorías. Y tenemos que modernizar nuestro lenguaje. Como Dr. Johnson dijo, originalmente fue en el 2005 que fue adoptado. Y tenemos que asegurar que el lenguaje que se use cumple con los requisitos de hoy en día. Y para que las juntas directivas futuras puedan interactuar con esos programas. Ahora les puedo contestar las preguntas. Gracias, Sean. Gracias, Dr. Johnson. Quiero que esta discusión tenga ciertos puntos claves. Le voy a dar más tiempo al señor Griffin porque él ha hecho un estudio detallado. El tiempo va a ser un poquito diferente para el señor Griffin porque él ha hecho un trabajo sumamente detallado sobre este tema. Y definitivamente quiero que la comunidad sepa que el comisionado Dunlap resucitó ese programa y queremos decirle lo tanto que agradecemos lo que ha hecho, porque el programa para riqueza intergeneracional es de suma importancia. Esta conversación sobre estas presentaciones, específicamente sobre pequeñas empresas de mujeres de minorías, el comisionado Powell siempre habla de esto. Sabemos que estas conversaciones todas son pertinentes al caso y agradecemos estas presentaciones para informar estos temas. Es una oportunidad para indicar en qué punto nos encontramos para nuestros residentes. Quiero que sean 3 áreas claves: darle dirección a estas compañías de pequeñas empresas de mujeres minorías, la parte que hace inversiones de equidad, como una junta directiva, cómo vamos a formular las inversiones en equidad en el futuro, y también hablar de DEI, diversidad, equidad e inclusión, hablar de las inversiones futuras que sean compatibles con estos principios que hemos detallado. Y agradezco el compromiso que esta Junta ha tenido para este tema aquí en Mecklenburg County.
courageous leap of faith there for that, and so I want to shout her out as well. So with that being said, this is the order that we're going to, La orden que vamos a seguir. we're going to start with Commissioner Griffin. Comisionado Griffin, 5 minutos, señor. Yes, sir. Sí, señor. We're going to go with Commissioner Dunlap, Y el comisionado Dunlap, 4 minutos. Comisionado Rodríguez McDowell y el señor Powell con 3 minutos cada uno. Comisionado Griffin. thank you. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Es un tema de gran importancia para todos nosotros porque el índice indica que Mecklenburg County se está moviendo hasta un punto de inigualdad económica. Mr. Carter, Señor Carter, relationship ¿qué es la relación entre la desproporcionalidad y la equidad? Y la segunda pregunta, manager was que el gerente, la gerente en agosto se le dijo que actualizara la política para el 2025. Hay una pronóstica de cuándo podemos ver el borrador actualizado para poner un updated BOCC policy para poder renovar la política que fue diseñada en el 2005. the MBE should be improved from El MBE debe subir de 15% y de mujeres, de pequeñas empresas, de mujeres minoristas, también debe subir el porcentaje de compañías que representan ese grupo. going to be or look Y like. queremos saber cuáles van a ser los esfuerzos para cumplir con eso. ¿Cuándo vamos a poder ver la política en borrador? Le puedo decir, por lo que yo he estudiado, yo le di un borrador para aumentar esos porcentajes. Se espera que en su respuesta entre la pregunta ¿qué es la diferencia entre desproporcionalidad y la segunda pregunta, Strong, both disparity studies los estudios de disparidades destacaron la importancia de hacer un seguimiento anual para dar visibilidad a lo que estamos haciendo como una junta directiva. Hablé con la gerente para que se hiciera la primera evaluación. Creo que dijo que compraron un sistema que se llama PRISM, pero que se demora en implementar ese programa. ¿En dónde estamos en la actualización de ese software PRISM? Chiqueta Lord, work for CMS. que ella hace ese trabajo para CMS. Chiquita Lord es su nombre. CMS Y trabaja para CMS. card system is set up with the vendor bank to capture information. Y ellos están juntados con el Vendor Bank para juntar esos datos. How can they get data ¿Cómo pueden conseguir los datos en cuanto a compras? and we can't get that data? So either Y nosotros no podemos conseguir esos datos. ¿Esa información no es correcta o hay algo que debemos hacer de mejor manera? Porque creo que no hemos tenido visibilidad. you said because Usted dijo que la manera en que las tarjetas P están formuladas, no tenemos acceso a esa información. Por lo menos tenemos un total, dijo 74 millones para construcción. Tenemos un número total para otras compras o consultantes o papel y bolígrafos. Tenemos un número total spend because of this de los gastos business opportunities
porque este estudio habla de oportunidades de negocios para estas empresas, no solo construcción. Y la última parte, en agosto, cuando yo visité el Comité de Desarrollo Económico de la señora McDowell, indicó 74 millones de dólares en construcción. Companies participated in those opportunities. Pero para saberla, 4.67 centavos pasaron a manos de compañías de construcción negras y el 90 y pico de centavos del dólar fue a agencias de construcción blancas. Explícame cómo eso es consistente con la equidad. Gracias. So I'm going to try to respond to some of the questions that you had specifically around MWSB, and then Sean is going to bring it back up. Sean va a hablarles sobre su pregunta de desproporcionalidad. One was around Primero fue the updated policy. If you go la política actualizada, está en el apéndice A. Hay un borrador de la política del 2005 con las recomendaciones para las revisiones. the second thing that La segunda cosa es of this section en la parte última de esta presentación. Hay un documento que se parece a esto. of a draft policy Es una recomendación para una política en borrador. identified as possibilities of writing. Ahí indicamos las posibilidades Out of that information, it y tenemos esa información, pero no está en la política. that those are procedural Lo que creemos es que son things outlined in procesos. our provision guide, Lo tenemos en la guía provisional companion guide. So we have the extra o one that helps the hay uno que ayuda a los contratistas de lo que ellos tienen que hacer para juntar los requisitos, junto con el guía interno, los recursos internos que usamos como personal para todas las cosas que tenemos que hacer para asegurar que hay cumplimiento con los programas. Ese documento nos muestra que la información está ahí, no está en la política, pero está en este otro documento. oriented. It doesn't mean that No quiere decir que was that we should una cosa updating our provisions debemos estar actualizando a cada parte y para poder incorporarlos en el documento. thing that was no La otra cosa que se mencionó sobre el programa PRISM, ya hemos implementado PRISM en el año 2024. well, it got implemented towards the end of what Como a fines del año 23 y comenzamos a usarlo en el año 2024, año fiscal 24. Antes del sistema PRISM no teníamos un programa para hacer seguimiento de todas estas informaciones sobre contratistas. the front end system, which was from finance. It allowed us to say we Y esto nos permitió decir, hemos contratado con esta compañía, vendor then makes a whole bunch of other payments Pero ese vendedor hace otros pagos to track that because that mechanism y ese mecanismo no se puede hacer en nuestro sistema. Así es de que nosotros usamos eso. so we're tracking in that manner for Está- all those contractors that are competitively Así es de que estamos haciendo todo eso con esos vendedores que son competitivos, right now. The pero por ahorita el equipo de desarrollo económico that is their band and resources with regards, and they have larger están haciendo eso. amounts. So that's that there. And then the last thing with regard Y lo último con respecto is a with the P card, that's something that las we tarjetas the finance P. officer is here present, and he can explore that and try to Él le puede explicar eso y las oportunidades con respecto a otros datos. so that's where I think we can go from there. And as it relates to the relationship between disproportionality
disproportionality. Con respecto a la relación de inequidad, The easiest way to answer that question is la manera más sencilla de responder eso es de que estas disproporcionalidades, the things that we understand in our data to be disproportionate lo que nosotros entendemos en los datos que son que no están proporcionados, policies and practices. And the only way y de la única manera en que podemos radicar esas cosas es medir available and understand where those De- disproportionalities and disparities are. en dónde es el entender en dónde están todas esas disparidades, y la relación es crucial. Most disproportionalities manifest Porque- as a result of. And so, interrogating that thoughtfully, Así es de que interrogando eso, we recognize that disproportionalities exist. nosotros reconocemos que hay disparidades. Disproportionalities is rooting out these inequities that created them. Thank you. Gracias. Commissioner Dunlap, you have 4. Comisionada I'm going to try not to Dunlap 4 minutes. tiene 4 minutos. Bueno, yo trataré de no usar los 4 minutos. Bueno, gracias, pero sabe que los tiene. I'm going to start by thanking Comenzaré con agradecerles a Sean y a su equipo por el trabajo que han hecho. Si ustedes se acuerdan, hace unos años on the equity formé el comité de equidad con comisionado Marr, comisionada Susan Rodríguez McDowell, Jarrell and myself. con Jarrell y yo. Y esto es realmente la primera vez que toda la Junta está escuchando acerca del trabajo que hemos estado haciendo por los últimos 2 años. Y creo que hicieron un trabajo extraordinario de dónde empezamos y en dónde estamos, y el trabajo que hemos estado haciendo y tratando de implementarlo. Como se ha mencionado, estamos enfrentándonos a varios desafíos, The staff has done pero pienso que el personal ha hecho un trabajo excepcional work through the challenges. para trabajar a través de los desafíos. So you Así es de que ustedes también se acuerdan de que asignamos recursos para abordar los asuntos económicos, y creo que podemos utilizar algunos de esos recursos today de los que hablamos el día de hoy. relates to the Con respecto issue that was revived, al asunto trying to put $1,000 in de poner $1,000 en un programa para our 4-year-old kids. un niño de 4 años, tiene sus desafíos, pero espero que podamos trabajar alrededor de este. I am thankful Yo estoy agradecido por todo lo que se ha hecho. Algo que espero do with expediency que se haga con experiencia es the language actualizar el lenguaje. essential because Yo pienso que eso es esencial porque challenges hay desafíos from the federal government del gobierno federal acerca de lo que se puede y no hacer. Así es de que yo pienso que el lenguaje necesita reflexionar lo que necesita pasar, will help us to y creo que eso nos ayudará bastante. Gracias, comisionado. Ahora vamos a pasar con la comisionada Susan Rodríguez. Gracias, señor presidente. I'm questioning a little bit. Estoy preguntándome a Sean acerca And the leveling DEI. de levantar el DEI y equilibrar el DEI, But the leveling, like, pero el de equilibrarlo es equidad contra Fundamentals of it is rooted in los fundamentos exactly one-to-one because no son exactamente 1 a 1, infrastructure, you still have some privilege of por- choice. porque aún hay privilegios de elección en la estructura. Generational wealth strategies were as an example, right? So the pilot Así es de que el programa piloto dice quiere asegurarse de que have access to these resources todos tengan acceso a estos recursos. available for all of them. What happens now Lo que pasa ahora es de que estamos empezando a entender quiénes son los que están en foster care are eligible for the resource y quiénes son las personas elegibles para estos recursos. of choice, but none of that. Pero nada de eso se basa en la identidad. I think that's the biggest
Así es de que yo creo que esa es la mayor distinción. No es género personal ni religión personal. Okay, so that's a whole different thing. O sea que es algo totalmente diferente. Sí, ok. So as far as Así es de que con respecto in our a, bueno, United States of America, en los Estados Unidos actuales, as far as DEI, con respecto al DEI, so todo es del gobierno federal. Así es de que es gratuito. DEI to have people like you employed Hay in a gente como DEI usted que tiene empleado. can do with our local funds Lo que podemos hacer con nuestros fondos locales, lo que nosotros pensemos que sea apropiado, from the federal government. Is that sin que venga del gobierno federal. ¿Esto es verdad o falso? Es muy, ahorita aún no lo podemos decidir, so we could be shut down? This whole thing could be that we're talking pero about right now. todo lo que estamos hablando, todo esto potencialmente puede ser cerrado. Bueno, yo creo que las pautas administrativas del gobierno federal actual, nosotros aún no sabemos quiénes serán impactados, pero se requiere que hagamos una evaluación interna y dar prioridad a los servicios de nuestra comunidad. Campanita, y es algo que necesitamos hacer porque fundamentalmente, y se los he dicho anteriormente, todos los servicios, nosotros estamos respondiendo a las necesidades únicas de los residentes. Así es de que uno tiene que interrogar cuál es la necesidad existente y el meternos en los debates es muy diferente a lo que estamos diciendo desde el punto práctico. Estratégicamente lo que estamos haciendo para mantenernos seguros, pero los DEI son diferentes que eso. Vamos a necesitar tener más conversaciones al respecto. Gracias. Sí, vamos a tratar de hacer una segunda ronda después de que todos hayan hecho sus primeras preguntas. Quiero pasar ahora con la comisionada Leak, pero antes de eso, quiero que esta discusión es muy importante para todos ustedes acerca de la equidad. Y usted trajo las empresas pequeñas de minoría que realmente han trabajado fuertemente y todas esas compañías tienen un respeto increíble por usted. En primer lugar, déjeme agradecerles. He estado sentada aquí y mientras estaba escuchando la presentación y preguntándome qué ha pasado con el consorcio de las empresas de minorías que fue fundado por mí y la gente de mi distrito. Y la pregunta que me vino a la mente fue que la gente negra no estaba obteniendo contratos con el condado, más allá de hombres y mujeres que estaban orientados empresarialmente, que no podían ser parte de este proceso. Así es de que yo empecé a trabajar duramente con 4 mujeres y hay manera en que la gente puede desanimar a la gente. Así es de que yo tuve la oportunidad de servir en esta capacidad y aún lo hago
fuera del rango del condado, for contracts. para contratos. Thought that was wonderful outside of the county. Y fue maravilloso hacer eso fuera del condado. Pero mi cosa fue que Anybody who had the wherewithal to make it happen esto, in a way que esto pase the economic growth. y que pase de una manera que genere el Several people that I knew across the country who were in económico. I talked with at meetings. He hablado con, We even went to Ghana. antes de ir a Ghana, en Nigeria, In that process, I en said, ese "Now, proceso, church cannot be involved. la iglesia no puede estar involucrada, es estrictamente con los gobiernos. One young lady who's Y tuve una a resident right now dama pequeña that started with the 9 women that we sent to Nigeria. y empezó con You know, things were great, con 9 personas que mandamos a Nigeria. but I'm still pushing Pero aún estoy tratando de empujar esto from Africa. They sent those to me. y de África me mandaron eso porque yo no pude viajar. Así es de que aún estoy trabajando en la comunidad acerca del crecimiento económico. We can't do anything. Sin economía no podemos hacer nada y sabemos eso y yo lo sé. Y estoy esperando y estoy rezando que las cosas cambien. We have a new board, yes. Tenemos una junta nueva, pero hay que trabajar todos Just who you think is todos en la junta, no solo con quienes ustedes crean que es mejor en la junta. approached, never talked to about. We even had people out of New York. Tuvimos hasta gente de Nueva York. Les pedíamos que vinieran acá a hablar a la junta. Well received. Bien recibidos. Así es de que Constituents estoy agradecida de tener supported me in my efforts. agradecida de que me han apoyado en mis esfuerzos It was taken away from the process. antes de que fuera tomado del proceso, pero aún estoy trabajando en esto. Ain't no ways tired. But I appreciate what you do. Pero aprecio lo que están haciendo And you and I have had a conference. y usted y yo hemos tenido una conferencia. Aún estoy trabajando en eso. Y gracias, señor presidente. I take my parents taught me Hay algo que no me pueden quitar que me enseñaron mis padres. writing. Because if you don't, Lo, somebody will steal it. lo que usted haga, hágalo por escrito, porque si no, alguien se lo robará. Gracias, comisionada. No puedo leer la letra pequeña de aquí. Ojalá que pudiéramos tener todo un día con usted y nada más tenemos muy poco tiempo. Usted estaba hablando acerca de estrategias de diversidad y en la 235 dicen que habían desafíos de certificación. Esto es de empresas pequeñas que tienen dificultad con el proceso del papeleo. Y creo que bajo otra perspectiva tenían desafíos con la certificación. Así es de que son empresas pequeñas, no tienen el personal para hacer este papeleo y simplemente están tratando de hacerla. Y en otra diapositiva usted estaba hablando de la comunidad. No sé si hay algún tipo de ayuda disponible para ayudar a alguno de estos negocios con eso. ¿O podemos simplificar el papeleo? ¿Es eso posible? Y también, a lo mejor esto no lo estoy diciendo de la mejor manera, pero es posible que las compañías tengan, con respecto a la certificación como empresas de minoría, todo esto cuesta dinero y hay diferentes organizaciones. Y nuevamente, cada entidad a la que le solicitan algo tiene diferente tipo de papeleo. Y quiero decir un par de cosas más. Me encantó lo que usted dijo.
think that's really important right now. To Let's not really what? focus on staying in service to others, because that is equity work. And it's just really, I'm having a hard time sleeping with all the things that are happening. Estoy teniendo dificultad en dormir con todo lo que está sucediendo actualmente. How do we O sea, try ¿cómo tratamos, forward in a healthy way? And I think that's part cómo of it. tratamos, cómo podemos tratar de pensar de una manera saludable? My district. And so Y igualmente está pasando por esto la gente de mi distrito. where Dina gave like Pero one of my favorite speeches she ever Dina dio uno de mis you know, I don't know if you discursos wanna favoritos Dina, but y no we were quiero. talking about Usted estuvo hablando acerca it's important for everybody. de qué tan importante es para todos, Sharing that she's traveled the country pero ella estaba hablando de que history. ella ha viajado a través del país hablando de la historia para asegurarse de que cuando You know, she said ella it's so dijo, sweet, like she fue muy lindo lo que said, "I dijo. didn't know all of this." Dijo, me da vergüenza de que yo no sabía todo esto, Part of what pero aprendí bastante que quiero realmente ser parte del trabajo que está haciendo todo esto. we don't know, but as we learn them, Hay like, cosas que no sabemos, pero mientras nosotros aprendemos eso, has that. obtenemos un compromiso. And I don't know if you want to speak to that, Dina. Y no sé, Dina, si usted guste hablar acerca de eso, pero eso significó bastante para mí. ¿Campanita? Sure. I will speak to the couple things that you broached. One is with regards to, yes, we hear En cuanto a lo que usted dijo, oímos la complejidad, la dificultad que las compañías enfrentan. recommendations, which we were already starting to do. It was a recommendation about Había una recomendación de tener servicios de apoyo más amplios para los pequeños negocios. of services to small businesses. And those Hay services are all múltiples servicios que apoyan a los negocios pequeños. Nosotros les ayudamos a navegar entre todos estos sistemas de ayuda, ayudarles especialmente con el programa de certificación. Eso está fuera de nuestro control. expert knowledge with regards to what they need to do. Pero tenemos conocimientos de lo que ellos deben de hacer. The cost and everything, again, that's outside of our realm. Según el costo de certificación, eso es algo fuera de nuestro ámbito. But we do our best to work with people. We Pero help hacemos todo lo posible para trabajar con las personas. Tratamos de que puedan encontrar respuestas a todas sus preguntas en un solo sitio. Thank you, Mr. Chair. So, Gracias, señor presidente. stated that I'm really surprised that all of the Siempre he dicho we are involved que he quedado sorprendida en los tantos programas que tenemos de nuestra participación en ciertas políticas, pero ¿cómo podemos explicarle al público todo lo que estamos haciendo y cómo funciona? to determine how we move forward. Tenemos que determinar cómo vamos a seguir adelante, Kind of pulled the rug pulled from under us. But pero parece en este momento que communication strategy se nos ha hecho todo difícil. to people, because ultimately I think that success would mean seeing a wait list. Yo creo que el éxito sería ver una lista de espera de compañías de minorías o compañías negras esperando entrar en el programa. Programs. What are we doing to communicate? ¿Qué estamos haciendo para comunicarle las oportunidades? ¿Cómo vamos a encontrar las oportunidades? Aparte de ponerlas en el sitio web y decir ahí están, ¿qué podemos hacer para tener un impacto? Yo quiero hablar de la estrategia de comunicación. Estamos tratando de trabajar con la información
para comenzar a relatar las historias. Una de las cosas más recién, la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar de nuestro programa de Ramp Up y del relato de unos 3 señores y de su participación en el programa. Queremos que estén conscientes de que estas 2 cosas están pasando y para poder darles los detalles. Queremos trabajar juntos de mejor manera. Comisionada Meyer, gracias, señor presidente. Gracias por la presentación. Gracias por su equipo y el trabajo que están haciendo. Quiero decirle al presidente, gracias por su liderazgo. En el 265 y 68, la pregunta es, ¿los fondos solo son para estudios universitarios? MEC Pre-K ya sabe. Estamos trabajando con MEC Pre-K para diseñar los parámetros del programa. Y el NCSCA, ¿qué es eso? North Carolina State Assistance Authority. Es la entidad que opera todos los contratos del Estado, todas las becas en Carolina del Norte. Y el College Foundation es el que cumple con esas y es parte del Pathway Program. Cuando el dinero ya está en lugar para cada niño, si se mudan a otro estado, ¿a dónde pasa el dinero? Queda en el sistema 529 de Carolina del Norte para los fondos. Si no se usan esos fondos, entonces regresa a Mecklenburg County para que se le coloque a la cuenta de otro niño. Yo sé que la comisionada McDowell dijo de parte de DEI, pero el de MWBE también va a ser parte. Sí, está en el lenguaje. Y Ramp Up y Gear Up son programas magníficos. Le doy las gracias por haber creado esos programas. Son programas magníficos. Gracias. Gracias al comité, gracias a la Junta. Gracias, señor presidente. Agradezco que hayan hablado de PRISM, pero lo que oí es que no está funcionando bien. Quiero que nos diga si usted cree que todavía hay un problema en la función de PRISM. Y de segundo, quiero hacer una pregunta sin que me tenga que dar lo específico en esta audiencia. Que el condado no estaba tratando de ocupar una compañía de negocios pequeños de mujeres minorías, que no estaba tratando de contratar una de esas compañías. Si usted me contesta que sí, ¿cree usted que alguien le ha hablado de esa preocupación? ¿Hay manera de que nos digan de manera anónima lo que está pasando? Yo quiero asegurar que haya un proceso para que esa preocupación la puedan indicar, porque es la política de la Junta
estamos tratando de lidiar con el racismo sistémico fuera de nuestra organización y quizás también dentro de nuestra organización. Si usted me puede confirmar que eso había sucedido. Okay, awesome. With regards to PRISM, En cuanto al programa PRISM, as a system PRISM es un sistema independiente, PRISM, the system independently is functional. es funcional independientemente, Between PRISM pero no hay una interfaz entre PRISM y nuestro programa CEI Advantage. Tienen que tener que hablar entre sí los dos programas. El primer sistema really for contract management. es para gerencia de contratos. Ha sido diseñado The nation y se usa en todo el país it's maintaining information about that para mantener información sobre los vendedores para que se puedan hacer los pagos. that becomes La parte que indica que tienen que tener una interfaz es porque el vendedor principal ABC, doesn't have the capacity el otro sistema no está diseñado porque es un producto nacional, all the subsidiary no tiene that go los programas de subsidiarios. payment to people, the other one is for tracking data. Uno es para pagar a la gente y el otro sistema es para hacer seguimiento. En este momento los dos sistemas no tienen una interfaz, no hablan entre sí. Is those that are competitively bidded. So Los contratos de competencia, two systems talk. tenemos que arreglar el sistema para que se comuniquen los dos sistemas de software. Ways to go, and that's Nos falta todavía llegar a ese punto. Entiendo lo que me dice, pero yo sé que es más técnico de lo que yo entiendo. Lo que quiero saber es qué tan rápido pueden hacer ese enlace entre los dos programas. yes. I know that we've had conversations. Sé que hemos tenido conversaciones con nuestro Review both grupo de informática para entender lo que hay en el mercado. project timeline. No tenemos una línea marcada cronológicamente, We hope that pero estamos trabajando con Michael Bryant para saber lo que es que tenemos que hacer y cuál sería el horario para hacerlo. tracking them both separately. It's just that we have to Están haciendo seguimiento por separado, pero tenemos que hacer que los dos sistemas hablen entre sí. implementing database is 1 year's worth of data. Tenemos un año de datos en este momento. I would say more generically, Según el proceso, there's any type of cada vez que hay algún problema, sea fraude o preocupaciones, hay diferentes rutas para comunicarlo. Pueden decirle a su supervisor, pueden ir a la línea de emergencia hotline that pathway is, those get immediately presented to the executive. y así se nos presenta al grupo ejecutivo de una vez. There is a protocol Sí hay un protocolo MWSB no solo para MWSBE, pero para todos los temas que pueden surgir dentro de la organización. recognizing in this work that Reconociendo en este trabajo que no todos están de acuerdo con el programa, pero nuestra intención es presentar un caso para que las personas sepan cómo su trabajo puede caber dentro del trabajo de equidad. as they should, right? And so we do engage with departments Sí hablamos con departamentos cuando a veces se les hace difícil encontrar en dónde caben ellos dentro de este sistema. this work. Formal mechanisms for that Hay, necessarily exist. no hay necesariamente
maneras formales de hacer esto, we do have a lot of conversations pero sí tenemos muchas conversaciones perspectives relative para las experiencias y perspectivas de la gente. happens. I think it's natural Es natural, to support people. pero sí apoyamos a las personas cuando contribuyen al trabajo. Gracias. Other than Commissioner Griffin, before I come back to him, Aparte del señor Griffin, ¿quién más necesitaba hacer otra pregunta? you need a round two as well. Well, just a follow-up, yeah. Quiero hacer una pregunta de seguimiento. Madam Clerk, we're going to do 90 seconds. Vamos a hacer 90 segundos para el comisionado Griffin y Dunlap. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Less than 5 cents on the dollar. Menos de 5 centavos del dólar fue a contratistas afroamericanos y 90 y pico centavos del dólar fue a los grupos blancos. Yo entiendo cómo funciona el programa. Sí es importante, colegas, que tengamos un sistema que pueda mejor recibir y analizar los datos. Por favor, dígaselo a la gerente para que podamos tener un sistema para recolectar esa información, porque si no vamos a quedar en donde estamos sin hacer progreso. Si les preocupa que necesitamos hacer las cosas mejor, necesitamos un sistema tecnológico mejor. Dígaselo a la gerente para que ella lo pueda incluir en el presupuesto, para que en el futuro podamos hacer y tomar mejores decisiones. Creo que oí a Leslie decir que estaban tratando de desarrollar el sistema. Una de las cosas que el sistema no puede hacer es ayudar al frente para determinar quién decide cuál de las compañías que han solicitado llegan a participar. Cuando las personas entrevistan, solo ciertas personas pasaron la prueba, digamos. Yo no sé cómo se hizo la decisión. Vamos a hacer seguimiento de cómo llegaron a la decisión de selección, porque las personas que no fueron seleccionadas no tiene que ver de raza. Tenemos que hacer una selección para un contratista. Ya está predecidido, pero solo las personas que hacen la selección tienen la oportunidad. Quiero que haya algún sistema para determinar quiénes son los que hacen la selección. ¿Está refiriendo al proceso RFQ? No, I'm sorry. There's a request for qualifications. Hablo de First or the RFQ is first. ¿es RP o RFQ? Es una selección sobre calificaciones, no sobre precio. And that's what I wanted to clarify that because I thought it was the RFQ first. In what I want to make sure. Quería aclarar. I think I'm hearing people are saying. Quiero asegurarme. Screened out at the RFQ process, and they believe that they. Quiero asegurarme de entender lo que usted dijo. Una de las cosas, no sé cómo podemos poner controles. No sé cómo es ese mecanismo de decir, si un vendedor viene y dicen, nosotros sentimos que estamos completamente calificados y ni siquiera nos escogieron. Entonces no sé qué tipo de controles tienen y no quiero una respuesta ahora, pero quiero tener una respuesta debido a los comentarios que estamos obteniendo de la comunidad.
Así es de que le pido que se documente esto, porque en base al tiempo no quiero que tratar de tener una respuesta ahorita, pero esto es algo que mis colegas y yo queremos saber y esperamos que nos puedan apoyar en esto. Yo pienso que todo esto es único. Mi preocupación es de que el nivel de participación no está reflejado, no se refleja. La participación no está reflejada. Hay algo que a nuestras empresas pequeñas de minoría les falta. Pero como que debería de haber más negocios tratando de entrar en esta categoría. Señor abogado, esto a lo mejor es una pregunta para usted, porque aprendí algo en los 6 años. Un caveat que yo voy a ver es cuando la ciudad participó con los bancos, con las subvenciones, y no sabemos lo que... Pero lo que estoy pensando es de que a lo mejor que se pueda tener una porción que se pueda perdonar. Me gustaría realmente explorar cómo podemos hacer que esto sea más un beneficio para una porción mayor de la población, de la comunidad, para que el desarrollo económico aumente. Pero yo pienso que tenemos que explorar un poco más, una manera más creativa de explorar estas subvenciones o cualquier nivel de inversiones. Bienvenidos a la oportunidad. Siempre podemos hacer un mejor trabajo. El número que nosotros mencionamos son los que no fueron aprobados. Porque cuando no son aprobados, nosotros les tratamos de dar una ayuda a través de coaching. Entonces tratamos de ver qué podemos hacer para que puedan entrar. Y yo aprecio eso. Pienso que es un contexto excelente. En el programa que hice referencia, fue muy abrumador que lo tuvieron que cerrar. La respuesta que se recibió de la comunidad fue abrumadora. No sé el número, pero fue un número bastante abrumador. Nosotros sabemos que hay una gran necesidad para las empresas de minoría. Negocios pequeños tienen miedo de... Y no sé si hay algún mecanismo que pueda reducir ese miedo que tienen muchas empresas de comenzar. Y gracias por su presentación. Ya nos pasamos del tiempo. Una de las cosas que quiero decir es que necesitamos tomar descansos. Vamos a tomarnos un descanso de... Vamos a 10 minutos. Regresemos a las 10:50. Gracias.
This next portion of the agenda will be handled by the Vice Chair, so I'm going to turn the gavel over to the Vice Chair at this time. Thank you, Mr. Chairman. And we now have up Abby Wyatt of Livable Mech. Livable Mech, Abby Wyatt nos va a describir Livable Mech. Good morning, Chair Durant. Buenos días, comisionados, señora Diorio y colegas. Gracias por la oportunidad de presentar hoy. Sorry about that. We're going through there we go. Great. Okay. So, now that we're caught up, the purpose of el propósito de mi presentación de hoy es para una actualización de Livable Mech, del objetivo y le voy a dar una presentación sobre el lenguaje que vamos a usar. Vamos a hablar qué es Livable Mech y el historial del programa y dónde estamos hoy. Quiero presentar el equipo. Yo soy Abby Wyatt, soy el gerente de Livable Mech. Tengo 6 años con Mecklenburg County. Antes de entrar a la oficina de la gerente, trabajé en el Departamento de Salud. Cuando digo nosotros, es yo y mi jefe. Aparte de lo que somos, quiero hablar de los términos, el idioma. A veces hablamos de los socios y depende de la interacción. Para Livable Mech, esta es la manera en que nos acercamos a los socios. Tenemos esta gráfica. Al fondo son las organizaciones participantes que tienen un interés en ver que el programa funcione, pero posible no tienen comunicación directa con otras compañías. El segundo renglón es proveedores de servicios directos, por ejemplo, como los food pantries. Y arriba de ese grupo están los socios de la política y al parte de arriba son las organizaciones que financian estas organizaciones. Y además de los socios, voy a decir que Livable Mech es un impacto colectivo, un modelo de impacto colectivo. Se refiere a un enfoque colaborativo donde múltiples organizaciones de diferentes sectores trabajan juntas con una agenda compartida. Quiero hablar de los determinantes sociales de salud. Los determinantes sociales de la salud son las cosas no médicas que establecen la salud de la persona. Son 8 cosas que habíamos identificado en colaboración con lo que el CDC indica. Ya que he cubrido eso, quiero hablar qué es Mech habitable. A veces no tienen conocimiento del programa. Livable Mech desde sus inicios se ha centrado en comprender las necesidades de la comunidad, fomentar asociaciones y alinear prioridades para abordar algunos de los desafíos más urgentes del condado. Trata de conectar conectar las organizaciones comunitarias
Es un centro de recursos que ayuda a los socios para servir la comunidad. Y de último es comunicador del progreso. Ahora que tenemos más entendimiento de lo que es Livable MEC, quiero hablar de cómo fue desarrollado. En el año 2012 se formó Mecklenburg Livable Communities con Foundation por los Carolinas. Se creó como respuesta a la proyección de crecimiento rápido de población en el condado. Desde el 2012 al 2014 hizo un asesoramiento de las condiciones para crear un programa clave para asegurar que se protegiera la calidad de vida para los residentes durante este tiempo de crecimiento. De 2014 al 2015 se adoptó una visión comunitaria y los principios rectores. Mecklenburg County absorbió Mecklenburg Livable Communities. En el 2015 se cambió el nombre a Livable MEC o MEC Habitable. Desde el 2015 al 2017, ellos hicieron un modelo de negocio actualizado, ampliaron el comité directivo y la voz de la comunidad para hacer una expansión de las organizaciones originales, para que tuvieran una idea de lo que los residentes consideraban una calidad de vida. Del 2017 al 2020 se desempeñó como conector y convocante de organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro o gobiernos locales. Livable MEC se puso en la tabla de atrás. Hubo cambios internos y en el 2022 lo cambiaron de Louisa a la oficina del gerente del condado para que tuviera más visibilidad. En el 2023 se mudó para dentro de salud de la comunidad, dentro de la oficina de la gerente del condado. Hemos tratado de para continuar a mirar una evolución para mejor servir a la comunidad. Quiero hablar de lo que MEC Habitable es hoy. Continúa a servir como conector para enfocar en las tres áreas. Continuamos a servir como una infraestructura de participación para fomentar la colaboración y conexiones entre organizaciones mediante reunir a organizaciones que normalmente operan en silos y organizar reuniones y talleres para que las partes interesadas compartan ideas y elaboren estrategias. También facilitando a la comunicación, tenemos compromiso en línea y a través de un compromiso continuo identificar áreas de superposición y brechas para alentar colaboración entre organizaciones.
facilitated conversation. También se aumenta la concienciación y la educación, servir como centro para compartir información a través de herramientas compartidas, capacitación y recursos para mejorar la colaboración y para promover programas y servicios a organizaciones que sirven las comunidades. Estos esfuerzos nos ayudan a aumentar la educación de la comunidad. Quiero hablar la primavera del año pasado. Trataron de solucionar el problema con opioides. Tratamos de juntar estas organizaciones, 12 organizaciones. Juntamos estas 12 organizaciones para la primera reunión para solucionar el problema de opioides. Hicimos 5 convocatorias alojados en varias ubicaciones asociadas, lo que permite a las organizaciones obtener una comprensión más profunda del trabajo de cada uno. Después de cada reunión hicimos un tour de esa instalación y eso le dio a los socios la oportunidad de entender el edificio y para ver lo que los clientes iban a ver. Entonces, cuando hicieron referencias una a la otra, pueden dar detalles más claros. Fuimos a la Ella B. Scarborough Centro, Ella B. Scarborough, y así los socios pudieron entender la vista del condado para estas organizaciones. Al final de la primera convocatoria, habían 26 personas representando 12 organizaciones. Y les pregunté cuántos habían recién sabido de una compañía que antes no conocían. Y era la posibilidad de hacer conexiones entre las asociaciones. Esas son conexiones para entrenamiento para trabajos o para posibilidad de trabajos. Hay 12 organizaciones, un total de 68 miembros del personal asistieron a las 5 reuniones. Juntamos estas organizaciones en grupos más pequeños. No queríamos hacer duplicación y actualmente todavía trabajan con el grupo de trabajo contra abuso de sustancias. Quiero hablar de los socios. Tenemos 35 socios de más de 300 personas comprometidos a colaborar con Livable Mac. Y además de la expansión con nuestra red de socios, estamos trabajando con departamentos del condado. 10 enlaces habitables de MEC y nos conectamos para el progreso y para compartir información que puede ayudar a otros programas. Livable MEC tiene 10 enlaces habitables de MEC.
servicios de apoyo comunitario, servicios para niños, familias y adultos, Departamento de Recursos Comunitarios, Salud Pública y Servicios de Justicia Penal. El estado futuro de MEC habitable. Tenemos una oportunidad de formar este programa basado sobre las necesidades de nuevos participantes. Así es de que cuando vemos la fase número 1, donde estamos actualmente, estamos haciendo lo siguiente. Necesitamos ampliar la red de socios, restableciendo las relaciones con partner, organizando reuniones con ellos. Y a través de Partner Engagement, vamos a trabajar en la fase número 2, que son métricas para evaluar el impacto. Y al expandir este programa, nos movemos a la fase número 3, que es establecer Livable MEC como un programa principal, que sirva como un programa educado con la misión de crecer Así es de que, tomando en consideración, ahora nos preguntamos, ¿cómo impactará a la comunidad? Alineando las fases de la diapositiva anterior, en la fase 1 se creará un entendimiento compartido de agendas comunes, lo cual conduce a esfuerzos más coordinados. Además, podemos pasar a la segunda fase, que es toma de decisiones basada en datos. Y por último, la fase 3 es aprovechar la experiencia compartida para crear cambios a niveles de sistemas. Mientras hablamos del futuro, estoy muy emocionada de la próxima junta que tendremos. El objetivo de estas iniciativas a nivel empresarial, como yo entiendo, esto nunca se había organizado dentro del condado, así es de que esta es una nueva oportunidad para nuestros equipos para unirse. Esto va a permitir un bosquejo general de cuáles son las iniciativas, de discutir qué es lo que se está progresando, cuáles son los desafíos, entender en dónde hay áreas donde se necesita establecer colaboración, entender cuáles son las necesidades de nuestros socios y continuando la conversación. Así es de que al reunir comentarios de la comunidad, es como nosotros nos vamos a poder participar con la comunidad. Estoy muy emocionada de todo lo que ha pasado en los últimos 2 años. Así es de que decidimos que vamos a actualizar nuestro logo. Esto acaba de suceder la semana pasada, pero tenemos nuestro nuevo logo. Nuevamente, yo entiendo que mucho de lo que hemos hablado el día de hoy es aspiracional, pero todo esto es una cadena de cambios al escuchar las necesidades de nuestra comunidad, a construir conexiones con nuestros residentes. Nosotros Así es de que gracias por su tiempo. Ahora tomaré preguntas. Quiero agradecerle a la gerente del condado, Dina Diorio, al doctor Johnson con este programa y también
a todos los demás que nos han apoyado todos nos han apoyado bastante al ver que este programa crezca. Mi información de cómo comunicarse conmigo está en la diapositiva, así es de que nuevamente muchas gracias. Gracias, Abby. Realmente aprecio su presentación. Voy a decir que lo que generalmente decimos 2 minutos por persona, pero no vamos a hacerlo 5 minutos. Y vamos a comenzar con la comisionada Rodríguez McDowell. Interesante, porque al ver esta información, aún hay cuerpos que se juntan para responder algunas de las necesidades básicas de la comunidad. Y lo que se hicieron es poner esto junto y para mí la mayoría de las comunidades ya están juntos. ¿Cómo eso mejora los servicios que se necesitan en estas áreas respectivas que usted enlistó? ¿Cómo y de dónde viene el dinero? Bueno, yo primero voy a abarcar la pregunta acerca del dinero. Eso es por lo que estamos aquí el día de hoy. Yo les quiero decir que el Livable MEC no funda ningún programa en la comunidad, así es de que ese no es el objetivo de este programa. Pero ya ya han sido financiados, ¿verdad? Sí. Sí. Livable MEC está haciendo las conexiones a un nivel más amplio dentro de esas organizaciones de la comunidad. Esas organizaciones están trabajando juntas para resolver esos problemas y la gente tiende a trabajar bastante fuertemente para resolver esos problemas. Y lo que nosotros hacemos es, nosotros somos un suplemento de eso y ver el trabajo que se está haciendo a través de la comunidad. A lo mejor nosotros podemos traer a socios adicionales que puedan resolver problemas a un nivel más amplio. Así es de que ese es el objetivo de este grupo. Y es lo que estoy viendo que ya está sucediendo con otros departamentos en el condado. Gracias, muchas gracias, absolutamente. Gracias, comisionada Lick. Comisionada Rodríguez McDowell. Gracias. Una pregunta muy simple. En la diapositiva 304 tiene una cronología pero en el año 2025 estamos trabajando en establecer y expandiendo eso. Y a través de esas vamos a tener las conversaciones para ver cómo podemos trabajar hacia las piezas métricas. Nosotros sabemos que ese es nuestro desafío más grande en la Junta. Nosotros recibimos comentarios de nuestros socios y después nos movemos hacia adelante. Nosotros queremos tomarnos el tiempo necesario para hacer esto bien, en una manera sólida, en vez de hacerlo muy rápido y no alcanzar los objetivos y o metas que estamos tratando de alcanzar. Ok, gracias. Comisionado Dunlap. Me doy dado cuenta que desde ese entonces la Junta tiene sus prioridades. Lo que quiero saber es cómo este programa le informa el trabajo que los comisionados están haciendo el día de hoy. Que los comisionados están haciendo el día de hoy, sí. Yo quiero saber cómo esto encaja con lo que estamos haciendo.
Bueno, hay una diapositiva que yo tengo que no se presenté el día de hoy, pero tenemos como parte de nuestra estrategia las prioridades de la Junta, son parte de eso. Así es de que estamos alineando las áreas de enfoque, las áreas principales, entendiendo las 4 áreas de enfoque de la Junta. Así es de que esas 4 áreas de enfoque y las estamos incorporando en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, en resumen, dígame, ¿cómo va a mostrarlos? ¿Cómo dice que se están enfocando en los objetivos de la Junta? Bueno, teniendo conversación, entendiendo cuáles son los objetivos de la Junta, cuáles son los objetivos del condado, hablando con socios de la comunidad y facilitando conversaciones de cómo podemos reunir los recursos para lograr eso. Con grupos que ya existen. Así es de que nuevamente lo que estamos haciendo es sirviendo como un suplemento que ya existe para poder hacer esas conexiones. Gracias. Comisionado Dunlap, muchas gracias. Ahora, gracias, Abby. Esto fue interesante. Yo no sabía mucho acerca de esto, de la organización, o no sabía que trabajaba entre varias organizaciones, así es de que aprendí algo nuevo. Nada más quiero saber, cuando usted dice nosotros, ¿es usted y Robert? Sí, 1 y 1/4 de persona. Bueno, gracias. He escuchado cosas de datos que pueden impactar. Esto es algo relacionado con lo que mencionó el comisionado Arthur Griffin. Nos gustaría que ese fuera el caso. Nuevamente, cuando hablamos de eso, esto es lo que ha pasado en el año en el año y medio pasado. Cuando ven lo que están haciendo nuestras estructuras a través del país, esa es una oportunidad aquí. Así es de que cuando digo tenemos una oportunidad de que el programa realmente encaje en nuestras necesidades, es el entender cómo hacerlo de una manera de utilizar la información que ha sido ya obtenida, la que se ha coleccionado. ¿Cómo podemos poner esto junto? ¿Cómo podemos crear datos uniformes trabajando con socios? Nuevamente, es una área nueva y con truco, pero necesitamos tener conversaciones y tratando de entender todo esto. Así es de que en la diapositiva 3 o 6, esa es su próxima. Sí, al ver todo eso, campanita. Ok. ¿Y cuándo va a hacer eso? La fecha no ha sido establecida al 100%, pero será en marzo. Será en marzo. Gracias. Señor, la comisionada quiere decir algo y le voy a dar mis 2 minutos. Gracias. Me da gusto que se han hecho estas preguntas. En el 2010, o sea, hace 15 años, no había un grupo que se encargara del medio ambiental. Y hablando de la ciudad de Charlotte, así es de que cuando 13 de nosotros le solicitamos a la ciudad esa opción de tener un departamento de medioambiental, y esa gente dijeron, esto no puede suceder sin una relación entre los condados, la ciudad y los pueblos. Por eso tomó 3 años, porque había resistencia del comisionado
Y pienso que es importante hablar de esto porque es como todos estos cambios pasan para proteger. Y tengo toda la documentación porque yo he asistido a cientos de juntas de esto. Y el objetivo es proteger el medio ambiente y ver la importancia de esa relación con la comunidad y con la comunidad y el Departamento de Servicios Humanos. Perdón, con el Departamento de la Salud. Entonces obtuvimos estas conexiones y el por qué todo esto es importante. Creo que en una ocasión teníamos más de 8 categorías. Así es de que es interesante aprender acerca de los múltiples cambios y esperemos que mientras este cambio siga pasando adelante y que la justicia del medio ambiental. Así es de que estoy muy agradecida por algunas de las preguntas, pero es por eso que esto tardó tanto tiempo en llegar a la oficina de la gerente del condado. Y quería hablar antes del comisionado Griffin, porque todo esto está muy conectado, pero espero que esto no se diluya, porque cuando uno ve las otras cosas ahí, yo pienso que nuestra intención en el 2010 era muy fuerte, y creo que aún ahora es, pero esperemos que no se permita la... Bueno, en primer lugar, gracias por su presentación. Esto es una preocupación para mí, porque en una de las diapositivas se habla acerca de compartir datos. Así es de que es difícil para mí ver el resultado de la evaluación. ¿Puede compartir con nosotros qué diferencia está usted planeando si esto va a correr al 100%? ¿Qué es lo que usted está buscando que pase, que no está pasando ahorita con respecto a las otras agencias internas y externas? Esa es una buena pregunta. Campanita. Para ser honesto, creo que aún estamos trabajando en ver cómo se va a ver la última pieza. Tenemos una biblioteca de recursos muy sólida y el desafío que tenemos aquí es del modelo de colección de datos. Así es de que cuando estamos viendo la pieza de los datos, entendemos que no estamos checando programas que están allá afuera, sino que lo que estamos haciendo es servir como potencialmente un programa que ofrece mucha información. ¿Cómo podemos crear 2, 3, 4 medidas que pueda ofrecer progreso? No va a ser algo que pase luego con datos específicos, pero es por eso que estamos trabajando en fases y estamos tomándonos el tiempo necesario para construir esto, para poder tomarnos el tiempo necesario para construirlo de la manera indicada. Estamos mirando para poder ver la dirección a donde queremos llegar. Pero hay ingredientes muy frescos, así es de que aún no estamos listos para tener todas esas conversaciones, pero mucho de esto es entender qué es lo que está sucediendo y poner toda esa información en un lugar central.
Gracias. Muchas gracias. Thank you. Abby, thank you for the presentation. Abby, muchas gracias por la presentación. I'm disconnected to a Es- degree. Estoy desconectado de cierto grado. Is important. I think bringing all the Es importante juntar todos los participantes, todos los grupos que tienen participación en esto. So we're convening without, my words, not yours, a level of accountability. Nos estamos reuniendo sin Because when, these sin tener manera de medir el resultado. we're funding. So, I mean, when I look at Livable MEC as a backbone, I'm looking at it more as, somebody to help with the level of accountability. Cuando miro Livable MEC o Say all that to say, MEC I'm habitable, really disconnected. I want to make sure. lo que quiero es tener alguna manera de calcular el desempeño para monitorear los resultados. Deeper dive in a budget policy setting where, there's just more runway where you can present all of your slides because obviously it's condensed. No es We can, and maybe some board members can get a better lay of the land. Quizás podemos volver a ver su presentación en un ambiente donde no sea solamente del presupuesto. This is the crux of what we're doing. So it's a collective impact model. We don't have Es un modelo de impacto colectivo. some oversight, but this is around those. What are those 5 boxes on the bottom, which allows us Hay 5 partes de ese modelo, share information. una agenda, Mr. Griffin's point, compartir los datos y las medidas y apoyo básico para todas las organizaciones. impact the things we control. So the way that we get our arms around that is to look at a collective impact model so that every organization that's working on these issues can come together and we can get a better sense from a community-wide perspective the impact that we're having. Tenemos que reunirnos a ver qué impacto estamos It's all about influence. causando en la comunidad. Getting out what we're doing across these different things and impacting the social determinants of health. So when I'm looking at on the enterprise-wide initiatives where it, like a home for all, for instance. Lo que estoy mirando a la organización A Home for All, Sort of some of our internal. But those are our programs. Right. So we have accountability over our programs. esos son nuestros programas. Tenemos control sobre nuestros programas. We do because we're funding some of them. So we have some oversight there, but for the vast majority of them, we don't. But we're meeting Algunos de los otros programas tenemos algo de control porque estamos proporcionando la financiación, pero para otros grupos no tenemos control sobre overdose deaths. lo que We come together, sucede. have those conversations, share information, and then look at the community-wide impact of the work that everybody. ¿Cómo podemos juntarnos, compartir información? I'm still not there, and it's just No he llegado a entender todo eso. what I'm driving to, and then we could just circle up offline. though, Yeah, but and- definitely- Podemos hablar de esto después de esta reunión. Agreement that we have, organizations have signed and committed to that Tenemos un acuerdo que las organizaciones han firmado they are committing to. y por escrito está indicado los programas o las metas a las cuales ellos se han comprometido. To do any of that as well. Le puedo ayudar con eso. All right. Thanks, Abby. Well, thank you, Abby. Gracias, Abby. Okay, Dina, what's next? Dina, ¿qué falta? Presentation on services for seniors. La presentación sobre servicios para personas mayores. On the graying of our county and services for seniors. So we wanted to Ayer hablamos de talk about
what she's doing in her department. el porcentaje de personas en nuestro condado de edad avanzada. Welcome. Thank you. Good morning, everyone. Buenos días todos. Timer going. I was instructed by my DCM to keep the pace moving. So I will do that. No pressure. No pressure at all. He's hungry. So, good morning, Chairman Jarrell, Vice Chairwoman. Buenos días, presidente y todos los comisionados. Yo soy Kim Henderson, directora. Yo sé que soy la última presentación antes del almuerzo, pero quiero hablarles de las cosas de gran interés e importancia para nuestra comunidad, y eso es nuestra comunidad de personas de mayor edad. Hay programas que muestran nuestro compromiso para ayudarles mientras llegan a esa edad avanzada. Vamos a tener que crear los servicios para las personas de mayor edad. Nos estamos preparando para el crecimiento. También hay un apéndice para esta presentación que toca sobre los temas que hemos hablado. La visión general para nuestras personas mayores, las personas mayores del condado de Mecklenburg County, queremos que experimentan facilidad de acceso, conexión, apoyo y autosuficiencia a través de estrategias innovadoras y colaboración comunitaria. Los datos se basan sobre lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó sobre la demográfica de la edad de esta población. Aquí pueden ver, antes eran 13% de la población, con 124. Hay 2.744 abuelos que están responsables de los nietos. Y hay 5.700 de 60 años o mayor que se mudan de otros estados o del extranjero. La población era 64% blanco, 26% negro o afroamericano. Y las entradas eran más allá del nivel de pobreza indicado por el gobierno federal. Estamos haciendo una proyección mirando el porcentaje del 2022 al 2040. Van a aumentar la mayoría por 200%. Ayer Brandon Simmons nos habló de las estadísticas hasta el 2050 van a crecer por un 112%. Tenemos que hacer planificación proactiva y por los datos estatales sabemos que hay una brecha
mobility, social isolation, and financial independence. As we work with the county to Cuando tackle trabajamos challenges, con el we're condado, guiding evidence-based global framework necesitamos creating livable communities for over para crear comunidades six habitables. domains of livability. This framework is used by many of the towns, cities, and counties and states enrolled in the AARP. Esto se usa Age-friendly states and communities to improve quality para mejorar la calidad de la vida. process of becoming an age-friendly community in 2016. En el 2016 comenzamos. 2021. The balance of this presentation is La organized balance de esta presentación the specific programs and services the county trata de los servicios específicos que se ofrecen para la gente mayor de edad. Our largest service scope rests within Domain 8. And so I'm going to En el grupo 8 son los dominios de habitabilidad, programs. Domain 8 is community and health. es comunidad y servicios de salud. Podium, I have to start by commending my Tengo que comenzar dándole las gracias a mi equipo. Tengo 169 empleados Division Director Gregory Tanner. con el director Gregory Tanner. All supported by an approximately $30 million budget. Hay un presupuesto de aproximadamente 30.5 millones de dólares y 8 programas. But there are many more. Hay muchos más. Walk you through 6 of those in addition to other programs that are hosted. Le voy a hablar de 6 de esos programas. First, I want to highlight Quiero hablarles del Centro de Atención Diurna para Adultos, ADC, Centro de Salud Diurno, supervised care for seniors with cognitive or y physical ahí tratan con adultos de demoras cognitivas, with 160 clients supervisado por un entorno de grupo comunitario. Se ofrece a personas con discapacidades cognitivas o físicas que requieren seguimiento de la salud para promover el bienestar social, físico y emocional. all 160 clients and then quarterly updates of those clients. And so for the Y past tenemos que hacer seguimiento we have maintained por los últimos 10 años. Hemos atendido a 140 clientes, de los cuales 160 están en la lista de consultas. go much deeply further into pursuing the assessments. Most clients within our adult daycare program La mayoría de los clientes tienen 70 años, digo. per year. That is the base cost for the adult daycare service. It does not include transportation costs. Y ese es el costo del servicio de daycare para adultos. Daycare facility. Many clients receive Muchos clientes reciben servicios 5 días a la semana is based upon y dementia califican si tienen una diagnosis de demencia or at least 2 activities of daily o si necesitan ayuda por lo menos con 2 actividades de vida social. factor of Y la incapacidad de pagar privadamente los servicios o no recibir servicios del programa de alternativas comunitarias para discapacidades, adultos, administración de veteranos o seguro de atención a largo plazo. which helps seniors maintain their independence in their own homes. Otros servicios de asistencia son los servicios de asistencia a domicilio con servicios del Estado para las derivaciones a los servicios de protección de adultos. Los servicios incluyen tareas del hogar, cuidado personal extenso. Los requisitos de elegibilidad, In that category per week. el cuidado personal, un promedio de 14 horas. Home aid services was 7. Y atención personal intensiva, un promedio de 17 horas. Participants must have Y la edad media es de 74 años. Los requisitos de elegibilidad son los siguientes. Residentes del condado de Mecklenburg que viven en una residencia privada, mayor de 18 años, mayor de 60 años para la financiación. we know that nutrition is También sabemos que
Los servicios de nutrición son muy importantes. The county's nutrition program actually has El three core con- components: congregate or hot meals, mobile markets, and Los homebound. requisitos de elegibilidad son para los residentes del condado mayor de 60 años, personas discapacitadas menor de 60 años que viven en lugar donde se lleva a cabo un programa colectivo, un familiar menor de 60 años que sea discapacitado y resida con el participante del programa. 50,000 meals were distributed. Fueron distribuidas más de 160 comidas. To bring fresh food closer to their homes. Our mobile markets Nosotros les llevamos a comida fresca cerca de sus hogares y tenemos 20 sitios. 200 participants. We partner with local organizations Ah, like Carolina Farm Trust, Nourish Servimos a 940 apartamentos en Brevard. Additionally, Además, homebound meals program tenemos nuestras comidas a domicilio. access to Esto para las personas que no puedan que no puedan cocinar, que aún reciban comidas nutritivas. hold on Un momento. something. As you can see here, our homebound meal service Como is, ustedes pueden ver aquí, nuestro servicio de requisitos de elegibilidad para comidas a domicilio or cognitive am, and they don't have reliable support for meal prep. 12 es para personas que no pueden comprar ni preparar comidas debido a discapacidades físicas o cognitivas. Se dieron 284,153 comidas fueron servidas. Un promedio de 1,107 participantes atendidos por semana. APS works to protect vulnerable Los servicios de protección para adultos brindan una variedad de servicios para garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores y los adultos con discapacidades que corren riesgo de sufrir abuso, negligencia o explotación. and supporting self-determination. Los servicios incluyen investigación de informes, prestación de servicios de protección, educar a la comunidad en This helps ensure swift intervention for those who are in need. Hubieron 1,098 evaluaciones de abuso y negligencia y 527 evaluaciones de explotación financiera. Nuestro programa de tutela ofrece la provisión de un tutor designado por el tribunal para los residentes adultos del condado de Mecklenburg con discapacidades en los casos en que nadie más pueda asumir la responsabilidad. Los servicios incluyen localización de recursos para la atención de confort, mantenimiento del individuo. Esto incluye 336 promedio bajo tutela, datos de tutela, 208 distritos dentro del condado, 127 distritos fuera del condado. Hay 2 restaurados. El año pasado 21 tutelados restaurados fueron transferidos a sucesores. Nuevamente, no les puedo hablar mejor de los equipos y lo que generalmente. Ahora quiero pasar a la siguiente. Diapositiva acerca de espacios y edificios. Y voy a repasar únicamente alguna de los destacados. Voy a hablar acerca de parque y recreación, programas para las personas mayores. El programa de parque y recreación ofrece programas para personas mayores como artes, campamentos, viajes sociales, eventos especiales, programas de salud y bienestar. Y en tenemos los asistentes graduados visitan 8 centros de recreación y brindan evaluaciones de riesgo de salud gratuitas.
para todas las edades, incluyendo personas mayores. La información que ustedes verán a continuación refleja que lo siguiente. Park and Rec ofreció más de 3,000 sesiones de programa para personas mayores de 55 años, 2,773,129 participantes del programa, 375 participantes en los Juegos Senior 2024. A continuación, vamos a pasar al dominio número 2, que incluye transporte. En Charlotte se proporciona transporte médico y general coordinado que no sea de emergencia a los residentes del condado. Esto funciona 306 días en el año. Nuestro equipo nuestros servicios incluyen transporte de Medicaid, público general, rural, programa de nutrición para personas mayores y administración de veteranos. Los datos de esto habla por sí mismo. Datos del viaje, se proporcionaron más de 3.1 millones de millas, 391,243 viajes. Los tipos de viaje fueron viajes ambulatorios al 85% y viajes no ambulatorios al 15%. Se ofreció 172,437 viajes médicos, más de 122,000 de diálisis, 24,994 nutrición en grupo. Es claro a continuación vamos a hablar del dominio 3, que es la vivienda. Las viviendas asequibles para personas mayores. Hay 72 unidades, hogares de una o dos personas que ganan 30, 50 o 60% del AMI. Acceso a viviendas asequibles es un factor indispensable. Aquí voy a hablar de nuestro programa asequible en Harmony Place y les agradezco por todo esto. Tenemos 4 viviendas asequibles para personas mayores. Tenemos Harmony Place en Grier Heights con 72 unidades, Eastway Crossings con 132 unidades, las cuales se completaron en 2023, Rockwell Seniors con 140 unidades se terminaron en el 2024 y Mount Moriah Seniors. Forest Point Place is another innovative housing initiative that provides supportive housing for seniors 55 and older experiencing homelessness. It currently También el Forest Point Place proporciona viviendas para personas de 55 años o mayor que están experimentando estar sin techo y que tienen otras barreras a encontrar vivienda. Y se completaron 40 residencias que van a servir 90 residentes. Hay 2 programas más en servicios penales. El condado tiene contratos con diferentes grupos para las personas de mayor edad que han sido parte del programa penal. Les dan una subvención con la intención que el cliente después pueda pagar el costo entero. Y para reingresar a estas personas a la comunidad,
$5 million investment this fiscal year in our critical home repair tenemos un programa de reparación de hogares, with the assistance of our partners, which are de vivienda, recursos de vivienda para personas mayores y reparación de viviendas. I've grouped domains 4, 5, and 7. Los dominios 4, 5 y 7 son semejantes a participación social, respeto e inclusión social. Es esencial darles participación social para que sean incluidos en nuestra comunidad. Es importante dar información y recursos en formatos que pueden cumplir con sus diversas necesidades. Marcellus Turner de la Biblioteca de Charlotte ha proporcionado estas prioridades del programa. El equipo de la biblioteca sirvió a muchos adultos, de 18.389 personas mayores a través de programas en persona el año fiscal 24, el programa de alfabetismo digital, un programa de arte, programas digital de la biblioteca y programas de genealogy. En marzo del 2025 vamos a comenzar el servicio de tecnología del futuro. Mila, el laboratorio de Internet móvil, Mila iniciará servicios en marzo del 2025. Está diseñado para involucrar a los adultos con oportunidades de aprendizaje tecnológico. Entonces, el dominio 6 se trata de participación cívica y empleo y oportunidades de empleo. Tenemos en sociedad con Centralina Area Agency on Aging, es el programa de empleo SCEP. Y gracias a Chelsea por habernos dado y compartido con nosotros esta información. Y ahí emplean 15 participantes mayores de edad. Centralina Area Agency on Aging apoya la calidad de vida de las personas mayores en 9 regiones alrededor de Mecklenburg. Charlotte Works President and CEO Anna London. Charlotte Works, Anna London, nos dio esta información sobre Charlotte Works, NC Works, que es servicios de centro de carreras para personas mayores. El año pasado, Charlotte Works sirvió a 1.957 personas de mayor de 55 años y los participantes pueden tomar parte en todos los programas. Tienen talleres de alfabetización de adultos, servicios de educación básica. Quiero señalarle a Mecklenburg Works, que es para los adultos de mayor edad. Tenemos el Mecklenburg Age Friendly. Cuando fuimos diseñados, ahora tenemos un plan actualizado de 3 años que debemos presentar este año, que se trata de actividades
para las personas que tienen demencia. Aging in place and ageism awareness. Initiatives like dementia-friendly transportation and telehealth Iniciativas como el transporte y programas para personas de edad para promover seguridad, para que los de mayor edad puedan navegar el mundo digital, los smartphones y los medios sociales. Y también ofrecemos programas de conocimiento de ageism y también por campañas de medios sociales para la conciencia de la vejez. Nuestros servicios tienen estrategias futuras y diversas porque sabemos que nuestra población de personas mayores de edad va a crecer. Queremos continuar a ser precisos en este campo para poder apoyar el crecimiento de personas de esta edad. Hay 4 áreas de enfoque: aumento de la atención sanitaria, accesibilidad y movilidad, apoyo financiero e independencia avanzada, comprensión de tecnología avanzada y promoción de lo social y recreación. Por el balance del año fiscal 25 hasta el año 26, vamos a evaluar estrategias innovadoras. Vamos a comprometernos a ser socios del sistema y partes interesadas, y necesitamos estrategias y soluciones innovadoras para esta parte de la población. Los problemas son significantes, pero también las oportunidades. Tenemos que escuchar a nuestras personas mayores para asegurar que estamos en línea con sus necesidades. Tenemos la oportunidad de crear un futuro que les da lugar a los mayores. Gracias por su tiempo y dedicación a este programa. Señor presidente, preguntas. Gracias por la presentación, porque esto es bastante importante a la Junta Directiva. Señora Meyer. Ustedes va primero y después la comisionada Leak. Gracias, muchas gracias. Tomé muchas notas. Hemos escuchado bastante acerca de la comunidad, acerca de cuidado para adultos mayores. Un segundo. Yo no puedo ver esos números de página que mencionó usted. ¿Esos son servicios del condado? ¿Y cómo ayudamos a financiar eso? Los que no sean llevados a cabo por el condado. Bueno, a través de los dominios, nuestro condado ofrece unos cuidados de adultos. Nuestros Parkers y Rec también ofrecen estos servicios. También tenemos contratos con vendedores que ofrecen cuidado de adulto. Tenemos socios que operan independientemente, pero nosotros los financiamos ciertas categorías de clientes en base a su elegibilidad.
The adult daycare Así es de providers que los proveedores del centro de cuidado de adultos we help offset y the cost for nosotros those who ayudamos con el costo para las personas que tienen inhabilidad de pagar resources to pay there. So y we que no have, tienen recursos para pagar. Tenemos in the appendix there, it's en el apéndice, I don't know, but we have the 9 locations. tenemos 9 sitios. Okay. Nosotros no operamos esos What, sitios. I know we don't have a waiting list. Yo sé que no tenemos una lista de espera, How many? pero ¿cuántos tienen? Right now, for adult daycare, we have 160 on the inquiry list. And for in-home aid, and I mention in-home aid because they are really co-related programs when you think about Actualmente tenemos 160 adultos en la lista Inquiry. Así es de que, como quien dice, necesitamos ver, ¿verdad? Sí, realmente hay una conexión del presupuesto para poder incrementar el número de individuos a quien podamos financiar. Y hay una lista para lo de la nutrición y las comidas. No, para nutrición de adultos siempre hay oportunidades de expandirse. Pero tenemos un programa muy robusto con las comidas a través del condado y con los individuos que quieren entrar y con los que salen. Está bien, comisionada Lick. En primer lugar, le quiero agradecer a su personal y a toda la Junta y a toda la comunidad por encargarse de aquellos de los que no se pueden cuidar a sí mismos. Hay algo que me dijeron hace unos años. O sea, nosotros cuando nacemos empezamos en 4 piernas y crecemos y tenemos 2. Y cuando vamos creciendo, uno regresa a las 4 patas. Y nosotros podemos hacer esto mejor podemos mejorar, hacer algo mejor para las personas que no pueden y hacer muchas cosas. Yo hablo con personas todas las semanas o las visito en residencias y una de las cosas de las que yo disfruto es la historia. Cuando uno de las personas mayores de edad empiezan a hablar, así es de que estoy ansiosa de este movimiento y de poder ayudar a hacer una vida mejor. Cuando uno está bien y su mente todavía funciona, yo pienso de todo esto como un niño, como un adulto. Todas esas experiencias me han hecho quien soy el día de hoy. Mis padres. Así es de que nosotros le damos un valor a la comunidad. Nosotros le debemos a la comunidad. Así es de que nuevamente, dama, gracias por su ayuda, por sus recursos, por su personal. Y Dina, le agradezco por el empuje que le dio usted a esto para que estuviera en nuestra agenda. Porque si usted ve a todos nosotros, varios de nosotros tenemos ya canas, pero de cualquier manera vamos a trabajar a través de esto y ver que sea un logro. Y les doy las gracias a todos aquellos que participaron. Y ustedes ven a sus nietos, quien los saludan el día de hoy. Así es de que gracias por un trabajo bien hecho. Y esto con gusto, con felicidad, trabajo para usted. Gracias. Quiero unirme a la comisionada por los servicios que proporcionamos por 2 años
Hay una preocupación creciente. Entiendo que para proporcionar estos servicios cuesta $21,000 por persona, $2 millones. Así es de que necesitamos averiguar cómo podemos expandir los servicios y necesitamos ver cómo podemos proporcionar más servicios. También cómo podemos proporcionarles más recursos a las personas de mayor edad. Nosotros hemos proporcionado dinero para reparaciones críticas en casas. Y aún en ese servicio hay cosas no incluidas con las personas mayores de edad. Me acuerdo de una vez que estábamos hablando con una dama que su mayor preocupación era un árbol donde las raíces del árbol iban a afectar la fundación de la casa. Si esa es su preocupación, necesitamos averiguar cómo arreglar eso, especialmente si no tienen los recursos para hacer esto. Y lo último, el número de... mientras continuamos alimentando a personas mayores de edad, ese lugar es un lugar masivo. Necesitamos ver cómo reducir eso y cómo expandir los servicios para las personas mayores de edad. Gracias, comisionado Dunlap. Tenemos relaciones muy cercanas con enfermeras y con el trabajo que hacen. Ellos proporcionan las comidas tradicionales que se llaman Meals on Wheels. Y un factor distintivo en eso es de que se requiere un pago por sus servicios y nosotros no. Entre $1 y $5 por persona por comida. Pero es algo que nosotros seguimos discutiendo. Es un programa similar, pero se añade el factor financiero. Ahora sigue la comisionada Powell. Antes de la comisionada Powell, les quiero... No sé si quieran dar un resumen rápido para que la Junta esté de acuerdo en esto. Sí, nosotros nos reunimos al principio de esta semana con uno de los operadores de Gracious Living. De hecho, tiene varios sitios y, claro, abogó por aumentar la cantidad de fondos para apoyarlos a ellos y a los centros de cuidado de adultos mayores de edad. Nosotros compartimos cuál sería el costo por participante. El costo base de $21,000 por participante. El costo total fue de 3.3 millones y eso no incluye el costo de transportación. Y les hicimos saber que íbamos a tener esta conversación el día de hoy y pusimos énfasis de que los adultos mayores están aislados y que necesitan participar en el programa de adultos. Gracias. Comisionada Powell, hace una semana
fui al Town Hall de Mecklenburg have a disproportionate number of seniors. y me pregunto si tenemos un número desproporcionado de personas mayores de edad, pero yo recibí muchos comentarios. Nothing surprised me except Nada me sorprendió excepto that brought up senior services. el número de personas que I get phone calls hicieron all the referencia que hicieron referencia a las personas mayores de edad. Region Rec Center and at Waymer, so I'm really glad that you had it in Domain 1. Me da gusto que tengan eso en el dominio 1 porque ahí muestra el trabajo que han hecho, pero también la necesidad que hay. Si podemos lograr que la gente siga siendo saludable, It's much less expensive on the county. entonces sería mucho menos caro para el condado el cumplir con sus necesidades. That was the only surprise was the Esa fue la única sorpresa, el número, porque no había sido algo tan urgente anteriormente. really just thank Quiero agradecerle a toda la gente que ha trabajado en esto, and Peter Cook, como Peter Cook y Stephanie Frisbee. so outstanding with the senior population. Han hecho un trabajo extraordinario con la población de adultos mayores. Historic knowledge. One of my favorite things on the Una de mis cosas favoritas en la Junta de Comisiones es el obtener la participación de la comunidad. Marion Deal Y today, cuando yo voy a Marion Deal, it was just like I could do that every day of my life. es como I que love to hear yo their podría hacer eso cada día de mi vida. they want for the future. A mí me gusta mucho escuchar lo que ellos hacen, lo que ellos quieren para sus nietos. Rather have us thinking when you're talking to them. They're like, make sure Cuando you uno do está what's good for the children. Cuando hablamos con ellos, lo que nos dicen es, gracias, pero asegúrense de hacer lo que es mejor para los niños. Y eso me rompe el corazón. Gracias, señor presidente. Gracias por todos. Gracias. Me da gusto saber de lo que tenemos para las personas mayores de edad en este condado. Y mi entendimiento es que estamos aquí para escuchar qué tan extremadamente importante es expandir estos programas para poder proporcionarle a todas las personas mayores de edad estos servicios. Pero aún quiero saber cuál es el porcentaje de personas mayores estamos cuidando y cuántas no estamos cuidando. Obviamente hay una necesidad y todas estas cosas son hermosas, pero necesitamos más. Y quiero también saber cuáles son los obstáculos. ¿Cuánto dinero necesitamos para arreglar esto? No tenemos suficientes centros centros de cuidado para adultos. Así es de que necesito saber cuánto dinero necesitamos para arreglar estos problemas. Si no sabemos cuáles son las brechas, entonces no podemos informar cómo poner eso ante el presupuesto. Así es de que necesitamos saber cuáles son las necesidades, cuáles son las brechas, porque nosotros estamos obteniendo cada vez más personas mayores de edad. Gracias. Realmente es un reto dual con la problemática de los costos. Tenemos 380 individuos por 20 y cuesta $21,000 por individuo. Así es de que, además de esas consideraciones del financiamiento, también es el problema de la capacidad. Administrando el programa, sabemos que tenemos un número bueno de adultos, de cuidado de adultos, pero estamos trabajando en entender la capacidad para poder absorber más
más servicios de modelo como estos in-home aid services y para poder ofrecer más servicios en casa, out in the community, en la comunidad, their capacity y ver cuál es su capacidad to serve an para increased poder servir a un número más grande de personas mayores de edad we have designated. con las asignaciones que tenemos. Regrettably, that those who provide Campanita. aid services are often not highly compensated, so we did fairly Así es de que recientemente nosotros incrementamos esos reembolsos, pero como todo, esta industria no está compensada totalmente como podría ser. Tenemos retos, who are actually available to deliver the work. tenemos de hecho individuos que están disponibles para entregar el trabajo. Manage the expansion. Certainly we would do what A nosotros nos gustaría expandir este servicio y haremos lo que podemos. increase by 380 participants, for example, for in-home aid or another 164 adult daycare. So it's the combination, I would say. Nos gustaría poder ofrecer estos servicios a 380 personas más en sus casas y ofrecer el cuidado de adultos a 164 personas más. Mientras vamos progresando, o sea, el condado de Mecklenburg hace eso muy bien. Necesitamos ver dónde están las brechas para poner un modelo ahí, pero no sabemos todavía porque no sabemos cuál es la brecha. Es como los maestros de CMS generalmente son los que obtienen más. Está bien, mi pregunta es en la diapositiva 129. ¿Me puede ayudar a entender qué quiere decir que se le premien? For adult daycare, and obviously that's a small amount, 21 compared, I don't, what's the price tag on being ¿Cuál es el considered a award? precio para 736 que se le considere que se le dé un award? down under Que contracted sea vendors managing 130 dependiente wards. del Estado. Que sea dependiente del Estado. Can you explain a little ¿Nos puede explicar un poco más acerca de eso? Sí. No lo tengo, pero yo lo obtendré para usted. Per ward number, I don't think, if you give me a second. Dependiente del Estado. Para los dependientes del Estado, no creo tener esa información aquí. Our total funding, Tengo información de nuestro financiamiento total, pero yo le puedo obtener la información acerca de las dependencias del gobierno. programs are combined. And so in FY25, our total funding was about $6.3 million for APS and guardianship programs combined. The county contribution La contribución del condado fue de 3.7 millones. So the county is certainly bearing the lion's share there of the funding. Así es de que ciertamente 39,000 from the state, give or take, and 1.5 federal. So obtuvimos 1.5 millones federal, 39,000 del estado. 4.7. So on that middle part where it says guardianship data, Bueno, en donde dice datos de tutela, ¿qué quiere decir? They are all Mecklenburg residents who have been 208 guardianship. It's just where son las gentes de Mecklenburg que se han decidido que necesitan tener tutela the care y recibir cuidados. care of the ward, they could be Cuidado del estado puede ser happens to be out of Mecklenburg en una casa que esté en Mecklenburg because they are Mecklenburg County residents. porque son residentes de Mecklenburg. Está bien, gracias. yeah, I appreciate it. Ap- I will get that aprecio toda su ayuda. data unless someone from the team listening texts it to me quickly. Yo les proporcionaré esta información, al menos que alguien del grupo me mande un mensaje de texto rápidamente. Gracias, señor presidente. Presentación excelente. No hemos seguido esta información, $3.3 million pero los 3.3 millones is a cost
cost that I think Es un costo que yo pienso que todos nosotros debemos de querer absorber, arts and science and all these other things that we fund, y al ver otras organizaciones que financiamos como arte y ciencias, pero ciertamente esta es una situación crítica, la de las personas mayores de edad. that's just horrible. And we ought to be able to find Nosotros debemos encontrar, because you have to qualify them. y yo sé que usted necesita que las personas califiquen, pero 26. estamos hablando para el año fiscal 26. Young lady working with me in a different situation. Tengo una persona joven, 3 años más joven que yo, tiene 74 años y está en una situación crítica, That was completely que disabled. tiene un padre que es completamente incapacitado antes de que se muriera. So, in terms of adult Así es de que en términos de cuidado para adultos se necesitan más servicios. En cuanto a transportación, areas, when I did the math, cuando yo hice las matemáticas, 1,000 was the number, but 80% of those 80% de ellos was medical. fue de médico. Top had 391,000 total. De 391,000 por un total, 5% was medical. pero el 75% fue de médico, y yo pienso que eso es importante. Y tenemos que hablar con la ciudad Seniors, since we have a census on them, to have sidewalks in neighborhoods. de tener banquetas en las vecindades donde no hay banquetas, You could fall. porque si muchos ciudadanos de mayor edad no caminan, y si no hay banquetas, hay más probabilidad de que se puedan caer. Contribution from the Así es de que necesitamos también la contribución de la ciudad. terms of affordable housing when you build a one-bedroom apartment. Y cuando uno construye departamentos de una sola recámara, Developers, maybe, you got two problems there. You got some folks with campanita, children, but you also have seniors, and I think we ought to keep an tenemos dos problemas. Tenemos familias con niños y también tenemos familias con personas mayores de edad. Gracias. Comisionada Allman. Gracias, señor presidente. So, quick, just Rápidamente, sort of the quiero confirmar acerca del tsunami. but our population's supposed to Nuestra población se supone que va a doblarse. No sé los datos recientes que recibimos, pero me estoy preguntando, y no para el día de hoy, pero nos puede dar más adelante increasing by 50%. el número de cuál sería la población si va a crecer al 50%. Increase, statistically or percentage-wise, because I know it's going to El porcentaje, is it going to increase relative to the share, and if so, by how much? That's a question. por cuánto porcentaje va a crecer. Share that I appreciate Mr. Cox was able to tell me. Aprecio la información, aprecio el financiamiento de transportación, Somewhere between the equivalent of a half cent to 3/4 of a cent of lo cual es equivalente a a whole lot. So la mitad de un centavo o una tercera parte de un centavo. higher level of sensitivity and care, but La- probably some non-zero number who just need a ride and Hay personas que necesitan un alto nivel de cuidado, pero del otro lado hay personas mayores de edad que solo necesitan transporte. counties providing transportation. El condado está proporcionando transporte Be successful through all the hoops we have to jump through to pass the 1 cent sales tax for transit and transportation. queremos hacer el trabajo de incrementar el medio centavo que se necesita para financiar transporte. And it's going
Commissioner Griffin, sidewalks. Se necesitan aceras, se necesitan bancas, se necesita mucha infraestructura. I did want to point out that I would be hopeful that it would alleviate pressure on the county MTS transportation system if we could Si, really improve our si podríamos mejorar el transporte primario, principal. So I too am very interested in hearing Tengo interés en oír how we could improve our service. cómo podemos mejorar los servicios que se ofrecen a los mayores de edad. Commissioner Dunlap had a follow-up El comisionero Dunlap tenía otra pregunta on there. y usted también, señora Griffin, tenía más preguntas. Yo quería parar a las 12:30. Everyone could Pedimos si get your stuff together. todos se pueden, I got 60 seconds to le dan 60 segundos ask you just para dar su pregunta o su comentario. out, and then we'll figure it out. But Commissioner Dunlap. All right, Commissioner Leak, I'll come to you at the end. Yes, ma'am. So mine is a safety concern that I felt. Tengo una preocupación sobre seguridad, Recreation Center. sobre el Eastway Recreation Center, Centro de Recreación de Eastway. Atrium Health. We've had a Hicimos un estudio del tránsito y dice que se necesita ahí un semáforo, pero lo que me dicen los seniors es que su tiempo de respuesta es más lenta. Cuando las personas doblan al Eastway Recreation Center, ahí necesitan una luz, un semáforo que tenemos que explicarle por qué necesitamos un semáforo en ese sitio. Porque tenemos que entender que los mayores de edad necesitan más tiempo para cruzar la calle. Don't know what the timeline of our Ask and you shall receive. Thank you, Dr. Johnson. That's quick. Knock that off the list. We're working here. Commissioner Meyer. Okay, really quick. The only thing I have is that side, and it's about transportation because about a year ago. Tengo una pregunta sobre transporte en el centro Marion Deal. Y eso fue lo que primera vez que habíamos oído de lo que necesitaban en transporte. Si es algo para el presupuesto, espero que usted lo incluya. Quiero decirles que yo paré de ir a otras reuniones yo paré de ir a mi terapia porque necesitaba venir o prefería venir a estas audiencias del presupuesto. Yo sacrificé mis terapias para venir a estas reuniones. Yo he asegurado estar aquí y ir a mi terapia después de la reunión. Y mi pastor me dijo a decirle a la Junta por qué no estoy caminando bien. Sé que tenemos una unidad móvil. ¿Cuántos tenemos? ¿2? 3. Estamos muy entusiasmados esperando unas reparaciones finales para poder que ya comiencen esos centros móviles. Porque me habían dicho los mayores de edad, no podemos ir a hacer compras, no podemos ir al mercado
Así que sería muy bien tener ese transporte nuevo, unidades móviles. So I had a quick comment. Un comentario rápido. We have heard, to Commissioner Dunlap's point, we've heard from the last couple of years. En los últimos 2 años, las organizaciones de guardería de ancianos apreciamos nuestros ancianos. Hay una lista de espera, le decimos la lista de preguntas. Hay implicaciones sobre el presupuesto. Hay otros aspectos que tenemos que entender. Eso es solo por la guardería, pero entonces hay también la parte del transporte. Si puede regresar usted con un número comprensivo, un número total, para que entendamos el compromiso de finanzas que se necesita para tomar las decisiones difíciles. Les dejo con esa parte. Say that again now. I'm sorry. Say that again now. As a board, como la Junta Directiva, vamos a tratar de lidiar con la lista de espera. No, nosotros le decimos la lista de preguntas. Vamos a ver de qué manera arreglarlo. Me dieron información sobre los $3,600 por año por persona para el cuidado de tutela. Estamos ya en la hora de almuerzo, pero tenemos mucho que hacer esta tarde. Si regresamos a la 1:15, gracias. Where if you work in this community, you can live in this community. The middle class is so important for a healthy community. The middle class is healthy. La clase media es muy importante para esta comunidad. Crime goes down, the quality of life goes Si esto I'm really passionate about working as hard as I can to make that a reality. Yo quiero que realmente esto sea una realidad. Some 439,000 people on Medicaid. Hay más de 140,000 gentes, más de 400,000 personas que van a requerir Medicaid. Y queremos estar seguros de que más y más ciudadanos se beneficien sobre esto. El medio ambiente, los problemas ambientales, eso es lo que me interesa más, porque incluye muchas áreas por las cuales el condado tiene responsabilidad. Calidad de aire, calidad de agua, parques y recreación, todas las cosas que son responsabilidad del condado. Tenemos que proteger el medio ambiente ahora. Es algo que muchas veces los líderes lo echan a un lado, pero es una parte importante de la salud pública para todas criaturas, no solo nuestras
personas. to do even more affordable housing in our community. La habilidad de hacer más sobre las viviendas en nuestra comunidad está creciendo. El problema de viviendas que sean viviendas costeables, eso es un tema de interés. También los de sin techo, eso ha sido un problema creciente en nuestra comunidad. Cost burden, housing, things that are going to Poder darles vivienda a los sin techo. families to have safe, clean, affordable housing. Queremos que las familias tengan viviendas decentes y seguras, y entonces también han subido los impuestos sobre la propiedad sobre personas que ya han sido jubiladas por 30 años o más. Estamos tratando de trabajar con la legislatura para levantar ese tipo de impuesto sobre las personas jubiladas. Todo lo que hace el condado me interesa. Mi educación, parques, espacios verdes y salud mental son los puntos principales. Y en el tiempo en que yo he estado en la Junta, hemos mejorado mucho en esas áreas. Lo que más me interesa es traer oportunidad a todos los residentes. Y eso quiere decir seguir adelante, hacer una mejoría grande en el transporte. Podemos traer $25 millones para mejorar los autobuses, los trenes, el tránsito rápido, para que las personas puedan llegar a sus trabajos o a las tiendas de comestibles. Y eso nos ayuda con el tráfico. Tantas cosas por las cuales tengo mucho interés. Todo lo que está dentro de nuestra responsabilidad es importante para todos. La oportunidad de proporcionar a los sistemas que van a ayudar la movilidad económica. Y esta es nuestra oportunidad para servir la comunidad. Yo he trabajado en muchos comités y cada uno es como su hijo, porque uno ama a cada de los niños de diferentes maneras. Del desarrollo económico, esa es una cosa, pero también sobre responsabilidad al ambiente. Todas esas cosas me interesan mucho. Y mostrarle a mis votantes cómo funciona este sistema son valores que llevamos en conjunto. Quiero que la gente vea la conexión. Educación, nuestros estudiantes, educar al público o a la juventud y darles saber todos los servicios que Mecklenburg County ofrece. Cada día aprendo de nuevo un servicio que tiene Mecklenburg County. Wow, Liz. Muy bien.
7:15, everyone, so we're going to go ahead and get started with the next part of our agenda. And for this, I am going to turn the gavel over to the vice chair because we are talking about the equitable transit TOD. Vamos a And she has hablar been the de champion as it relates to this space. la equidad y le vamos a dar a la vicepresidenta la palabra sobre este tema de el desarrollo orientado hacia el tránsito. Es parte de la conversación que vamos a tener más luego sobre adquisición de terrenos también. Y le felicito a la que ha sido nombrada como gerente de la ciudad. Ella va a dar la presentación y Warren Wooten, que trabaja con LaShonda en viviendas asequibles. No me acuerdo de su nombre, señorita. Thank you again for being here. And Gracias por venir. Over to Ms. Holmes. Le doy la palabra a la señora Holmes. While she's walking up, I just also want to give a little more context. Y también quiero dar más contexto. There's a lot of interest on the Board of Hay mucho interés de lo que hemos aprendido sobre la línea azul para asegurar que para el futuro nuestros residentes queden protegidos, para asegurar que hay distribución equitativa de el impacto de nuevo tránsito y cómo preservar viviendas asequibles. Y también queremos oír de nuestros colegas en la ciudad. Y esa es una de las razones que está aquí. Gracias por compartir con nosotros. Agradezco el diálogo que vamos a tener hoy y la habilidad que tenemos para mirar hacia atrás. Lo que hemos aprendido es la señorita Mónica y queremos mirar hacia el futuro también. Vamos a hablar de dónde hemos estado, desarrollo orientado hacia el tránsito. Quiero que entiendan lo que quiere decir y quiero hablar de los principios de esta idea. Yo he vivido en Charlotte por muchos años. Dónde hemos estado y hacia dónde vamos y qué es el desarrollo orientado al tránsito, TOD. El desarrollo integral temprano en Charlotte, la aplicación de las lecciones aprendidas y cambios en la forma en que planificamos. Es una conversación que hemos hablado por los últimos 30 años. Lo que ve a la izquierda era el principio de la planificación de desarrollo orientado al tránsito. Eso fue uno de los primeros planes y yo creo que hemos aprendido bastante desde entonces. La foto a la derecha explica dónde estamos y para dónde vamos. Tenemos que tener una conversación que se centra en la equidad para todos. El diseño a la derecha es el plan de Charlotte 2040. Porque queremos tener un sistema orientado hacia la gente. El éxito del desarrollo orientado al tránsito es más que simplemente diseñar el tren. Una visión del tránsito y una visión del uso del terreno y deben ir mano en mano.
Cuando estamos hablando con el grupo de planificación, tenemos que hablar con otros grupos y otras personal y saber las cosas que lo que pasa en las áreas de tránsito es inversiones privadas, capital privado. Quiero hablar de la transición. Si uno habla con alguien en el 1995, estábamos hablando del desarrollo alrededor de una línea de tránsito. Que hay desarrollo adyacente al tránsito. Porque una vez que ponemos una línea de tránsito, siempre hay desarrollo adyacente. Nos enfocamos en densidad, infraestructura, en la capacidad de caminar de un sitio al otro. Y tenemos que centrarlo alrededor de la gente. Y a la derecha se ve el plan final, la vista final, orientado al tránsito, comunidades y equidad. Quiero mostrarle que hemos estado hablando del desarrollo del tránsito por más de 25 años. Hemos hecho, no hemos hecho todo, porque entonces no sabíamos de todo que teníamos que hacer. En el 98 había un plan de tránsito y uso de terrenos. Y el Departamento de Transporte nuestro ni existía. Había que juntar el tránsito y el uso de terrenos o adquisición de terrenos, porque sabíamos que íbamos a tener un crecimiento inmenso. En el 98 teníamos 3 de esos principios y en el 2001 todavía estamos considerando uno que fue desarrollado en el 2001. Hemos estado planificando las estaciones, las áreas alrededor de las estaciones y lo que hemos hecho en los últimos 5 a 10 años. Hemos aprendido bastante. Hemos tenido 2 leyes de tránsito orientado desarrollo orientado al tránsito. Y quiero hablar de esos éxitos. Vamos a hablar de orientando el tránsito, principios de desarrollo. Hemos hecho planes por los últimos 25 años, pero los constructores, los developers, han hecho esto por muchos años, muchos más años. Comenzando en los suburbios de los 1890s, hemos construido en relación a ese tránsito por mucho tiempo y continuamos a evolucionar. El principio fue adoptado en el 2001. Las primeras 3 cosas adoptadas eran mezcla de usos, espacios comunitarios atractivos y accesible para todos los usuarios. Queríamos y el último es desarrollo centrado en la equidad, sería el punto número 4.
is the most recent that we've added. Lo más recién que hemos agregado al plan es el desarrollo centrado en la equidad. Is that development centered on equity. So in El desarrollo centrado en la equidad it was about 2017, 2018. fue como en el 2017, 2018 que comenzamos seriamente incorporando a el transporte público con la equidad. Y entonces tenemos el plan del 2040. ¿Cómo aseguramos que el tránsito contribuya a los negocios, a los empresariales, para conectar a la gente de donde tienen que estar en cuanto a viviendas, cuidado de salud, las cosas que necesitan a diario? Desde el 2018 o 19 hasta hoy, queremos integrar viviendas asequibles, pequeñas empresas y empleos existentes en las áreas de estaciones de tránsito. Pero quiero asegurar que todos entendamos lo que quiere decir mezcla de usos. Incluye residencias, centros comerciales, oficinas y de entretenimiento y cívicos en el tomo al transporte público, creando un acceso cómodo a bienes y servicios, fomentando por diseño viajes cortos a pie o en bicicleta. Este desarrollo que se ve en la foto tiene ya unos años y en la distancia se ven las viviendas at the mill. El otro principio es cómo hacemos espacios comunitarios atractivos. Hay beneficios medioambientales. Tenemos que poner acera ancha, árboles de calle para dar sombra, estacionamiento en partes en la parte trasera o fuera de la vista, y espacios o lugares para juego y reunión comunitaria que sean accesibles todos en la proximidad del transporte. Y de tercero es que sea accesible a todos los usuarios. Queremos fomentar viajes seguros y cómodos a pie y en bicicleta. Tenemos que construir una red de calles más densa y estrechamente conectada alrededor de una estación para crear una mayor captación de pasajeros en el área. Es muy importante tener ese tipo de actividad. Tenemos esas inversiones. Queremos hablar de cómo se ha desarrollado en los últimos 25 años. Hemos tenido $12 billones de inversiones privadas de la línea azul, la extensión, la línea de oro. Aproximadamente $12 billones de inversiones privadas. Es más de 100,000 personas que viven por lo menos a media milla de un centro de tránsito. Hay como 2,500 unidades de viviendas asequibles dentro de media milla de una estación de tránsito. Y tenemos 12 millones pies cuadrados de desarrollo no residencial, que sea de oficinas o de ventas al por menor,
también dentro de media milla de una estación de tránsito. has been announced and built. So that is over the history of 25 Ese es el historial de 25 años de inversión privada. Fue interesante que teníamos una población en el 2007 de unos 200,000, ahora tenemos casi 950,000. Si usted cree que tenemos 900,000 personas y 100,000 están cerca de un área de tránsito, queremos aumentar ese número y la manera en que lo hacemos es importante. Vamos a mirar el 2007, Camden Road en el 2007 y ahora en 2023. Hay 50,000 unidades. Voy a enseñarle otras vistas. Esto es North Brevard en el 2008, y ahora en el 2022. Es una transformación increíble. Esto es West Trade Street en Beatties-Ford Corridor y en el 2009 y luego hoy, en el 2022. Se ve del otro lado de la línea de oro en 2009 y lo que se ve ahora mismo en el 2022. Es una transformación mayor que ha ocurrido. Hemos aprendido muchas lecciones sobre estos cambios. Hay que comenzar de hablar desde el principio. Tienen que hablar de viviendas asequibles desde el momento que comienzan a hablar de un plan de tránsito. Hay que incorporar la asequibilidad o viviendas pequeñas empresas y comercios desde el principio. Hay que crear políticas intencionales contra el desplazamiento de residentes y propietarios de empresas. Hay que utilizar un enfoque de todo lo anterior para brindar múltiples oportunidades de asequibilidad y acceso. Tenemos que aplicar las lecciones aprendidas en líneas de tránsito rápido. Tenemos que movilizarnos de forma estratégica utilizando la vulnerabilidad a desplazamiento. Tenemos que tener datos para informar eso y para tomar las decisiones. Las líneas que ve son las líneas de tránsito que existen y la línea de autobuses. Si se quitan esas líneas, se ve que la mayoría de la ciudad todavía está vulnerable al desplazamiento de residentes. Comenzamos con la política. El plan comprensivo del 2040 es un desarrollo orientado hacia el tránsito y tenemos que usarlo como una herramienta para crecimiento. Tenemos que aprender de las lecciones anteriores. Lo que quiere decir es que hay una oportunidad grande de estar cerca al tránsito.
And regardless of socioeconomic transporte what tools do we need to be in place? equitativo brinda a todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, la oportunidad de vivir cerca de estaciones de tránsito y experimentar los beneficios del desarrollo y de acceso. Tenemos que tener los recursos de la comunidad, centrar la comunidad, ser inclusivos e incorporar múltiples estrategias para evitar el desplazamiento. El grupo de Warren está usando estas herramientas, la caja de herramientas para soluciones de vivienda. Vamos a hablar de estos y saber que esa caja de herramientas sigue creciendo. En el 2019 adoptamos un programa nuevo, incluso para casas asequibles. Las personas tenían que poner unidades asequibles en sus edificios para que hubiera más densidad en las áreas de tránsito. Y eso dio 19 a 20 millones de dólares de inversiones privadas en esos 5 años. Hemos visto el desarrollo de esto y el primer RFP permite financiar el 90% del terreno. La primera propiedad acaba de ser vendida. Yo caminé por ahí. Es como 20 minutos de caminar a Eastway. Ese sitio va a ser aproximadamente 200 o 225 unidades de viviendas. Queremos usar esto como un modelo para continuar a estar enfrente del problema. Antes dijeron que era imposible encontrar propiedades en la línea de tránsito, pero esto muestra que sí hay sitios que existen que se pueden usar. Otras extensiones de la línea azul se ven ahí. Esto es de Concord yendo hacia la ciudad. Ustedes pueden ver la pendiente. Ustedes pueden ver varias unidades que ya están completas, ya se han terminado ahora y hay otras que están pendientes. Estamos haciendo muy buen progreso aplicando las lecciones que aprendimos al principio. Como les dije, esto es un acercamiento de estas herramientas. Ahora vamos a hablar acerca de las viviendas asequibles que surgen de manera natural. Previene el desplazamiento y preserva la asequibilidad mediante requisitos de asequibilidad. Y también quiero mencionar que mientras estamos hablando mientras hablamos de adquisición, rehabilitación y reventa, las viviendas se compran, se renuevan y se revenden a una familia de bajos ingresos que cumpla los requisitos. Y nosotros queremos mantener suficientes casas asequibles en esa área. Esto le permite a las gentes a mantener esas viviendas.
We have in the Winterfield neighborhood, and we have Tenemos trabajadores de barrios y trabajadores de salud comunitarios que están conectando a los individuos, a los residentes con recursos. Así es de que, ¿cómo miramos hacia el futuro? Tenemos planes en marcha el día de hoy que están tomando estas nuevas estrategias de ETOD. En el 2001, desarrollar la capacidad de las comunidades adyacentes al transporte público. Y después ustedes pueden ver los 3 principios que vimos en un documento en el año 2022. Son 3 pasos indicados aquí en esta diapositiva. Eso creció más adelante en algo que estamos trabajando ahora, que es la planificación TOD en Charlotte. Y esto es un estudio completo orientado al desarrollo. Con respecto a, es un proyecto orientado al tránsito equitativo. La planificación e implementación de desarrollo desarrollarán políticas, programas y proyectos piloto. Y los grupos, necesitamos trabajar con estos grupos alrededor de todo el proceso para poder abarcar cuáles son las necesidades y las regulaciones y nuestras inversiones. Les mostré esta lista anteriormente. Todas estas herramientas se unen. Son los objetivos de TOD hoy y en el futuro. Nos estamos enfocando en resiliencia y acceso de las pequeñas empresas. Y también queremos asegurarnos de que tengamos acceso a los recursos de la comunidad. Y queremos también tener un cuadro de resultados de desarrollo sostenible orientado al público y políticas impulsadas por la comunidad y proyectos y programas piloto en áreas de estaciones. Quiero acabar esto con la vista de todas las cosas emocionantes que están pasando alrededor de estas líneas de transporte. La primera es en Sugar Creek. Va a ser un proyecto muy importante y va a tener townhouses de venta. Y la otra está alrededor de la línea dorada. Y tenemos áreas donde también tienen áreas de oficina y de minoreo. También queremos reconocer que el desarrollo no está parando ni volviéndose más lento, sino todo lo contrario. Quiero que esto sea la clave esta es la manera en que nosotros estamos pensando en cuanto a las comunidades. Y los próximos pasos a seguir es construir comunidades orientadas al transporte público con herramientas ETOD. Así es de que nosotros queremos comenzar temprano en el proceso, integrando en el desarrollo del proyecto. Uno tiene que preparar una mesa grande con espacio para la comunidad y los socios. Nuevamente, al principio. Esto es para tener una fundación y para ver cómo pueden ellos estar involucrados en el proceso. Nosotros necesitamos aprender de otras comunidades, participar en el aprendizaje compartido con otras comunidades que construyen el transporte público.
organization that looks at transit-oriented development across the country. We sit with peer cities of Seattle. Y nosotros conversamos con otras ciudades como Seattle a través del país y vemos cómo van construyendo sus áreas de tránsito. También nosotros necesitamos evaluar y planificar con la equidad como piedra angular y debemos continuar implementando herramientas para alcanzar los objetivos comunes en vida. Y esto tanto para pequeñas empresas y también para los servicios. Así es de que con eso yo termino mi presentación y con gusto tomo preguntas. Espero que les haya quedado claro esta presentación. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ver si hay preguntas de mis colegas. Comisionada Mayer, no tengo preguntas, pero gracias por la presentación. Gracias por la presentación y por toda la información. Pero esto porque esto no estaría pasando con la línea plateada. O sea, esto es grandioso. Pero desafortunadamente una gran parte de la comunidad va a quedarse afuera de esto. Y no va a pasar con los planes actuales. Realmente no tengo una pregunta, simplemente estoy triste. Gracias. Comisionado Griffin, gracias. Más o menos es el 5% de la ciudad es dueño de alguna propiedad o tiene planes de adquirir propiedad. Las amenidades que van con el Plan 2024, porque todas esas amenidades no van a reunir lo que usted mencionó. Y yo he hablado con usted anteriormente, yo me acuerdo. Mi pregunta mayor para usted es, para todo el equipo en WBS, que haya tránsito y oportunidades económicas para los negocios pequeños de minoría. Para muchos afroamericanos, hispanos, y algo del trabajo se especializa para que la fuerza del desarrollo laboral esté especializado a 10 años a partir de hoy. Me hubiera gustado que hubiéramos pensado en esas cosas anteriormente. Ya alguien habló anteriormente de todos los viajes que hacemos, 391,000 viajes para las personas mayores de edad. Y unos pueden subirse al tren, bajarse en la siguiente estación, ir de compras. ¿Cómo usted está influenciando las amenidades para que estos, por ejemplo, Nova u otras facilidades médicas están incluidas?
Yo me voy a dirigir a su primera pregunta. I'm sorry, multitasking. I forgot to ask the clerk Se me olvidó hacer una pregunta. schedule, so 3 minutes. No, más bien se me olvidó comentar que para cada pregunta hay 3 minutos de respuesta. The clock, so it's 3 minutes is up. But I just wanted to say, could you please speak up a little bit because we are taking minutes, and so we have. So, Ms. Griffin, a little more into the microphone. ¿Puede, por favor, acercarse un poco más al micrófono? Next time, next time. Sí. A partir de la próxima vez, 3 minutos. Go ahead, Monica. Adelante, Mónica. Nada más les quiero decir que con la equidad, que hay multiusos por sitio para que al final de la construcción hayan más usos. Y también acerca de las propiedades que tenemos alrededor de las líneas de tránsito. Y hay también algunas amenidades incluidas como estaciones de policía. Y tenemos estas preguntas en conversaciones que tenemos a menudo. Las otras preguntas. La otra pregunta no la voy a responder el día de hoy, pero la última pregunta es importante que la comunidad entienda por qué otras amenidades no están ahí y que hayan más amenidades como centros médicos, tiendas de comestibles, etcétera. Especialmente siendo una persona mayor de edad, ¿cómo pueden hacer esa conexión? Creo que esa es una conversación importante que debemos de tener, porque averiguar a dónde quiere ir la gente y cuáles son sus necesidades. Gracias. Comisionada Powell. Gracias. Si puede hablar un poco más en detalle, si es que es posible. Así es de que acerca de los terrenos que la ciudad tiene y cuál es la prioridad de la ciudad. ¿Se refiere a líneas en el futuro, líneas de tránsito en el futuro? Sí. Bueno, si no es dueño de esto, realmente no lo puede controlar. Bueno, a lo mejor no lo pude clarificar bien. Uno tiene que adquirir la compra y establecer la construcción. Y aunque no seamos dueños de esto el día de hoy, nosotros vamos a ser dueños de más propiedades en un proyecto. No tengo los números exactos de cuántas acres tenemos actualmente por proyecto, pero mi referencia era de que si uno, por ejemplo, de la estación Scarlett Bark, bueno, déjeme hacerle la pregunta antes de que suene la campanita. Lo que realmente estoy preguntando es de que si usted quiere que nosotros seamos socios, entonces yo quiero saber de qué tipo de sociedad está usted hablando. Y yo estaba escribiendo aquí que seguido hay muchos requisitos y eso se llama un parklet, pero es realmente un lugar donde la gente camina a sus perros. Así es de que son esas las pautas que usted está buscando. Yo estoy solamente tratando de entender cuál es la sociedad. Bueno, que lo que se entiende es dónde están nuestras amenidades y el acceso. Yo siento que tenemos y podemos continuar teniendo. ¿Cómo todo esto puede funcionar junto?
O sea, todos tenemos recursos. ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de que eso sea de acceso sencillo para la gente? Bueno, esta junta asigna dinero para vivienda asequible. Así es de que el pensamiento es que nosotros sabemos que los residentes vulnerables van a necesitar acceso al tránsito. Así es de que, Campanita, disculpe, yo le voy a dar 30 segundos más debido a que yo tome la palabra. Bueno, yo tengo preocupaciones de cuando sigamos adelante. Estoy preocupado de la gente, de que la gente confíe en nosotros y en cosas que nosotros no tenemos. Sí, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer con nuestros dólares. Comisionado Dunlap. Sí, gracias. No tengo una pregunta, pero usted presentó lo que planifican hacer en el futuro. ¿Qué es lo que ven que van a hacer que no hicieron anteriormente? ¿Y qué diferencia va a hacer? ¿Quién no estuvo participando que ahora usted ve como participante? Yo estoy muy contento con la línea azul. Todos no tienen esa oportunidad, pero para los que sí van a tener esa oportunidad, yo veo cosas en la línea azul. Quisiera ver cosas alrededor, a lo largo de la línea azul, porque hay espacios vacíos. Debe haber más participación de las empresas pequeñas de mujeres de minorías. Hay 3 puntos claves. Uno, si uno pasa hacia atrás 25 años, antes de la primera línea de tránsito, si se leen esos artículos, había un miedo de que iban a haber demasiadas unidades de viviendas asequibles, pero ahora sabemos que eso no es el caso, que es lo reverso. Entonces tenemos que trabajar con las políticas que reconocen que vamos a ver inversión privada y para integrar las viviendas, los pequeños negocios. Ahora lo vamos a hacer diferente. Y la segunda parte es la parte de pequeñas empresas. ¿Cómo podemos ayudar la resiliencia de esos negocios pequeños? ¿Cómo podemos colocar a los negocios en un sitio donde puedan tener éxito cuando hay una inversión mayor al lado? Creo que esa es otra cosa que sabemos ahora. No queremos que la comunidad se vea completamente diferente mañana a lo que se ve ahora. El trabajo mayor que está haciendo el equipo de ETOD es para asegurar que los principales que deben estar participando que sean parte del proceso. Campanita. Señora Townsend Ingram. Gracias, señora Presidente. Vicepresidente. Mi pregunta fue, yo creo que ya hicieron mi pregunta.
es esencial a la movilidad económica que estamos tratando de ayudar. To say, okay, this is what we're going to do differently. Because when someone says that we thought there were going to be too many, that to me just sounds like Cuando dijeron, creíamos que iba a haber demasiado casas asequibles, no me parece bien. Tenemos que entender cuáles herramientas funcionan y cómo podemos ser intencionales. Lo que aprendieron anteriormente entre una comunidad y otra, o hace 10 años, y ahora lo estamos haciendo desde el punto de vista de equidad. Podemos darles más información sobre los datos. El grupo de Warren, ellos tenían una manera de evaluar las inversiones y queremos ser estratégicos de dónde están las inversiones de la ciudad y queremos enfocar en áreas en que hay otras necesidades. Es una manera de hacerlo diferente al de hace 15 o 20 años. Esas unidades de 2.500 que está viendo, eso fue en los últimos 5 a 10 años. Quisiéramos que ese número estuviera más alto, pero ha crecido sustancialmente de la línea azul original a la línea extensión de línea azul. Esperar no es una estrategia. Tenemos que tener un plan. Queremos tener tantas unidades para tal fecha. El trabajo que el equipo ETOD está haciendo es de fijar esos puntos claves y esos puntos de progreso. Campanita. Los planes que estamos desarrollando ahora se pueden desarrollar en otras líneas de tránsito. Vemos que hay necesidad de adquirir el terreno, de pensar en viviendas para la gente mayor de edad. Queremos ver esos números y cómo han evolucionado al pasar de los años. Gracias. Comisionada Leak, quiero decirles gracias. Eastland Mall, 14 años. Esa comunidad ha sufrido porque los impuestos no nos llegaron. ¿Qué vamos a hacer con esa área de Eastland Mall? La infraestructura es el número 2. No estamos equipados para manejar el crecimiento de Charlotte hoy en día. Lo tercero es el lado oeste de la ciudad, donde la ciudad no hace el trabajo que necesitan hacer. Yo he llamado todos los fines de semana en los últimos 4 meses que manden a alguien a Lincoln Heights, entrada de Lincoln Heights. Yo no creo que eso va a suceder en Ballantyne o en otra parte. Queremos un vecindario limpio. Queremos que las aceras sean mantenidas y otras áreas de la comunidad. Si uno maneja en la 16, se ve papel en todas partes, dibujos en todas partes. Nadie va a venir a gastar dinero en esa comunidad. Eso me preocupa
porque nosotros como una ciudad despreciamos esos sitios donde los ciudadanos son negros. Yo quisiera hablar en más detalle. No hay más que hacer sino limpiarlo. No quiero hacer chiste. Cuando yo le digo estas cosas, las personas se enojan conmigo. Pero yo vivo ahí y hablo con las personas que viven en esa zona y están cansados de ver la basura. Por eso se lo menciono a usted como representante del Distrito 2, el distrito más poderoso del condado. La línea azul está bien si no tengo carro y si tengo buena educación. Gracias, comisionado Leak, y gracias, Mónica. Chairman Jarrell. Señor Jarrell. Mónica, gracias. Y quiero también darle las gracias a nuestras colegas de la ciudad. Yo creo que estas conversaciones son de gran importancia. Comisionada Meyer es la presidenta del comité. Yo creo que ella se va a comunicar con ustedes. Es una conversación de suma importancia que nos trae a la próxima conversación que vamos a tener sobre adquisición de terrenos. Todo lo que hemos hablado está interconectado, son temas complejos. Me gusta oír que hay conversaciones con Parks and Recs, Parques y Recreación y la ciudad. La base de conocimientos es grande. No podemos hacer esto, enfrentar estos problemas solos. Tenemos que hacerlo juntos. Yo he oído conversaciones personalmente y yo quisiera ver nuestras relaciones entre grupos más conectados, donde estamos mirando estrategias comprensivas, entendiendo los recursos que tiene el condado, los intereses del condado en tránsito, en desarrollo económico y movilidad económica, el impacto a los de mayor edad. Todas esas cosas de parte de la ciudad están mirando las mismas cosas. Pero sí creo que los representantes elegidos no sé si tienen las mismas raíces. ¿Hay espacio para alguna estrategia? Una estrategia abierta en que lo estamos haciendo de modo sensible sobre los recursos, la adquisición de terrenos que hemos estado hablando por años. Yo creo que mientras hablamos de los terrenos de la ciudad, ¿cómo se ve con inversiones del condado? Para quedarnos enfrente y en el mismo lado. Esas son preguntas generales. Señora vicepresidente, quiero entender mejor cómo se ve un esfuerzo de colaboración. Yo sé que los miembros de este consejo tienen gran interés en estos problemas.
be helpful. Si podemos ayudar desde el principio, queremos hacerlo. Gracias, señor presidente. Quiero decir que no esperaba algo menos, porque usted participa con ciudades en todas partes del país. Me hace sentirme más cómoda que usted está teniendo estas conversaciones con otras localidades para traer esas ideas para Mecklenburg. Quiero decir que la línea de plata, Silver Line, vamos a tener transporte en la línea Silver Line, pero la duda es si tenemos suficiente dinero para que sea de tren o de autobús rápido. La obligación primordial es de transportar a la gente y queremos preservar las viviendas costeables en esa línea y eso es lo que estamos haciendo aún con el tránsito rápido. Son menos los dólares, pero es un número significante. Vamos a ver, no obstante, cuál de los modos queda implementado. Y de último quiero decir, cada vez que pasamos ante los votantes, ellos no nos quieren aislados en un silo. Es un problema de la comunidad y debemos resolverlo juntos. Gracias por habernos invitado. Gracias por haber venido. All right, thank you again. Great discussion. Next on our Próximo en la agenda, esto va a ser una discusión a fondo sobre estrategia de adquisición de terrenos. Quiero que piensen, y cuando estamos formulando los pensamientos, la cosa que quiero señalar, una pregunta propuesta por el comisionado Dunlap. Debemos comprar terrenos para un uso fijado o para todos los propósitos que necesitamos. Esos son algunos de los puntos que queremos discutir. Cada vez que hablamos de adquisición de terrenos, me acuerdo cuando el grupo del 2018 vino, teníamos como $6 millones para adquisición de terrenos. Y en 2 años seguidos, la señora Rodríguez McDowell hizo unas peticiones y nos empujó a que fuera 20 millones y después a $50 millones. Y había dudas, pero sí hemos podido usar esos dólares. Quiero que el público lo sepa y quiero reconocer a la señora que nos impulsó a hacerlo, la señora McDowell. Ahora le pido a la gerente
que presente la nueva estratégica. Dr. Leslie Johnson nos va a hablar de estrategia de adquisición de terrenos y una presentación breve. David Boyd va a hablar primero de las implicaciones de financiamiento y unas preguntas que le pueden hacer. Le paso la palabra a David. Y colegas, tomen descansos en cuanto los vayan necesitando. De un punto histórico, voy a hablar acerca de la estrategia de adquisición de tierras, pero probablemente tengamos otras necesidades, lugares que construir, sitios, etcétera. También necesitamos adquisición de tierra. En el pasado, durante la última década aproximadamente, requerimos 4,100 acres a un costo de 267 millones, lo cual era 1.22% de la superficie del condado. El condado posee 23,774 acres, que son 37.15 millas cuadradas, que es el 7% del área terrestre del condado. La siguiente diapositiva vamos a ver la tierra adquirida entre el año 2013 y 2024 para propósitos de bibliotecas, etcétera. Y en la siguiente diapositiva vemos los terrenos de los cuales el condado son dueños. En la siguiente diapositiva vamos a ver detalles de parques y recreación. Nosotros gastamos en parques y recreación, en lo de aquatics, 2,466,000. Gobierno en general, sitios de desechos sólidos. En esta área se gastaron casi $10 millones con 66.34 acres. En la siguiente diapositiva se muestran las instalaciones comunitarias y de biblioteca. Tenemos la que compramos el año pasado para vivienda asequible. También tenemos el centro paraguas, las viviendas de apoyo para personas mayores. Y sitios para bibliotecas en otras áreas. Y después, en cuanto a compra de aguas pluviales e inundaciones, esta fue una adquisición muy pequeña. Pero ahí los gastos fueron más de $36 millones en un poco más de 78 acres. Ahora le voy a pasar la palabra a Leslie para que ella hable en más detalle acerca de parque y recreación y adquisición de las tierras.
su estructura. As David noted, I'm going to do my best to give a Como David lo notó, but try to have you have some awareness at the macro voy a level tratar de que ustedes land tengan acquisition framework. And this framework quiero hablarles acerca de la estrategia de adquisición de tierras. by you or endorsed by you in 2020 for the 2020. Before you is a Ante highlight of the ustedes land se acquisition destaca la adquisición de tierras, la estrategia de adquisición de tierras. filling gaps and with Se enfocan en cerrar brechas físicas en el acceso y que sean comunidades prioritarias. they also are focused on También están enfocados en conectar comunidades prioritarias al sistema de senderos verdes. trail connections. Additionally, they look Además, at accounting for growth and what they están viendo la contabilización del crecimiento, esto es, desarrollar las instalaciones recreativas con el crecimiento, los intereses y la demanda de la comunidad, pools, splash pads, albercas, whatever those things amenities are, and do we have de ese tipo de amenidades. the last one Y is el último es la restauración y protección de la ecología. and the like. Now, to the Esto se refiere a proteger áreas de hábitat críticas y especies en peligro, vulnerables o amenazadas. boundaries of Mecklenburg County, but then you see amoeba-like spaces or shapes that have numbers in them. Ustedes pueden ver en el mapa In Mech Playbook are círculos con los gaps. Those are números. areas that have clearly we have limitations or no. Esas son las áreas donde tenemos limitaciones o no acceso. If you see under, like if you see Si ustedes ven 6, 7, 4, como el you'll número see another 5, 6, layer 7, that 4, is, a golden kind of a que está yellow. pintado como color dorado amarillo. Cross-hatching. Those are kind of comparable to the crescent, and those are identified as priority communities. Esos se identifican como, como comunidades prioritarias. Parkland preserves that are noted, where we have to be intentional about things that have been identified in those geographic boundaries. that Y may be después for local tenemos reservas de los parques. thing that there's Y some la limitations última, if you were to zoom in about where si are the ustedes master pueden land acercarse en el, and how do we need to be intentional cómo about land acerca de los terrenos de las áreas verdes. So once they En- use those as their overarching strategic goals, they then start figuring out as they have opportunities in partnership with En la siguiente diapositiva se habla acerca de la evaluación a un vistazo. considered to be advanced forward for acquisition. Again, the first thing they Nuevamente, start looking at con lo primero que vamos a comenzar son las áreas desfavorecidas y comunidades prioritarias. for that Aquí hay que identificar si las parcelas cumplen con los criterios del manual de MEC. moving forward. Y después vemos cuál es el uso principal y por último la revisión de evaluación del sitio. Consideration. They look at En la revisión de evaluación del sitio vemos la topografía, conectividad, dosel de árboles, vías fluviales, tránsito, uso pasado de la tierra, uso de la tierra adyacentes, cercanía a parques, desarrollabilidad, asociaciones y recursos naturales. after the master plan was adopted in FY21. Evaluación de la propiedad, el proceso de adquisición de propiedad y el desarrollo fue en el año 2021 y en el año 2023 habían 249 propiedades evaluadas, aproximadamente de 1.400 acres. En el año 2022, 925 propiedades evaluadas, aproximadamente de 9,000 acres. Y en el año 2024, 241 propiedades evaluadas, aproximadamente de 1.200 acres. En la siguiente diapositiva se ve las acres adquiridas. Since FY21 and FY22, Desde el año fiscal 21 han habido las inversiones han crecido de 308.16 acres, 380.016 a 551.60 acres en el año fiscal 24. for FY23, Para el año 23, 499.04 then in FY20, y en el año fiscal 24,
551.60. Lo que usted puede ver también, si ustedes pueden ver los puntos morados en todo el mapa, en esos puntos morados hay un color morado clarito y un color morado fuerte. El color morado fuerte son las propiedades que se cerraron en el año 2025, que serán cerradas. Y las áreas de color morado claro son caminos de media milla de propiedades que se cerraron entre el año 2021 y el año 2024. Adoption of the MEC playbook, where we have landed acquisitions in goal 5, 6, and 7. And some of the parks that are accounted for that, IBM Drive Park. Las áreas de brecha 5, 6 y 7 incluyen Parque IBM Drive, Parque Two Springs, Parque Buckthorn, inicio del sendero Meyer Creek Greenway, Parque de la calle Graham, Parque de Old Potters Road y Vía Verde Meyer Creek, parque local. La siguiente diapositiva, vemos ejemplos de desafíos de adquisición. Hay varias raíces, pero algunas de las razones incluyen, por ejemplo, el área de brecha 4, ninguno hasta la fecha. Pero ustedes pueden ver que no obtuvimos nada durante estos últimos años. Ahora, si ven las propiedades evaluadas hasta la fecha, hubieron más de 18 propiedades, aproximadamente de 88 acres. Las realidades contextuales, hay propiedades que no cumplen con los criterios del parque, presiones de desarrollo compradas por otra entidad, vendedores renuentes, propiedades que no están en el mercado. Y por último, las consideraciones potenciales son el reutilizar propiedades desarrolladas, explorar asociaciones con otras agencias y más adelante en el futuro a lo mejor tengamos que comprar un centro comercial para poder llenar las brechas. Pero de cualquier manera necesitamos continuar explorando asociaciones con otras agencias. En la siguiente diapositiva, quiero decirles que quiero mencionar que las adquisiciones de Greenway, de vías verdes, toman tiempo. Nosotros empezamos nuestro trabajo en el 1988 y en el año 2021 terminamos. Hemos tenido conversaciones con muchos dueños de parcelas, pero con todo esto tratamos de hacer acomodaciones. Mucha gente nos pregunta por qué no construimos las áreas verdes más rápido, pero es que hay veces tenemos desafíos y obstáculos. Ahora voy a mencionar unos reflejos de dirección futura. Nuevamente, queremos celebrar los éxitos y comenzar la fase de planificación en algunas áreas de brecha 2, 7, 8, 14, 17. Queremos ampliar esfuerzos en la comunidad prioritaria, áreas de brecha 4, 5, 6, 10, 12 y 15. Y por último, queremos alinear los objetivos de adquisición de tierras y aproximación a las realidades actuales del mercado.
We have not let you down. The thing that I would say, though, is that Lo que les quiero decir measure gets done, and that's what we're doing. es que estamos haciendo lo que podemos. There are some instances, though, that Hay algunos ejemplos en los que we probably should have hold on that money a little bit. a lo mejor debimos haber detenido ese dinero por un poco más de tiempo, porque a lo mejor vamos a necesitar dinero en el año actual. We may have gotten some land that are nice to have, which will always be beneficial, but they may not have been the highest priority at the time. A lo mejor obtuvimos algunas tierras que son buenas, pero a lo mejor no eran beneficiosas no tenían gran beneficio en ese momento, pero fue lo que adquirimos porque sabíamos que teníamos que alcanzar el objetivo que fijamos. To ensure that we're creating the best opportunities for all. I will now turn it back over to David. Ahora le voy a pasar la palabra a David. All right, so what are some other reasons Está bien. ¿Cuáles son otras posibles prioridades territoriales? And two of the ones that come to the top of the list are economic development and Al tope de la lista son el desarrollo económico y la vivienda asequible. economic development and put it into three buckets. Así es de que voy a poner el desarrollo económico en tres bandejas. La primera es creación de lugares. Adquirir y transformar espacios específicos para reflejar la cultura y las necesidades únicas de una comunidad, haciéndolos más atractivos, funcionales y vibrantes. Si ustedes piensan, por ejemplo, en South End y Nora, o en menor escala. La segunda es la revitalización. Esfuerzos estratégicos para adquirir propiedades en áreas comerciales de bajo rendimiento, para impulsar la actividad económica, atraer empresas y mejorar la calidad de vida general de en una comunidad. Property, which was clearly underperforming, in an effort not only to get some space for the county, but also to drive activity in that part of town. And then I think the other thing that was highlighted Y la otra cosa que se destacó o se señaló ayer fue atracción de negocios. Adquirir y comercializar propiedades específicas para atraer nuevos negocios o desarrollo que vengan al condado de Mecklenburg, que podamos tener esas tierras disponibles para otros propósitos. Para atraer a esas compañías en particular, con ese propósito en particular. Ahora vamos a pasar a vivienda asequible. Ahí tenemos dos bandejas o dos bandejas y media. La primera es la conservación. Es comprar propiedades existentes en alquiler asequible para evitar su venta o remodelación. A menudo se requiere una inversión adicional en rehabilitación. Another kind of, I guess, subset of that would be, maybe to mitigate displacement of the people that live there now. Otra característica sería el nuevo desarrollo. Or displaced because of some other type of development that is coming. The other side of affordable housing is just new development. El nuevo desarrollo, esto incluye la compra de terrenos con la intención específica de utilizarlos para el desarrollo y la creación de nuevas unidades asequibles, en vez de perseverar. Y la tercera sería mitigar el desplazamiento. Ahora vamos a hablar acerca de las consideraciones. Generalmente se requiere la participación de terceros, de alguien más, para obtener un resultado exitoso.
help build and operate the affordable housing. Or para que nos ayuden a operar las viviendas asequibles. developing ourselves, we need a third-party company. Nosotros necesitamos una tercera compañía que venga y nos ayude. The other thing is Lo otro the law. es la parte de la ley, que muy seguido hay restricciones legales las cuales pueden limitar ciertos tipos de adquisición y transferencia de propiedades. For creativity in this space, our esteemed attorney over here can attest to that. So we might have some really good ideas. Así es de que a lo mejor podemos tener muy buenas ideas y al final del día nos damos cuenta que no podemos realizarlas por las restricciones legales. Y seguido el terreno no es suficiente. Puede requerirse financiación adicional además de la contribución de la tierra. No es solo proporcionando el terreno para las casas asequibles. No es únicamente el terreno y la propiedad, sino que se necesitan recursos adicionales. Algo que yo no puse en la lista fue indicar en qué parte de qué parte estamos hablando, si estamos hablando de Mecklenburg o Huntersville, etcétera. Ahora hablaremos acerca de las opciones de financiación. Los costos varían ampliamente y están aumentando. Nada se está volviendo más barato. Por ejemplo, el precio actual, el costo histórico de todos los tipos de propiedad era de $65,000 por acre. Los costos actuales de la propiedad residencial varían de $475,000 a $2,150,000 por acre, donde la propiedad comercial de $575,000 a $5,245,000 por acre, y la propiedad no urbanizable que podríamos usar para varias razones es de $236,000 por acre, según el terreno adquirido recientemente por el condado. Ahora aquí tenemos opciones de financiación. Las opciones son ingresos anuales, no se requieren impuestos adicionales y no depende de la existencia del saldo de fondos. Yo creo que todos ustedes reconocen que eso va a ser una cantidad muy pequeña. ¿Cuánto tendremos para pagar? Para gastar. Otro acercamiento es utilizar el saldo del fondo. No resta fondos operativos, puede ser una cantidad significativa y es una buena fuente para adquisiciones únicas. Si realmente queremos una propiedad, está en venta en el mercado, entonces hay que comprarla. El problema es si tenemos saldo del fondo para comprarla.
Esto es el resultado de cómo pasan las cosas en cada año del presupuesto. Like everything else, land isn't Y the como only- todo, land and property acquisition aren't the only reasons that we've used fund balance. You remember las propiedades y los terrenos de adquisición no son las únicas cosas que necesitamos para usar el saldo del fondo. we could have a dedicated property También podemos añadir el impuesto sobre la propiedad dedicada. Esto se refiere a proporcionar un flujo de financiación predecible y continua. which would provide us an ongoing, dedicated, predictable revenue stream that we would know is for that particular purpose. That requires a tax increase. I mean, that's Esto requiere incremento del impuesto sobre la propiedad. for other needs and consume some of your future tax increase capacity. And then it would limit flexibility. Y esto limitaría la flexibilidad, Land acquisition that we needed to take care of, we needed to do it for something la else. flexibilidad para cambiar prioridades si se destinan impuestos. And how does that all work? We could borrow money. También podemos pedir dinero prestado, This would provide o sea, financiación mediante bonos. Esto podría proporcionar una gran cantidad de financiación a la vez. Proporciona certeza sobre el monto disponible hasta ganarlo. getting the treasurer's office to approve Pero financing that was solely for land acquisition would be a little bit of a challenge. las limitaciones serían la aprobación de LGC, que puede ser un desafío para los bonos de tierras independientes si no se identifican propiedades específicas con anticipación. They would say, well, that's great. What land do you want to buy? And we would say, well, we're not sure yet. Nos pueden preguntar qué terrenos quieren comprar y nosotros les podemos decir que aún no sabemos. Generally not how they like to see financing. Y eso es generalmente no es como les gusta hacer finanzas. And then obviously we would need some way to pay that back. Y obviamente se requiere ingresos continuos para pagar el servicio de la deuda. Of new revenue, it's just a way to get it now and pay for it later. So depending on how much was borrowed, you have to figure out a way to pay that back. And usually that gets back to your ongoing annual revenue is going to have to take care of that. Y generalmente se requiere ingresos continuos. And then kind of, Y por último, putting it in the CIP isn't poniéndolo en el CIP, itself, but what I think lo que yo pienso shows us es que nos muestra maybe there's a best of all of these in terms of how do we es de que contemplate hay algo mejor de cómo contemplamos as we go forward. la adquisición de tierras. Our wants and needs in terms of how much money we want to have available for land acquisition. We put it in the CIP. Si nosotros ponemos en el CIP cuánto vamos a querer para adquisición de tierras, de terrenos, Does also allow us to use esto nos permite tener certeza de sobre cuánta capacidad está disponible cada año y se puede acumular de un año a otro. our CIP right now is paid for with a combination of El CIP ahorita está pagado dedicated property taxes that are going to pay for capital and debt service, as well as y esto también permite la combinación de ingresos anuales y el financiamiento de bonos para pagar costos. that large dollar acquisition. Generally, land is not cheap, as we just talked about. Generalmente los terrenos no son baratos, Broader context of what are all of the other large capital needs that we have. pero también nos permite ver los costos de la tierra que influyen en la capacidad general de capital y en la capacidad para financiar a ambos. A limitation Y claro, también hay una limitación, que es el monto de terreno limitado por otras necesidades de capital. spend competes with something else that we might want to spend. But in that broader CIP, that's Pero en el CIP we have to figure out a way to pay for. tenemos que averiguar cómo pagar por esto. So back to kind of the real world and some of my Regresando al mundo real,
a las realidades de la financiación. to buy land going forward. So ¿Qué necesitamos hacer para comprar terrenos de ahora en adelante? some land acquisition money reserved in Tenemos reserva para comprar terrenos we knew that para 5 años. some of the capital projects, specifically Park and Rec related, that Algunos de los proyectos, sobre todo para Park and Rec, along with them, and we haven't to date really included the land cost with the specific project. no hemos incluido el costo del terreno con el proyecto específico, $10 million every pero year ponemos $10 millones cada año to make sure that we had a para asegurarnos de tener lo suficiente. going forward. So 11.8 Así es de que para lo que se asignó para el año 2026 fueron 11.8 millones to 2030. y para cuando lleguemos al año 2030 serán 13.4 millones. El saldo proyectado del fondo para el año 2025 es de 98.3 millones de dólares. From the private sector, Y las exenciones de propiedad pública, propiedad procedente de impuestos. that land. So if you just look at what we Si uno vea lo que hemos gastado actualmente between 2022 and 2025, entre el año 2022 y 2025, hemos gastado 133.4 millones gastados. 700, eso equivale a 732,000 de ingresos por impuesto a la propiedad exentos. money that's allocated for 2025, that number will be pretty close to $1 million. And that's just the stuff from 22 to 25. Y eso es únicamente de los años 2022 al año 2025. 2020 or 2013. So that is Con eso, also a reality of eso también es una realidad. the tax rolls. So I think bringing this back Así es de que where the chair started, what we really have for you lo que tenemos para ustedes son política de preguntas to talk amongst yourselves about para hablar entre nosotros are there other acerca de lo siguiente. Hay otras prioridades de adquisición de propiedades que no hayamos identificado and the things that el día de hoy. we've got the Park and Rec environmental side of the world. ¿Y cómo deberíamos priorizar la financiación para la adquisición de tierras entre necesidades en competencia con parque y recreación, desarrollo económico, vivienda asequible y proyectos de capital? That amongst those uses or any new uses that you have, and between Park and Rec, economic development, affordable Los usos que tenemos en Park y Rec de desarrollo económico y de ahora en adelante. because I think the last several years at least, it's just been Yo pienso que los últimos años $1 million for land. gastamos 50 millones de dólares para terrenos A lot of discussion about land for what. It was just kind of assumed y hubo mucha discusión acerca de terrenos para qué. Park and Rec environmental. Para Park y Rec. That's all we've got. Eso es todo lo que tenemos. Ahora le paso la palabra a usted, señor presidente. For this discussion. It's going to be a great one. It's a great presentation. Muy buena presentación. Here's how we're going to do this. Esta es la manera en que lo vamos a hacer. Comisionado Powell, le damos 5 minutos And then everybody else is going to be relegated to the regular time. y el resto el tiempo regular. Pero comisionado Powell, comisionado Dunlap Come to the vice chair. y luego a la vicepresidente. Asked for 5 hours. Yo pedí 5 horas. It's a compromise. So the first thing is when we did make the motion and approve it. Cuando hicimos la moción y fue aprobada, era 50 millones para adquisición de terrenos y para el asuntos ambientales. For Parkland. Just a couple things. Unas cosas. Somebody mentioned it. When we were sworn in 2018. En el 2018, cuando tomamos el juramento, All land
And so if Park and Era Rec was todos lucky enough terrenos. to get a tidbit of that, it was Y si under $6 million. parques y recreaciones cogía algo, era 6 millones. 2018 for Parkland to meet the needs of the current population back then. We are still behind for the population that we serve. Ahora la población es mucho más. So it is a sacrifice, like Es un sacrificio. government, Queremos tener el gobierno balanceado. all of a sudden on something because you're behind in it, you have to be balanced in the approach. And so even though it's Aunque parece algo grande, es algo pequeño. what we need for the population, Porque estamos tratando de conseguir los terrenos que necesitamos para el crecimiento de la población. so as you were, and we do have a responsibility to buy land for things that we need. Y sí tenemos la responsabilidad de comprar terrenos para las cosas que necesitamos. La biblioteca, por ejemplo, escuelas. But this new responsibility, Pero esta nueva responsabilidad find anywhere. I can't find that it's our responsibility no encuentro que es nuestra responsabilidad del condado to fund affordable housing. a financiar domicilios costeables. Spent the entire budget, every dollar in this budget. Si gastaríamos todos los dólares de este presupuesto sobre viviendas costeables, aún así no es suficiente. ¿Quién decidió que era responsabilidad nuestra proporcionar viviendas costeables? And now this is jumping in. Ahora esta es una nueva responsabilidad que ha entrado en nuestro campo. When we were running for office and we were at a candidate, Cuando nosotros éramos candidatos, all the commissioners that were serving, todos los comisionados que estaban ahí because everybody was dijeron and you hear it, que era una gran necesidad. that's not the county responsibility. Y allá entonces decían, no es la responsabilidad del condado. Estamos tratando de responder a las necesidades de la comunidad. Violencia doméstica o intrafamiliar, digo. It reminds me of that presentation yesterday where they were like, it's a slippery slope when you start funding what you're not responsible for. Me hace recordar la presentación de ayer que dice que es algo resbaloso comenzar a financiar y respaldar cosas por las cuales no estamos responsables. We can't solve it. Nosotros no podemos solucionar el problema de viviendas asequibles, Keep them from losing their homes like the pero estamos tratando de mantener a la gente en sus hogares, evitar que pierdan sus propiedades. I might have to come back. I mean, I just feel like if we're not really intentional, like Commissioner Townsend Ingram's talking about, really being La comisionada Townsend Ingram ha dicho, tenemos que ser intencionales. Detroit, Los Angeles, Baltimore, and I feel Hay otras ciudades, Detroit, Los Angeles. and not being focused on what we are responsible for. No me gusta la idea de imponer un impuesto sobre la venta o impuesto sobre la propiedad adicional. Para quedar claro, lo que estamos haciendo es a dirección del Consejo. Por eso saltamos en este campo. Quiero quedar claro, yo soy una persona que cree que tenemos un problema en la comunidad y tenemos responsabilidad de mirar un problema mayor en nuestra comunidad y tratar de ponerle todos los recursos disponibles. Lo que usted dijo, comisionada Powell, que hay otras consideraciones que deben ser discutidas.
la junta directiva puede tomar una decisión en cualquier momento. Si alguien propone tenemos que salir del mercado de viviendas, tomamos un voto y así queda. Esa es la realidad de la situación. Yo no apoyaría tal cosa, pero hay 5 otros. Puede haber diferencias de opinión en la junta directiva. Gracias por eso, pero quiero que el público quede claro que no es que solamente hemos decidido meternos en este problema de viviendas asequibles. Affordable housing is taking the place of parks. Viviendas asequibles han tomado el lugar de los parques. Usted dijo que hemos saltado en un área que no es nuestra responsabilidad. Entonces, al fin y al cabo, lo que los comisionados deciden que sea la prioridad, eso es lo que tenemos que hacer. Lo voy a mirar desde un punto de vista realístico. Nos han dicho que tenemos $98 millones en balance de fondos. Y cuando miramos cómo ha sido disminuido el balance de fondos en los últimos años, fue 143 millones de balance de fondos que hemos usado, hemos gastado. Ahora son 98 millones. La posibilidad de que 50 millones se usara para parques y recreación únicamente es una atrocidad. Cuando hay otros propósitos del uso de terreno, cuando piensan en el número de acres, 3.872 de acres en terrenos de parques y recreación y 4.2 acres para casas asequibles. Y nosotros decimos que viviendas costeables son la prioridad. ¿Cómo podemos construir casas o viviendas asequibles si no tenemos el terreno? La gente dice, si quieres ver lo que es importante, miren lo que está recibiendo fondos. Cuando miran al hecho de que estamos gastando esta cantidad tan grande desde el balance de fondos, les digo, no podemos hacer eso. Eso debe estar claro ya. Pero se necesitan 5 votos. Vamos a ver cómo caen los votos. Rodríguez McDowell, gracias. Esto es difícil. Porque verdaderamente yo creo, y todos mis colegas han dicho, yo puedo ver cómo llegamos a este punto. Me acuerdo claramente de la idea de que la mejor manera de mejorar los problemas de las personas más vulnerables pueden ser más sanos, pueden lograr más educación, pero si no tienen una vivienda, la manera en que el gobierno está organizado, hay diferentes departamentos que están supuestos a cumplir con las necesidades de la comunidad. A mí no me molesta que, como la diapositiva 441, que property tax revenue that is no longer coming in because now the county owns the land.
because I just look at it as, that would be spent even in, more would be spent if we waited to buy the land. Si esperamos para comprar la tierra cuando es más cara, Probably saves us money. eso nos ahorra dinero al fin y al cabo. I really support what we've done. Yo apoyo lo que hemos hecho alrededor del tema de viviendas costeables. Yo creo que ese primer año fue $12 millones. Era para ciertas cosas fijas. Y eso fue un buen uso de nuestros recursos. We can't solve the affordable housing problem on our own. We can't. It is a national problem. And, there's so many factors that go into it. Pero hay muchos factores que entran en esa cifra. And so that's not, I don't see that as an option of that being a goal, but trying to service the most vulnerable folks that, Pero tratar de cumplir con las personas más vulnerables. The domestic violence, having places for people, like those certain programs that we've been doing, I think have been great. But I don't think we should switch our focus to buying land specifically for affordable housing. No creo que debemos cambiar el enfoque y comprar terrenos solo con el propósito de viviendas costeables. Hemos decidido, por 3 años, hemos dicho que queremos poner ese dinero para... One of our wise colleagues talks about balance. Cuando hablan de balance, tenemos que ser claros. No podemos hacerlo todo. Hay tantas obligaciones que son de vida y muerte. Stop the hemorrhaging. That I can't fund anything. Yo no puedo financiar nada en la cantidad de dinero que necesita. Mitigation, all right? And so I think if you're looking for direction from the board, si están esperando los consejos de la Junta, mi recomendación sería que estoy orgullosa de las inversiones que hemos hecho. Tenían un mandato para comprar ese terreno y yo quisiera tener una política un poco más flexible en que la oficina de la secretaria tenga más flexibilidad para todas nuestras obligaciones. And so if there's an opportunity to acquire, we look to be nimble in the market for affordable housing. We don't have the trust fund that the city has. No tenemos el fideicomiso que tiene la ciudad. Where we can make the difference in something fantastic. But you don't have a lot of resources for no that. Tienen tantos recursos como eso. If I were to look at our policy in the year coming ahead, noting that we're having a slowdown, noting that we have a deficit, noting that we're all very focused on funding, estamos enfocados en financiar cuidado de adultos, ancianos. To give us the highest and best use, knowing that environmental acquisition for land. Yo sé que adquisición para terrenos para usos del medio ambiente es bueno. Great opportunities that will serve the essential needs of our residents. Thank you. I didn't get anything out of that. Really? No. Well, we're going to get around to it, so we'll go back. We'll come back. Regresamos a ese punto. I got it, Lee. I got it. Commissioner Meyer.
Thank you. Well, gosh, that makes me a little nervous. I do have a question to George Dunlap. So how much is fund balance really? Because he kept saying we only have 98 million, but that's 98 million over how much? Over in our total fund balance? Right. I can't remember. It's somewhere in this book. I can't tell you off the top of my head. Probably an additional 200 million, I think. 200 millones yo creo que es la cifra que están buscando. Like 450, 460 million. Right. So 460 millones yo 100 creo. over that. So we have, 600 O million 100 millones más que eso. With all due respect, you just kept saying 98 million, that's all we have, but we have 400. Tenemos 400 millones para gastar. Y Who says we are responsible? ¿quién dice que somos responsables por esta cosa o la otra? What we've always done, kind of. Well, I think Tyrone can help here too. I think the statute is clear in terms of what counties are responsible. El estatuto está claro en lo que dicen que los condados son responsables de hacer. Are not required by statute. So when you tell us what your priorities are, that's what we go after. So affordable housing continues to be a priority. Si viviendas costeables siguen siendo una prioridad, el estatuto nos dice lo que no podemos hacer. No podemos, por ejemplo, construir carreteras. Contestó mi pregunta de cuánto dinero faltaba. 441 millones. ¿Cuáles son las fechas ahí? Fiscal years that money will be available. That amount of money. Esos son los años en que se puede apropiar esa cantidad de dinero. En el 2026 se hace otra. No va a ser del balance de fondos. 732,000 de ingresos que no vamos a recibir en los años que vienen debido a lo que ya hemos comprado. Ok, gracias. Y estaba hablando de las fuentes de financiamiento. Si agregamos el dinero al CIP, Fondo Capital, no podemos hacer eso con el CIP, ¿verdad? Pueden cambiar el CIP cuando quiera. Solo se puede adoptar el CIP una vez al año. CIP projects, if we had a project that was appropriated for, $1 million and there was some change in the Si teníamos un proyecto de $100,000 y hay un cambio en la ley de el estatuto, podemos traerle eso es lo que está pasando. It can be changed, but I guess if you're just taking another funding like ongoing revenue, pero si está mirando el balance de fondo y juntándolo con el CIP, here's the revenue. I've already determined how I'm going to pay for it. I'm just going to stick it over here to execute it. So I'm not sure that it really helps anything, but it no sé si eso ayuda, pero no necesariamente les cierra las manos. Commissioner Leak. Comisionado Leak. My concern is Mi preocupación es que nunca vamos a poder construir suficientes viviendas para borrar el problema de viviendas que tenemos. Yo no veo que el condado vaya a hacer eso. we can help Podemos ayudar because the same people will be costing us money porque la misma gente nos va a costar dinero. that's there now.
Es la gente que está ahorita y probablemente continuarán existiendo. Mi preocupación es que lo que la ley dice que necesitamos pagar, que debemos financiar. ¿Estamos llegando a esos objetivos, asegurándonos de que lleguemos a las obligaciones que Carolina del Norte nos dice que tenemos que cumplir con? Comisionada Leak. La Junta decide cuánto quiere financiar, pero cuando uno dice fondos, bueno, todo depende de las prioridades de la Junta. Le estoy pidiendo su información. No tengo esa información ahorita. Pero usted tiene que cumplir con los requisitos de la ley. Aunque sea $1, sí. Of the county. I've heard that repeatedly. And since the new board members, excuse me. Varias personas hablando al mismo tiempo. Disculpen. Thank you. Gracias. Then my question comes Entonces mi pregunta va de regreso a ustedes. ¿Cómo impactamos las vidas de esta comunidad con las que debemos de pagar? ¿Qué es lo que el gobierno nos dice acerca de financiamiento? ¿Qué es lo que dice, querido? Bueno, dice diferentes cosas. Es que generalmente es buscar el capital. No está muy claro. Entonces queda a manos del gerente. Entonces tenemos una opción, campanita. No estamos desperdiciando o vaciando el fondo. Regresaré. Usted regresará. Usted regresará, comisionada Leak. Comisionado Griffin. Voy a hablar rápidamente. Gracias, señor presidente. En el 2018 yo estaba en la Junta. En diciembre 22. Y mi primer junta fue en enero del 2023. Así es de que yo no he estado mucho en las discusiones de dinero de Park y Rec. Lo que dije es para deshacernos de la lista. Necesitamos hacer lo que necesitamos hacer para darle apoyo a las personas de mayor edad. Si conseguimos ayuda de otra bandeja, estoy de acuerdo con eso. Estas son prioridades que la gente lo tiene que hacer. Pero nosotros somos la Junta de Servicios Sociales y ante esa perspectiva hay una prioridad en términos de salud para personas mayores. Y para mí es algo difícil dar prioridad en dónde se tiene que gastar el dinero. Porque podemos decir, bueno, pues no les damos tanto dinero al Departamento de Educación, pero no estoy seguro qué recomendaciones va a hacer la gerente, pero con respecto a prioridades, uno no puede financiar todo al 100%. Y necesitamos tener una dirección clara de hacia dónde vamos y de cuáles son nuestras prioridades.
porque para mí es una prioridad. Y creo que es algo de lo que todos tenemos que apoyar. Y a lo mejor tenemos que hacer eso y dar nuestras recomendaciones. Y si las recomendaciones apoyan o no apoyan apoyar tanto a parques y recreación, estoy de acuerdo. Pero a veces tenemos que tomar decisiones fuertes. Pero como la Junta de Servicios Sociales, servimos como los comisionados y necesitamos averiguar cómo educar a las personas para comprar una casa, pero no estamos aún ahí. Pero no estoy seguro, señor presidente. Mi punto es, si necesitamos tomar decisiones más fuertes, las tendremos que hacer. Bueno, por eso estamos teniendo esta conversación. The policy question for us to address. And so I'm not sure if they've got it just yet, but we'll keep going. We'll keep at it. Commissioner Townsend Ingram, and then we're going to do a round two. ¿Quién sigue? Yo tengo una opinión, pero voy a ceder mis 3 minutos a alguien más. No, you're not going to gift it now. I appreciate the generosity. Risas, aprecio la generosidad. Let's do this. Let's go back to the top because I know everybody wants a second round. Yo sé que todos quieren una segunda ronda. You can do 3. And no more than 3. No más de 3 minutos. Commissioner Powell? Yes. Comisionada Powell. So, I find it stunning. Yo All of a sudden, Yo every pamphlet, siento que cada folleto, cada conversación, creo que parques y recreaciones piensa que no somos responsables por ellos. Nosotros tenemos parque y recreaciones son 100% a discreción de nosotros. Es una responsabilidad del condado, pero no una responsabilidad mandatoria. Pero la salud pública es mandatorio, claro. Yo respeto la experiencia de cada persona y entiendo por qué es una prioridad, pero hay pocos líderes que entienden la seriedad del clima ambiental, que si no tenemos una intención ahora, esto no va a ser un lugar que nadie quiera vivir en 30 años. Tenemos que ser inteligentes. Es por eso que yo tengo tanta pasión ante esto. Porque tenemos que pensar de aquí en adelante. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es su recomendación para financiamiento porque tenemos un análisis en el año 2019? Así es de que, ¿cuál es su recomendación? Yo recomiendo que decidamos cuánto podemos poner. Y a lo mejor esto resulta en que tengamos que pedir prestado algo de dinero. Y si puedo añadir algo más, yo estoy de acuerdo al 100%. De que si ustedes recalibran el CIP, eso quiere decir que entonces ustedes van a tener que empujar hacia atrás otros proyectos. Hay que recalibrar. Así, si queremos más de lo que está en la pantalla aquí, entonces necesitamos saber cuánto es ese más y ver
ver si se puede financiar con el financiamiento adicional. Una vez más, el CIP es un recurso de financiamiento. Campanita. Gracias. Porque en esta proyección de ayer creo que necesitamos pautas. Gracias, comisionado. Bueno, según la recomendación de la gerente del condado, claro, nosotros vamos a tomar nuestra propia decisión, pero lo otro que yo quiero decir es que es importante que mantengamos esos 98 millones enfrente de nosotros, porque cualquier asignación que hagamos saldrá de los 98 millones. Y quiero aclarar, si ustedes deciden gastar 50 millones, va a salir de los 98 millones, porque no hay una sola persona aquí que vaya a gastar el otro dinero. Y si no lo creen, vayan al año 2003 con la recesión y vean qué fue lo que pasó cuando tuvimos COVID hace unos años. El dinero que teníamos para gastar se redujo drásticamente. Entonces a lo mejor va a bajar. Comisionada Rodríguez McDowell. Pero ese otro dinero es nuestro recurso. Así es de que si hubiera una razón catastrófica por la cual tuviéramos que usar ese dinero, lo habría. Pero la distinción que yo quiero hacer es que la adquisición de tierras que hemos estado haciendo del fondo de balance. Así es de que cuando la gente está comparando estas compras de terrenos de adquisición, no se puede comparar con educación, no se puede comparar con las otras prioridades, porque esas otras prioridades no están saliendo del fondo de balance, están saliendo del fondo general. Y mi entendimiento es que eso es el fondo general, ¿verdad? Es de donde sale ese dinero, no del fondo de balance. El dinero del fondo de balance únicamente se puede usar para gastos de una sola vez. Así es de que necesitamos asegurarnos de que no nos metamos en un conflicto de estos dos fondos. Los necesitamos ver en la forma en que podamos utilizarlos de la mejor manera. Y no tenemos un lugar perfecto. Bueno, el fondo de balance es el lugar perfecto para adquisición de tierras. No ensuciemos las tierras porque no podemos financiar las otras cosas del fondo de balance, porque son proyectos que siguen, porque entonces serían proyectos de cada año y entonces no podrán la financiación no podrá salir del fondo de balance. Gracias, señor presidente. Ese punto fue muy bien tomado y absolutamente verdad. Y otros 50 millones que se saquen este año nos lleva a la mitad de lo que teníamos. Lo que me gustaría hacer, señor presidente, nuevamente, estas son extremos de dinero. Tenemos un déficit de 14 millones. Tenemos $61 millones que necesitamos dejar estable y de CPCC. Lo que me gustaría ver si mis colegas se sienten cómodas en pedirle al gerente
de ver todo lo del presupuesto y ver qué puede identificar como programas de bajo desempeño. Yo sé que usted hace eso cada año, pero debido a que esto es un crecimiento, entonces me gustaría si puede hacer un observamiento más a detalle. Yo sé que todos queremos hacer todo lo posible para minimizar los impuestos, pero quizá tendremos que contemplar un incremento de impuestos. Así es de que por eso le quiero pedir a nuestra gerente si puede observar detalladamente nuestro presupuesto. Dina, podemos hacer como un voto informal para ver si tenemos a 5 comisionados que estén de acuerdo en lo que la comisionada acaba de pedir. Un voto normal. Bueno, ¿estarían en favor? Unos cuantos comisionados les gustaría. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta acerca de eso? Un minuto, comisionada Leak. Deje hacer la pregunta. No, nosotros hacemos redirecciones cada año, pero creo que la comisionada Altman está pidiendo es de que veamos esto un poco más profundamente de lo que lo hemos hecho anteriormente. Whether we should continue that funding or we should stop doing that based on some of the financial issues that we're trying to get through here. Okay. Does that answer your question, Commissioner Meyer? ¿Eso le responde su pregunta? And then Commissioner Griffin, Commissioner Dunlap. Y no tengo una pregunta, pero Will she hold tight to what she's saying to us here and later that it changes? No, I think depend upon you certainly to do can, the right sure. thing for the right people at the right time. I feel like I'm talking to my husband, my mother. Tenemos que hacer lo correcto para la gente que lo necesita. So help me, honey. Tenemos 98 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con eso? Lo que estamos tratando de hacer es de rebajar el presupuesto de operaciones para cerrar la brecha de los 14 millones que tenemos. ¿Y qué es lo que hay en el presupuesto operativo? Todo lo que pagamos siempre, no es para un gasto de solo una vez. Hay que encontrar cosas que queremos continuar a financiar o si queremos financiarlos tenemos que decidir si queremos ponerle más impuestos sobre la propiedad a los ciudadanos. Y luego tenemos que volver a la pregunta sobre política que hay que contestar. No vamos a hacer la moción ahora mismo. Me gusta oír esto. Me gusta cuando tomamos responsabilidad. Pueden haberlo hecho en el 23 cuando yo entré en la Junta. Hay que mirar a cada área para ver si hay eficiencias posibles. Yo apoyo esto porque me acuerdo de años atrás donde los comisionados hacían una moción para agregar millones al presupuesto
cuando no se necesitaban. has been paid for. And so if there's an additional Si hay 50 millones de adicionales, allocating resources to things that aren't necessary, entonces estamos colocando dinero en sitios donde no es completamente necesario. that $50 million won't be left, and what we allocate, Tenemos que mirarlo más detalladamente, the hope is that there will be additional con la esperanza de que van a haber recursos adicionales so that we don't have en el presupuesto actual. It looks like there's consensus here, but to be fair, I want to make sure Commissioner Rodriguez McDowell has the clarification she needs. Yeah, the thing that I'm trying to understand is Estoy tratando de entender whatever cuts, whatever los cortes que hacemos. you can do should go to the 14.7. Eso se debe tratar del 14.7, que es un déficit, para que no siga siendo déficit. Yeah, I mean, the goal would be to close that $14.7 million gap first. That comes first. Okay, then I'm in agreement with. I don't know. I don't even understand what she's talking about. Then what other thing is there? Well, I think if you go back and look at the forecast that David did earlier yesterday, with the growth revenue that we have and the needs that we already know. Con el crecimiento que teníamos y las necesidades que tenemos, no hay manera de financiar eso, ni hemos visto lo de CPCC. Just cutting deeper, then, is all you're saying. Like to try to Hacer más cortes, hay que hacer más cortes. Well, can I But I think, again, I just want to be clear that Pero quiero quedar clara, que a veces hay gente que no les gusta lo que yo propongo. all restored, so you just have to be prepared. Tienen que estar preparados para esa suposición. You know, obviously we have consensus, Madam Manager. There's more than 5. Señora gerente, hay más de 5 que queremos seguir adelante. No motion has been made and No hay una moción. but there's not been a vote taken. Okay. Well, you, Commissioner Leak moved. So move. La comisionada So Can we move. direct based on the conversation? I hear you, Commissioner Leak. Give me 1 second so I can get some You clarification. don't trust me? es que no confía en mí. You implicitly. Well, to the manager's point, you want the record to reflect that. Quiere que conste en actas que estamos haciéndolo correctamente. Ask you to restore, but she's followed It's through. been moved. Can I get a second on this motion, please? Second. Y me pueden secundar esa. It's Commissioner Dunlap. I want to make it clear Quiero aclarar what the manager's doing. que yo apoyo lo que está haciendo el gerente, pero es la Junta que toma la última decisión. We're there. Sí, estamos ahí. Go ahead, Madam Clerk. Can we get a clarification on the motion, please? Una clarificación sobre la moción. Commissioner Leak, do you want me to do it or do you Yes, want to do it? read it, go right Okay. So the motion is La moción es the county manager dirigir que el gerente del condado evalúe el presupuesto para programas de poco rendimiento para ver que si se pueden reducir o eliminar para la consideración de la Junta. La comisionada Leak lo movió, hizo la moción y ha sido secundado. The manager teed it up perfectly. La gerente lo dijo perfectamente. Esta junta, Everybody here todos los que están aquí, tracking when the tough decision. cuando tenemos que hacer una decisión difícil, estamos hablando de mirar a programas Nonprofits, correct? y, señora gerente, usted dijo las asociaciones sin fines de lucro. I got you. Un momento. Happen is this. Lo que va a pasar es esto. Vamos a tener una audiencia y vamos a tener montones de gente que van a decir, ¿por qué me corta los fondos? Porque es un impacto tremendo y esa persona se va a morir si no continuamos con nuestros fondos. But I'm just saying now, we're going to be called to make a tough decision. Vamos a tener que tomar una decisión dura. Los fines de
medios sociales se van a dar cuenta y va a ser un incendio. Now, let's make sure we have our language right. Queremos arreglar el lenguaje. No hemos dicho que alguien va a ser cortado. La gerente va a evaluar dónde estamos para ahorros potenciales. El punto del señor Dunlap es, tenemos que tomar una decisión para estar en la misma página con el lenguaje y la razón. Lo que dijeron ayer es que necesitamos recortar los fondos. No podemos hacer todo lo que la gente quiere y va a ser algo difícil. Quiero que todos estén claros sobre lo que le hemos dirigido a la secretaria. Quiero asegurar que todos están bien claros en lo que estamos abriendo con esta moción. Con respecto a ARPA, yo sé que pusimos esos afuera. Yo sugerí con un comentario, no fue una moción, que pusiéramos ese dinero en el 14.1 millones de deuda. Yo le voy a permitir a Mike que hable de eso. Todos los fondos han sido alocados, colocados. Entramos en un contrato con esos y no esperamos. It was Commissioner Griffin, Commissioner Leak, then Commissioner Powell. Everybody's going to get 1 minute. Todos van a obtener 1 minuto. Go ahead, I'm sorry. Comisionada Powell, no, nada más yo quiero decir que para la Fundación de Carolinas y ella se pasó de United Way. Y ella dijo, no, eso no es nada que nosotros los locales no sepamos. Hay programas que tienen apoyo político y ella me puede desafiar en esto si es que ella me ve. Nuestro presupuesto está creciendo y necesitamos averiguar qué es lo que funciona con la Junta de Servicios Sociales y las comunidades. Ustedes tienen todo mi apoyo porque necesitamos ver las vacas sagradas. Estoy de acuerdo con lo que el señor Griffin dijo. Nos han elegido para tomar decisiones y les dijimos que vamos a hacer las decisiones que van a impactar a esta comunidad. Así es de que ahora es el momento de hacerlo. Nosotros estamos al frente de este público. Bueno, ahorita estamos en decisión. Un momento. Comisionada Powell, en menos de 60 segundos, Dina dijo que no hemos escuchado de CMS, ni de CPCC, ni de Medic. Necesitamos los recursos y es una vaca sagrada, es lo que usted dijo.
decisions. Así es de que estoy listo para tomar las decisiones duras. Gracias. All right, Commissioner Rodriguez McDowell. Está bien, comisionada Susan Rodríguez McDowell. But we're looking inside too. Like Absolutely, we always look inside. I just Bueno, no, esperemos que no nada más veamos afuera, sino también por dentro. Claro, siempre vemos por dentro también. Está bien. All right. All those in favor, let's see. Todos en favor, levanten la mano. Okay. None opposed. Nadie se opone. Carries unanimously. Un- All right, now, let's get back to the policy question because there Ahora regresemos a la pregunta de política. Commissioner Townsend Ingram, if we get back Comisionada Townsend, to David's presentation, y regresaremos a la presentación de David. not at this time. ¿Alguna pregunta? No en este momento. Address Yo no tuve la oportunidad de that. One, thank you for your presentation darle las gracias a David, for this. a doctora Johnson, gracias por esto. I'm a little perplexed. Estoy un poco perplejo en un par de cosas. The confusion. Uno, la confusión, I felt like you laid out multiple options. porque yo siento que usted puso varias opciones, no sé el número de la diapositiva, pero usted habló acerca del fondo de balance y otras cosas. David, usted nos dio opciones de consideración, I think they were viable options. que and then pienso que son opciones viables. give us, her general recommendation with looking at the CIP, which that, for me, to be very clear, is something that I certainly can support. The thing that I think is also something, this Lo board que yo- certainly has made tough decisions in the past, and I know no one is Esta junta ciertamente ha hecho decisiones pobres en el pasado, we have to look at every equation pero no creo que tengamos que ver a cada ecuación. to balance the equation. It's okay to be a both and. We see what is discretionary. I mean, I heard Nosotros some- vemos lo que es discrecional realize that Park and Rec was discretionary. That doesn't mean y vemos Park y Rec it's not needed. es discrecional. No, eso no quiere decir que no es necesario, que no es una necesidad de la comunidad, porque sí lo es. Pero de lo que puedo discutir es que la vivienda tiene una mayor prioridad. I was respectful of everyone speaking. Y yo respeté a todos hablando, así es de que espero que respeten mi momento de hablar. Por favor, discúlpenme, Because I was one of the people that porque yo soy una de las personas que en el 2018 abogué business of housing. que nos fuéramos al negocio de unidades To provide units para poder because I just proporcionar unidades a nuestras personas más vulnerables. now I'm not saying Ahora, no estoy diciendo to your point, Commissioner Rodriguez McDowell, I want to be real a comisionada Susan Rodríguez, nosotros podemos hacer todo, tampoco estoy diciendo que debemos hacer todo, pero yo creo que podemos hacer algo y hemos estado haciendo eso. Hemos contribuido por los últimos 6 años just respectfully disagree. y yo respetuosamente estoy en desacuerdo de alguien que diga algo diferente. But I also want to fund Park and Rec. Like Yo quiero también financiar Park and Rec y agradezco las opciones. I would certainly support Yo pienso que ciertamente apoyaría en base a lo que dijo David y en lo que usted dijo, Dina, y en base a lo que David dijo. support exploring that because it Yo ciertamente quisiera explorar eso para poder ver la ecuación, keeps us from using fund balance if needed. porque no creo que nos impida usar el fondo del balance si lo necesitamos. So for staff, I hope Así es de que para el personal, por lo menos donde yo estoy, está claro. we need to, get others involved in this, but I just wanted to be clear. Yo nada más quiero que estar claro en dónde estoy. Quiero agradecerles a mis colegas de tener esta conversación y lo que esto lo que esto significa para la comunidad. Gracias. That's right at 3:45. It's break Y son las 3:45, hora del descanso. We're back.
Regresemos a las 4 de la tarde. Gracias.
All right, everyone. Well, thank you for a great discussion on our last segment. I think this is our last segment of the day, right? That's great. All right. And this will be a lot of fun as well. So I'm going to turn it back over to the manager, and she can kick us off. Thank you, Mr. Chairman. So for the rest of today and really for all of tomorrow, this is really going to focus on identifying what your priorities are, what you think the strengths, opportunities, and challenges are for the county, and trying to do some aspirational goal setting. So this is the first part of a three-part process. Esta es la primera parte de un proceso de 3 partes. Le voy a dar la palabra a Michael Griswold del Departamento de Estrategias e Innovación. Last vote took care of all of this. We need to do this now. All right, we'll just wrap it up. All right, we can go home. All right, well, thank you, Dina. Gracias, Thank you, Dina. commissioners. Good Gracias, afternoon. comisionados. Antes de comenzar, Few moments to quiero tomar unos momentos para presentarme y mi colega Julia. the Office of Strategy and Yo soy Michael Griswold, director adjunto de Estrategia e Innovación. Tengo 10 años con el condado para este puesto. Julia Jones en noviembre se juntó con nuestro equipo. Julie vino de CMS, donde era directora de estrategia del distrito, y ella ha creado excelencia en desarrollo de planes y mejoramientos continuos. Nuestra oficina es para ayudar al condado a desarrollar y ejecutar estrategias. when developing strategic initiatives and plans, Cuando estamos desarrollando estrategias e innovación, queremos saber qué es lo que estamos tratando de cumplir. of the screen is our end goal. La página aquí a la derecha Of our priorities va a ser el final final deliverable to the board in February. y lo que vamos a presentarle a la Junta en febrero, So that the board and staff will have a clear para understanding que tengan un entendimiento claro de las prioridades identificadas, lo que quieren cumplir y cómo van a definir el éxito. En las áreas de enfoque, lo que quieren cumplir. Por ejemplo, you know, we had a lot of te- conversation about tuvimos mucha conversación de I think we would all casas agree that it's o not viviendas necessarily possible for us to asequibles. solve the issue to boil No podemos hacer todo, we can pero sí hay cosas que podemos cumplir si son específicas, allow us to be measurable. So y así también podemos medir. you know, that 50,000-foot view of priorities Es una vista global de las prioridades, lo que usted quisiera enfocar, y ustedes como la Junta. can go back and figure out how that aligns Entonces nosotros podemos estudiar cómo eso se alinea con los datos y los propósitos del condado. opportunities and challenges activity Vamos a comenzar con una actividad de fortaleza, oportunidades y desafíos. and to address the challenges. Julie is going to share more. Julia va a hablar en más detalle sobre las actividades. Mañana por la tarde, Selection activity. la Junta va a tomar parte en identificación y selección de prioridades. After each member has identified your important issues, Después de cada miembro haya identificado sus puntos claves, the issues into priority entonces vamos a tener una colaboración for your um, particular areas. para que usted tenga oportunidad de abogar para el área favorita de usted, y vamos a fijar unas prioridades. Large group discussion. Y después vamos a tener discusiones en grupo pequeño y grupo grande, The board's focus areas and success indicators will again provide me and my team y eso me da a mí y a mi equipo las ideas para poder to identify identificar y alinear el programa con los as may be necessary. puntos claves de la Junta. Regresamos en febrero para hablar de las
lo que ha escogido el condado. The strategy and priority setting sessions over the next few days. En los próximos días quiero sugerir unas reglas, reglas básicas propuestas para las sesiones de estrategia. Es que todos tenemos mucho entusiasmo sobre nuestras posiciones, explorar intereses, no posiciones, compartir el aire. Si es necesario aceptar estar en un desacuerdo, utilizar el estacionamiento, abordar los problemas, no a las personas. Y podemos decidir si existe consenso para utilizar estas reglas básicas en nuestras sesiones. Es decir, hablar del problema, no de las personas que están abogando esas posiciones. We're also going to leverage a thumb poll over the next few days. So this can help us to quickly gauge where the podemos así ver dónde está la Junta en cada punto. Dedo arriba es que sí, dedo abajo es que no, que está en desacuerdo. So to practice this, we're just going to take a quick thumb poll on the following question. Is there consensus? Hay un consenso para utilizar estas reglas basadas en nuestras sesiones. Que digan dedo para arriba, dedo para arriba. I can see that you can live with, so that's great. All right. All right, everybody. So I appreciate that. Agradezco eso. Entonces ahora nos vamos a agrupar en pequeños grupos. Hicimos 3 grupos. En cada grupo se van a juntar en una de estas mesas redondas. Grupo 1 a la distancia allá, grupo 2 en el centro, grupo 3 más cerca a donde estoy yo. Vamos a tener un miembro del grupo para ayudar para que ustedes puedan decidir. Cuando toman las decisiones queda proyectado en la pantalla. ¿Algún comentario de parte del presidente o vicepresidente? Sí quiero comentar antes de comenzar en grupos pequeños. Esto es algo que no hemos hecho antes. Debe ser algo bien productivo. Creo que debe ser entretenido. Cuando usted dijo lidiar con el problema, pero no poner la persona como obstáculo. ¿Alguna pregunta? ¿Llevamos los cuadernos? Sí, tenemos copias de la hoja donde se pueden apuntar sus pensamientos, el thought catcher. Antes de la transición, les pido que tomen 2 minutos para llegar a sus mesas respectivas y luego le paso la palabra a Julia. I don't know if I have. Okay, no están hablando en este momento porque se están agrupando. Agrupando. Van a hacer actividades. Sí, es una actividad de grupo pequeño. Por un momentico. I know I take advantage of you, but can you take me home today? I'll pay your gas money.
put gas Of in your course car I'll take you. for the last 10 times. Aquí está. Pero este no es el que estoy buscando, pero este vale. Okay, they're getting their papers. You want to take this turn while I hook up my phone so I don't lose my... Esto no está aquí, ¿verdad? No. I mean, yes, it's... Van a hablar Pero de la... no la actividad, No, ¿verdad? no. Just they're going to talk about fortalezas, oportunidades y desafíos. Are folks ready to get started? Yep. ¿Están listos para comenzar todos? ¿Todos están listos? Great. Well, we're excited to do this work with you. Bueno, and right now we are kind of estamos flipping where emocionados we've de been at hacer this esta retreat. actividad You con all have been ustedes. listening and listening and listening. You've been asking questions, definitely talking, but your role is switched. You all are now kind of leading the discussion. that Ustedes you're having ahora van a about what's tener que important. lidiar la The discusión. place that we start with that is strengths, challenges, Vamos and a opportunities. comenzar And the reason con we do that is fortalezas, because we wanna be oportunidades grounded y in the current desafíos. state. So when we figure out how we want to go forward, we want to start with where we are right now. Así es de que queremos And then we'll comenzar move donde into what are estamos our ahorita opportunities for y impact, queremos and ver then qué what does that mean we oportunidades wanna pueden do long haber. term. So Así es de with que that, we have a very, very, very tight schedule. tenemos Okay? muy, Some muy people poco take hours tiempo. to do what we're about to do. We're doing an La abbreviated gente version. se tarda So what horas we're gonna haciendo lo do que nosotros vamos a hacer en is minutos. take 5 minutes Así es de just que to vamos a kind of tomar gather your 5 thoughts. minutos You've heard nada a más lot. para que What are the piensen strengths and y challenges vean that you cuáles think are son most las critical? fortalezas Then, at your table, y you all will share with oportunidades each y other ustedes van a what was compartir on your eso en list. su mesa, And lo then que you está have en to su move into lista. saying, what are 3 to 5 Y después tienen que ver of these challenges cuáles or de these estas strengths that we want to 3 o build on in 5 order to fortalezas move o the town forward. desafíos And you'll define quieren what that escoger opportunity is. para ver So that cuáles part, son esas that small group oportunidades. work, you Así have es de about que 20 minutes to share tienen out 20 and have minutos that para discussion. compartir The last 5 minutes there will be y los últimos 5 going minutos over your groups each have a scribe who is putting together a sheet that you'll be able to see on here. in the group discussion. van a ver quién So va a be escribir looking y to quién make va a sure you poner agree la with what's hoja written there. enfrente, ¿ok? And then we'll move into full group work. Y después And pasaremos I'll al explain when we get to grupo the end. But this is kind of the plan for today, del for your enfoque. time together. And I'm not going to waste another Y minute. no voy a but send you into desperdiciar ni un first minuto activity, más which de again su is primera the 5 activa. minutes of individual Nuevamente son reflection 5 and the minutos 10 minutes of de individual sharing. reflexión Feel free, individual if y you are- de if your individual reflexión sharing gets compartida. done in 5 minutes, go ahead and start talking about opportunities. If your individual sharing isn't done, I will encourage you to move forward at that point in time. Si después de 5 minutos la reflexión individual questions about what no we're ha doing sido right now? terminada, entonces los animo a que sigan con la 2, con el intercambio individual, que son So there 10 are prompts up minutos. here to remind you what are the strengths, which is what do we do well that we might want to build En on. este cuadro Our challenges, what do we les most need to improve to meet les resident señala lo needs. que So those are things to son think las about, and your 5 fortalezas y minutes lo que of son los individual desafíos, reflection ¿ok? Bueno, pueden empezar ahora. The Catholic bishops have spoken against Trump. ¿Las qué? The Catholic bishops, American Catholic Really? bishops, yes, they wrote a letter. And now the Quakers. What's the Quakers? Esa secta religiosa, they're also called Friends, the Friends. La que iba el hijo de tu esposo? No, that's, what is that? That's un señor que escribía novelas de science fiction. L. Ron Hubbard había creado un mundo en sus novelas de los aliens y después formó una iglesia en que donde todos somos aliens y recibimos los consejos de aliens. It's nuts. But the Quakers are for real. The Quakers are non-violent, will not fight in a war, what do you call that? Non-combatant.
Yeah, and the Quakers stood up for civil rights, and now they have stood. I think they're suing. I think there's some kind of lawsuit that the Quakers are doing. Oh God, I was on. Conversation. So the next part of this is taking no more than 3 minutes per person, although you can certainly take less, to kind of share the strengths that you wrote down and the challenges that you wrote down. One way to save a little time is if you agreed with a challenge, you can say, ditto to that one, here are the other ones I had. And then you're going to start talking about which of them do you want to focus on for your opportunities. Okay? So, go.
to the defining opportunities for impact mode. And there are always more good ideas than there are time to execute them. And so we're going to limit you in this discussion to 3 to 5. Tienen que limitar su discusión a 3 a 5 ideas que quieren quizás hablar de las fortalezas y los desafíos para definir cuál es la oportunidad para impacto, si es fortaleza o oportunidad o desafío. ¿Tiene sentido? ¿No? Hemos identificado fortalezas y desafíos. Es decir, ¿qué pueden hacer que va a ser de beneficio a los ciudadanos de Mecklenburg County? ¿O qué desafíos son los más importantes para impacto a la comunidad? Escojan 3 o 5. Si algo diferente surgió cuando estaban hablando, están buscando oportunidades para tener impacto en la comunidad. ¿Qué más puede hacer? Una manera de pensar de eso, cuando comenzamos a definir las prioridades, si todas las otras cosas quedan igual, ¿qué haría usted para mover el condado hacia el futuro? Para que ustedes comiencen a pensar de otras oportunidades hasta que lleguemos al punto de fijar las prioridades de la Junta. Como estaban hablando, ¿qué podemos hacer para reemplazar otra cosa que se había hecho?
It was air control. The air controller was by himself when they normally have dos en un turno cuando ocurrió el choque. ¿Cómo? The air control tower, there was only one person there. There should have been two en ese turno. Yeah. Ay, imagínate, pobre. La responsabilidad de cargar con 67 muertes. Bueno, no él, porque el quien los debió haber habido otra persona. There should have been a second air controller. For whatever reason, there was only one. Wow. Shortly before the fatal crash, the jet pilot was asked to change runways. Wow. Yeah, President Trump suggested that diversity in hiring and other policies from former President Biden. Diversity in hiring and other policies from former President Biden somehow caused the plane disaster. Ay, Dios mío. Diversity, equity, and inclusion is to blame for whoever is responsible to assign two persons and only assign one, right? Mm-hmm. De veras que está más loco cada día. Ya no sé qué va a pasar. Si esto está And haciendo he ahorita al gave a principio. speech, I swear to God. And at the end of the speech, it was, and we will set our flag and colonize Mars. And Elon was jumping up and down and laughing. He loves the idea. That's his idea, colonizing Mars. Cada loco con su tema. No hay de otra.
what you wanted to say. So Sydney, Eris, and Gage have been kind of typing those things up. No? You haven't been typing them up. You need more time? That's kind of what it looks like. Let me confirm. Parece que necesita más tiempo. So I believe they need more time because almost nobody has something in the second column yet. Porque no han llenado la segunda columna. Le podemos dar 10 minutos más.
original seats. Well, you guys could stay where you were, but it's time for the board to come back to the board seats. What happened? Board needs to come back to your seats. Tienen que regresar a sus asientos. Okay. Make sure that we get them. How'd it go? Hey, as you guys get up, somebody needs to be the spokesperson for your group. I should have said that Cada grupo necesita una persona que hable por ellos. Se me olvidó decirles que escogieran un líder que vaya a hablar por ustedes. It'll be projected up there, so don't worry. Yep. So as the staff are writing it down, we're going to switch computers, and we'll go, as each group goes, we'll put it up there. Hey. How are you feeling? I'm good. All right, let's think right by you here. Could you hear me like I'm live? Lud. He said. Hey, Lud. He said he was turning Seemed me like off we'll and have on, some discussion. and he'd know when to do it. It's good. So I don't know. That's back 19 and Exactly. yeah. Just going to take a quick walk, make sure they also have their gold sheets. Neighborhood contact. I think I see it, somebody, or that they all have one of them, but when you get to that slide, you just want to ask them, just make sure they didn't lose it or they didn't walk away, because we have tons of extras. Yes. Oh, stop. Michael, did you check that? Oh, he's going to switch it, so we don't need to test it or anything. No. So he had it up on the other computer. We were watching it as they were typing it in. Okay, I just meant that it shows up here. Oh, yeah. We tested a little bit earlier. Okay. So the longer we wait to start, the later that we'll be here. He wants you to throw the gavel. Oh, I'm sorry. Thank you. Okay. So the next thing is sharing out with everybody. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es compartir con todos lo que resultó de cada grupo. Then we are going to switch modes and Y luego cambiamos de modo to comment on what you've heard. para que tengan oportunidad de hacer comentarios sobre lo que han oído. As you're listening to your colleagues, you want to think about a couple things. One is, are there themes that you hear? And you may want to comment on that. Si quiere comentar si hay ciertos temas que usted oye o si quiere compartir una preocupación o una duda sobre una de las ideas presentadas, escuchen a los que dicen sus compañeros y luego le damos la oportunidad de compartir las ideas. Okay, but first let's start. We can go back to the other one now. So we'll start with group 1. Comenzamos con el grupo 1. Commissioner Powell is going to Comisionado Powell va a ser dar la palabra. 3 minutos para cada grupo. Go to the next. Yes, sir. You could be our spokesperson. We Hang on voted one over here. Are you sure? What?
Okay. I think you're going to be outside. Okay. Laura, you can do it if you want. Not at all. You're good. I might have to walk up to the screen. I don't have my binoculars. Yeah, really. All right. Oh. Oh, that's better. Yay. All right. Commissioner Powell is up. Comisionado Powell, díganos quién estaba en el grupo. En nuestro grupo, el señor Jarrell, la señora Leak y yo hicimos un ejercicio de las cosas en las cuales estábamos de acuerdo y de los retos, el bienestar, la salud, y para hacer una estrategia para ayudar a los miembros de la comunidad para que entendieran las disparidades en la equidad de salud y para tener oportunidades educacionales. Nosotros estamos responsables para los programas. Lo segundo es el reto de manejar este crecimiento tan grande, y vamos a tomar una vista estratégica por medio de abogacía de ciertas políticas al nivel estatal y federal y colaborar en abogacía al nivel local. Y también el reto es movilidad económica, el desarrollo económico con una vista en acceso a oportunidades por niveles equitativos de negocios y apoyo y recursos para los pequeños y micro negocios. Comisionado Leak, ¿quiere decir algo? Yo creo que se explica por sí. Nos dio oportunidad de hablar entre nosotros para ver qué hacen nuestros clientes. ¿Tiene algo para agregar? No, yo creo que está bien. Estamos hablando de todo el condado. Y esas son las cosas que queríamos poner en nuestras oportunidades y retos. El grupo 2. We were group 2, Commissioner Meyer and Griffin. Comisionado Meyer y Griffin. Okay. So, 3 minutes. 3 minutos. Okay. Not more than. No. Okay, so upward economic mobility. Movilidad económica, movilidad hacia arriba, con la oportunidad para más liderazgo estratégico y desarrollo laboral. Y el número 2, salud mental. La manera de encontrar fondos y viviendas costeables y movilidad económica, pensar en una academia en que aprenden de movilidad residencial y el medio ambiente. Eso es una fortaleza. Nos ayuda a preservar más terrenos y para lograr salud y bienestar y reducir disparidades raciales. Do my members have anything more to say? Excellent from my perspective. Está perfecto. Grupo 3, ¿quién? I got voluntold. All right. Rodriguez McDowell. Señora Rodríguez McDowell. All right, so we were Nosotros, and myself, and I think what yo creo que lo que nosotros miramos I think we approached it from a desde un punto de vista del gobierno del condado,
pensamos en buscar información para diseminarla al público de manera eficiente, para hacer mejores comunicaciones con los residentes, para que tengan ellos, los residentes, mejor participación al tener acceso a servicios, y que también les ayuda con impuestos y para que entiendan en qué se está gastando su dinero de sus impuestos. Hablamos de los talentos de nuestro personal, asesoramiento interno y control de calidad. Y de último, la falta de fondos de fuentes fuera del condado, la Asamblea General, que presten atención para aumentar el entendimiento de estas áreas en la comunidad. Una de las cosas que comenzamos a hablar al final, que la tasa de recolección de impuestos que está muy bien hecha para que la gente entienda lo que estamos mirando cuando miramos los impuestos. ¿Algo más? Sounds good. We'll go back to you guys. Okay, I'm going to turn it back to you in a second. So now we're going to you get an opportunity to Ahora tienen oportunidad de reaccionar a lo que oyó. so forth. So we'll take about, think about, what is it, 15 minutes? 15 minutos sobre eso y luego que piensen de oportunidades. 15 minutos para esto. Yeah, it can't be 3, but it'll be 2 minutes. 2 minutes per commissioner, Madam Clerk. 2 minutos cada comisionado. Ingram, why don't we start with you? I'm sorry, I totally missed that. I was All right, that's okay. We're just giving reactions Yeah. to what we heard. I can always come back to you, or how do you want to do it? No, I think this was a great exercise. Pienso que este es un gran ejercicio. On the other side. So now me having to Ahora tenemos que put into context what I'm poner en contexto lo que yo estoy escuchando de la comunidad. O sea, ¿cuáles son las barreras? Esta fue una gran introducción. this is what I need to be focusing on. Esto es en lo que necesitamos enfocarnos mientras crezco. Creo que fue un gran ejercicio. Gracias. Comisionada Lee, ¿quiere? Different slides you When I looked at the third one, it says Cuando yo vi la tercera, en los desafíos de carencia de fondos, where? Where are you talking about? ¿en dónde? ¿De qué están hablando? I think they're referring to the state not funding. And what about Creo que se están refiriendo al financiamiento estatal. I just want to make sure that Nada más quiero asegurarme de que esté claro todo. Muchas gracias. Commissioner Meyer, you want to add any? Comisionada Mayer, ¿quiere añadir algún comentario? We're all kind of aligned, Claro. and I think we all agree with each other. Creo que todos estamos de acuerdo los unos a los otros. No hay nada en lo que no esté de desacuerdo, porque hablamos de financiamiento, sobre todo en educación, de servicios sociales. And I think we all kind of went about it a different way, but it's still all kind of Y aligned. So. todo se alinea. Gracias. Comisionada Rodríguez McDowell. No tengo nada más que añadir. I think this is interesting. Creo que esto es interesante. Now, I agree with Commissioner Meyer, just looking at Estoy de acuerdo con la comisionada Meyer efficiency and quality control of de initiatives. calidad de control de calidad de iniciativas. So I think there's enough to kind of coalesce around several themes from the 3 different presentations. Creo que de las 3 presentaciones diferentes, You can get a lot out of those 3 presentations. uno puede sacar bastantes cosas. Gracias. Commissioner Dunlap? Comisionado Dunlap, yo estoy de acuerdo con la comisionada Myers. ¿Qué dijo? No es cierto.
Risas, risas. Commissioner Powell. Comisionada Powell, Well, I agree, like. estoy de acuerdo. In here, nothing that was presented. No hay nada de lo que se presentó que no esté de acuerdo con eso. And, yeah. And there are needs that aren't on here because we didn't have enough time. Y no hay necesidades, nuestras necesidades no están aquí porque ya no hubo tiempo. Gracias. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con eso. Está bien. Un par de cosas. Esto nada más fue un ejercicio. Hay varios pasos. Estas no son las prioridades ni nada por el estilo. Nada más un ejercicio para iniciar conversaciones. Aprecio lo que todos han presentado, aprecio todo lo que todos los han comentado. Aprecio los comentarios de las oportunidades y retos. Uno siempre quiere evaluar las oportunidades y fortalezas. Como el doctor Johnson diría, esto nos permite mirar las cosas en diferente manera, más allá de nuestra propia vertical. Así es de que aprecio esto y estoy de acuerdo en todo lo que pusieron y todo lo que dijeron. Bueno, con esa idea, hay muchas cosas que no se mostraron, pero tenemos estas hojas de objetivos. Separamos 10 minutos para el día de hoy, pero también vamos a tener más tiempo mañana. Estas son las hojas de las necesidades potenciales, lo que ustedes piensan que deben ser las prioridades. Y ustedes también van a escribir por qué. Y también quiero que piensen cómo el condado de Mecklenburg cómo el condado piensa acerca de eso. Quiero que también piensen cómo podemos actuar en eso. Lo que va a pasar eventualmente con esto es de que ustedes pueden tener tantas ideas como quieran y esto va a ser el principio de nuestra conversación acerca de prioridades. Así es de que pueden empezar ahora y van a tener tiempo también mañana para terminar este ejercicio. Quiero estar seguro de que estamos haciendo esto correctamente. Nosotros vamos a estar hablando acerca de las prioridades, pero usted quiere que la gente le dé las prioridades individuales. Sí, en base a la conversación que escuchó usted y con sus colegas, para que cuando nosotros empecemos la sesión mañana en la tarde, y en base a la presentación que daremos mañana en la mañana de prioridades potenciales. Eso podría ser el comienzo de nuestra sesión 2. Y esto es nada más una sesión individual para que cada uno de ustedes piense en las prioridades, para que cada uno piense cómo piensan que deberían de ser las prioridades o cuáles son las prioridades que ustedes ven. Entonces vamos a tener 15 minutos y después cerraremos el día de hoy.
sorry, I just get one from him. I didn't add a whole bunch of context. We'll talk through the context. Everybody knows what this means. Because, you know, Dina, because remember I asked her, like, do we need to put pre-K? Because that's going to definitely be funded. It's already vague. Like, do we have to Yeah, put like, chits you for know, that? but you know, She we said, don't have to because it's already, It's vague, and we don't have to push for something to happen. I don't It's think like, it needs what to do be. we want to focus on And we don't need outside to of be- what's baked? Right, because workforce development is baked. No, it's not baked. It's not baked. No. See, that's why we gotta have the discussion because people. It yeah. is. Most assuredly not. I'm happy to sit for 5 minutes if you have bandwidth. Well, I hope it's public. Of course. Yeah. Of course. If the chairman will give me the time. You just have to write him a note. You just have to say. We can do it. Not one. It's not our job. But that's where we partner. I mean, I can tell you now, or I can tell you later. And I don't think that's our role. I don't either. I think our role is to partner and invest and fund. I'm not putting it on you. Yeah, I'm not either. Really. Yeah, I know, Darren. Oh my God, I thought George was playing. What does it say? Oh, no, he's not playing. I know. There's no level of grotesquerie. I don't think I will either. Don't look at it. You know, I know. I put a. I think we go that way. But I hadn't looked at it all day. I know. I hadn't looked at it. I think we do it last time. We all did it. We vote. We do vote. Woo, boy. Can't do that and stay sane. So, Commissioner Powell, I will make my case in public, but is it possible for me to get just even 5 minutes? Yeah, I need a break. Right. So not right now, but I definitely. Let me know. I definitely would love that. Thank you. Thank you. I'm serve at your pleasure. Okay. I gotta like really fight for. Yeah. Not one time. I'm telling you, I gotta fight. Not with me. Thank you. I mean, nobody will want to live here. It'll be worse than Pittsburgh. It used to be. I can't wait to see yours. I heard we don't even have to advocate for that because it's already done. Okay. This, All right. yes, this. Yeah, no Meg pre-K. That might be baked too. Might be already Yeah, part of it. that might be already worked on too. But I love this. I love this. Oh, this is the academy. Yeah. What Anthony's telling me that a lot of these folk in these affordable housing communities, once they move in, it's kind of hard to get into the. I should have. All right, I didn't put too much context in this. Everybody around you is striving for mobility. May I have one more, please? You're in an ecosystem. Yes, I agree. Okay? I agree. You know, everybody's right. Michael, others aren't on. Could I have one more, please, sir? Yeah. Thank you. I love it. There you go. You're welcome. All right, we're going to give everybody just one more minute, and then we will come back and reconvene. I'm a little unclear on these. Unclear? Yeah, like this part. Uh-huh. Okay. Well, we'll go ahead and wrap up today. So, as Julia mentioned, and as I mentioned before, Vamos a terminar hoy. the landing point for today. Esto era el último punto para hoy y volvemos a hablar de estos temas mañana por la mañana. This evening, or over dinner, or anything like that. If there's anything that Si hay algo que quieren agregar al programa mañana por la mañana, me lo dicen. if you'd like to take some with you after today's session. But
Gracias por participar en esto, en esta reunión de fuerzas y oportunidades y retos, porque tienen que identificar 26 o 27 prioridades de la Junta. Les hemos dado estas hojas para que apunten. Mañana vamos a hacer una actividad de identificación de prioridades. Gracias por su tiempo, señor Jarrell. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Agradecemos. Eso es todo. Es la última presentación de hoy. Vamos a terminar ahora. Si la gerente tiene algo más que decir, la cena es en el piso 20. No sé cuál de los ascensores sube al piso 20. No todos. Adrian, ¿algo más? No, bien, gracias. Colleagues, anybody have anything burning? ¿Alguna pregunta? You can leave them here. You leave them here. You can I leave don't know if y'all were collecting them. Okay, gotcha. Okay. Or you can leave them. Leave Right? them. ¿Los pueden dejar o se los pueden llevar? Right now. Como quieran. Got it. Okay. All right. Well, we'll stand in recess. Estamos en descanso entonces hasta mañana por la mañana. Muchas gracias.